Buenas tardes a todos. Muchas gracias, en primer lugar, al Concejo de Lugo por permitirnos asomarnos a lo que es la atención sociosanitaria a las personas mayores en el Ayuntamiento. También gracias a los invitados a esta mesa de trabajo bajo el epígrafe de asistencia sanitaria en tiempos de COVID, debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades. Igualmente, gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta mesa redonda en la que van a intervenir Manuel García Novio, coordinador del Servicio de Urgencias de Lula, Carlos González Juanatey, jefe del Servicio de Cardiología de Lula, Ramón Rabuñal, médico adjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Lula, Olaya Castro Añón, médica adjunta del Servicio de Neumología de Lula y María del Rocío Malfeito Jiménez, jefa de Geriatría de Lula. Antes de comenzar esta charla, quisiera hacer una breve introducción en la que poner el acento en lo que ha significado o han significado estos 18 meses de pandemia, que ha puesto patas arriba todo, que nos ha sacado lo mejor y lo peor, si me permiten, de la condición humana. Han sido 18 meses de una lucha titánica y descomunal, sin cuartel, contra algo desconocido que nos ha afectado a la salud y también a la salud mental. Uno de los colectivos que más ha sufrido ha sido, y es el de los mayores, han sido víctimas y han visto también alteradas sus rutinas con encierros o confinamientos duros, con el miedo instalado en el cuerpo desde el inicio de esta enfermedad, que nos ha permitido comprobar, eso sí, que contamos con unos grandísimos profesionales de la sanidad, los auténticos héroes de la COVID-19, como los que aquí me acompañan. Unos auténticos profesionales que también han visto perturbado y alterado su día a día. Ellos merecen el aplauso unánime, el reconocimiento a un trabajo desconocido que han tenido que afrontar y enfrentar, y lo han hecho sin aspavientos y volcándose en una tarea que en muchos casos no daba los frutos apetecidos por todos. Han sido también víctimas y tenemos que cuidarlos, como ellos nos han tratado de cuidar, de asistir, de proteger ante una amenaza hasta ahora inédita e inexplorada. Antes de entrar en debate, me van a permitir recordar a Víctor Jara, el cantautor y músico asesinado vilmente por la dictadura chilena. Mi canto es un canto libre. Sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Miremos el futuro con optimismo, esto es cosecha propia, y luego de esta digresión vamos a entrar en materia, vamos a empezar por los auténticos protagonistas que nos pongan en antecedentes de cómo ha sido este año y medio. Vamos a comenzar con Manolo García Novio. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador la oportunidad que me da de compartir con todos vosotros estas jornadas, y muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. El 31 de diciembre del 2019, las autoridades de la República China informaban de una neumonía que aparecía en la ciudad de Wuhan, y nos alertaban de que era una neumonía que no respondía a los tratamientos habituales y que tenía un agente que no era conocido. Ese agente resultó ser un virus de la familia de los coronavirus, de los SARS-CoV-2, y poco a poco se fue extendiendo y con la aparición de nuevos infectados, casi todos con síntomas respiratorios, fueron adquiriendo el concepto de enfermedad que se dio llamar COVID-19. La COVID-19 se extendió rápidamente por todo el mundo hasta que el 11 de marzo del 2020 fue declarada por la OMS como una pandemia universal. En ese sentido, Europa se erigió como un epicentro importante de la pandemia por la cantidad de casuística y de infectados, siendo España e Italia también unos grandes protagonistas por la incidencia tan grande, incluso en el número de muertos.
Esto que ven ustedes aquí, en esta diapositiva, es el servicio de urgencias de Lula, pues, por ejemplo, el 11 de marzo, cuando se declaró la pandemia universal, cuando la OMS dijo que esto ya... Tenía por aquí un pincho, que si lo tengo, sí lo tengo. Bueno, esto son nuestros buses convencionales, bueno, tenía, porque son nuestros buses convencionales y tenemos esta urgencia dividida, todo lo que se ve amarillo, son la urgencia general, todo esto, y son los buses donde habitualmente vemos a nuestros pacientes. En este otro lado, también de amarillo, en la otra esquina, eso es la urgencia de pediatría, y en el medio una sala azul, que es una sala de espera. Vemos una sala roja ahí, que es una sala que nosotros teníamos destinado para albergar a los pacientes con enfermedades infectocontagiosas, y una zona naranja donde podíamos extendernos de la zona roja. Esto era antes del 13 de noviembre, que fue el confinamiento. Y de esta manera nos diseñábamos. En esa zona azul esperaban todos los pacientes. Al mismo tiempo, y ya con fecha del 3, del 20, nosotros teníamos un esquema de actuación en el contexto del coronavirus, en el contexto del COVID-19. Pero no se contemplaba una transmisión comunitaria, sino que era una comisión de momento, que dice, mientras no se demuestre transmisión comunitaria. Quería esto decir que la enfermedad estaba ubicada en unos sitios concretos. En ese momento, pues era Vizcaya, era Aragón, era Madrid, era Italia, era Alemania, era la China. O sea que si nosotros no íbamos allí, no iba a pasar nada. Salvo que también que ellos vinieran a nosotros, ahí se podía armar una, y de alguna manera teníamos hecho un diseño para ese momento. Sin embargo, llegaban noticias contradictorias, noticias de todo tipo, La verdad es que era un aluvión de noticias al respecto que nos ponía un poquito nerviosos. Pues bueno, eso de los tratamientos de los antihipertensivos, que no se tomaran porque era más fácil pillar la enfermedad tomándolos. Estas informaciones que nos daba la Xunta sobre el coronavirus, que decía, si usted tiene fiebre, disnea, tos, dificultad respiratoria, venía a decir que te quedaras en casa, salvo que estuvieras en esos sitios que ahí pone que apenas se ve, lo que ya nombré antes, Vizcaya, esto y tal, y que te quedaras en casa, que pasaras mucho, que bebieras mucho y que estuvieras ahí tranquilo en el domicilio, y que solo llamaras al 061 si tenías enfermedades que pudieran poner en peligro la vida de un paciente, y nada más. Y estas son noticias, una es del 12 y la otra es del 13 de marzo. Al mismo tiempo, también veíamos estas otras cosas que decían registro diario de los casos COVID-19 ingresados en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Y ahí estamos hablando del 14 de marzo, un día después de que nos hubieran confinados. Y vemos que nos dicen que hay 2.337 hospitalizados, de los cuales el 11,7 está en la UCI. Y además ya llevan contabilizados 154 fallecidos. El mismo periódico local nos habla ya el día 15 de marzo del 2020 de 9 ingresos en la COVID y que nos estamos preparando con respiradores y cosas y tal y cual. Es realmente alarmante para una situación en ese momento muy fuera de contexto. Nosotros también sabíamos por nuestros compañeros de otros sitios con los que manteníamos relación, y nos avisaban de lo que estaba pasando era tremendamente grave, que era muy importante. Por ese motivo, nosotros pensamos que teníamos que diferenciar claramente a los pacientes que venían con síntomas relacionados con el COVID o que tenían factores epidemiológicos que hicieran pensar
que lo tuviesen. De tal manera que había que separarlos de los pacientes que no tenían que ver nada con el COVID. Entonces establecimos un protocolo con aquellos que tuvieran fiebre de 37 o más de 37, tos, dificultad respiratoria y otros síntomas relacionados como el cansancio, el dolor muscular, la falta de olfato, el gusto, diarrea, y que además tuvieran factores epidemiológicos, teníamos que separarlos de los que no tenían eso. Era claro que si la enfermedad se transmitía por vía respiratoria y por contacto, de ninguna manera podían estar juntos. Al mismo tiempo empezábamos a ver pacientes como este, que bueno, yo puedo decir el nombre y vosotros sabéis quién es, pero no lo voy a decir, que venían por su propio pie con dificultad respiratoria, con habla entrecortada, y que nosotros los explorábamos, le hacíamos una radiografía y empezaban a aparecer estas neumonías tan impresionantes relacionadas con el COVID, con infiltrados tan llamativos, y que ingresaban primero en la planta, luego algunos en la UCI y a lo mejor en un tiempo no muy largo se morían. Entonces, la verdad es que era para estar realmente preocupados. Por lo tanto, decidimos ampliar nuestra zona de aislamiento. Lo que teníamos, solo aquel bosque que vemos ahí, y estos que teníamos preparados para expansionarnos, pero en tiempos de no COVID, en tiempos de la normalidad, nos fuimos aquí, que era la zona de pediatría, que tuvimos que ocuparla para albergar a los pacientes con clínica COVID. La urgencia pediátrica se desplazó a otro sitio, con lo cual también evitábamos que los niños que entran por la misma puerta que entraban los adultos fueran separados, aunque a ellos parecía que la enfermedad no les afectaba como a los adultos. Sabíamos también que cada paciente viene acompañado con un familiar, dos familiares o quien sea, y no podíamos tampoco intentar juntar a unos con otros, porque estos pacientes que diferenciamos que eran de respiratorio, que entrarían todos a esta zona, clasificamos a unos de alto riesgo y otros de bajo riesgo. Los de alto riesgo eran aquellos que tenían clínica relacionada con la enfermedad COVID, tos, disnea, fiebre, etc. Y además tenían factores epidemiológicos. Y los otros, aquí, eran pacientes que solo tenían clínica relacionada con el COVID. Y además, pacientes frágiles, pacientes, la mayor parte ancianos o de residencias, a los que queríamos preservar porque estábamos viendo que eran los más machacados por la COVID y los que además tenían peor pronóstico. Por lo tanto, el mezclar los familiares que acompañaban a los de alto riesgo, suponíamos que también tenían una alta probabilidad de tener el COVID. Por lo tanto, los tuvimos que dejar los familiares en otro sitio y se habilitó una sala para ellos. Los familiares respiratorios de bajo riesgo se habilitó también otra sala para ellos que vemos ahí en verde. Y a los pacientes que llamamos comunes, que eran los que no estaban en ninguna relación con el COVID, los albergamos en otro sitio con el fin de evitar contagios entre familiares y pacientes. Al mismo tiempo, separamos las entradas también. Por una puerta entrarían los pacientes respiratorios y por otra puerta entrarían los no respiratorios y los niños entrarían por otra puerta. Una vez diseñamos la ubicación de los pacientes y sus familiares, también se diseñaron unos escenarios clínicos junto con los demás servicios implicados, fundamentalmente infecciosos, respiratorio, geriatría, la UCI,
etcétera, etcétera, en donde veíamos en determinados casos qué hacer con ellos, qué le íbamos a pedir, qué le íbamos a hacer, en dónde los íbamos a ingresar. Más adelante, en las distintas fases y distintas olas, aparecieron los antígenos, que facilitaron en mucho la agilidad en el diagnóstico, por supuesto, y en la forma de mejorar el drenaje del propio servicio COVID. Aún así, y siguiendo con las distintas olas, la demanda era cada vez mayor. En la tercera ola, la mayor parte de los pacientes ingresaban, un 50% de los pacientes ingresaban, e ingresaban con neumonías. Entonces, aquello que nosotros habíamos diseñado y que nos parecía que ya valía, empezamos aquí con este, nos fuimos a estos dos, cogimos este otro, y luego nos vinimos aquí, pillamos esto, parecía que nos valía, no nos llegaba. Ya aquí que teníamos 1, 2, 3, 4, 5 voces para ver a los pacientes respiratorios, no nos llegaban y los estábamos alargando aquí, pero no nos llegaban y ya los teníamos que andar metiendo otra vez al pasillo. Ya andábamos otra vez con esas historias y con pacientes supuestamente podían contagiar. ¿Qué hicimos? Este sitio que teníamos como una sala, digamos, de observación, tuvimos que dedicarla a ver pacientes, porque había 8, 10 pacientes para ver constantemente. Y en esta zona teníamos 3 médicos, 3 enfermeras, 3 auxiliares y un celador que atendían a toda esta gente. Por lo tanto, en esta sala de espera, que en la inicial la veíamos en azul y muy grande, se ha partido a la mitad y se ubicó un sitio con tomas de oxígeno, en fin, con todo aquello lo necesario para albergar a pacientes con enfermedades respiratorias que utilizábamos para tener aquí. Seguimos con nuestra separación de pacientes de respiratorio de bajo riesgo y los de alto riesgo. Bueno, y aquí ya nos salen los pacientes, digamos que comunes. ¿Para qué valió esto? Valió para que ninguno trabajador del servicio de urgencias hubiese pillado el COVID, al menos en el recinto de trabajo. Sabemos de otros, se los pillaron, pero fueron en otros sitios, porque fui a cenar o porque fui a lo que otro. Por aquí rotan muchas personas, más cientos de personas, y ninguno se ha contagiado, ninguno. Y que yo sepa, ningún paciente se ha contagiado y que yo sepa, ningún familiar se ha contagiado. Por lo tanto, nos parece bastante exitoso el tema. ¿Para qué vale? Para que nos escuchen, porque todo esto no es tan fácil conseguirlo, porque uno lo demanda y no te lo dan, y tienes que insistir, porque muchas veces la propia realidad es la que obliga a los que disponen de los dineros y de las cosas a hacer las cosas. Ahora está hecho y espero que si no queda exactamente, quede algo parecido. Y eso es un aprendizaje que deben de tener en cuenta, desde luego nosotros, los médicos, todos los que estamos aquí, lo tenemos claro que así ha de ser. Aquí hay un montón de números que estoy seguro que vosotros no veis, pero bueno, yo los veo. Y lo que quiero decir con todo esto es que no, se bajó mucho la asistencia a urgencias en el COVID, es verdad, pero hay que matizar y hay que tener en cuenta alguna cosa. Por ejemplo, este es el año 2019 y vimos en total en urgencias 99.518 pacientes. No está mal, no está mal, casi son 100.000. Un lucense ahí y alguno repetido. En el año 2020, que es el año de pandemia, hemos bajado efectivamente a 70.722. Pero mucho a expensas de la pediatría. Fíjate que aquí viéramos 17.500 niños y ahora aquí ya vimos 8.000. En los meses señalados, pues bueno, el bajón fue bastante considerable. Pero bueno, lo que me interesa decir en esto, aparte de lo anecdótico y de que se recoja y de que se sepa
que en el servicio de urgencias del Hospital de Lugo se ven al año 100.000 pacientes, no es ninguna broma. En la época de COVID hemos tenido que de 70.000 pacientes hacer un filtro para recoger e ingresar a 395 pacientes. No está mal, ¿eh? No está mal, porque a todos esos pacientes hay que verlos, hay que explorarlos, hay que saber lo que tienen, hay que diagnosticarlos y en muchos casos ponerle el tratamiento que requieren inmediato. Y eso lo hizo el servicio de urgencias de Lugo, eso lo hizo con 70.000 pacientes, 70.722 pacientes, filtró a 395 COVID que ingresaron en la planta. Quiere esto decir que aún en año de pandemia, el servicio de urgencias de Lugo funcionó los 365 días del año, las 24 horas del día, sin restricción ninguna de personal. Todos fueron, nadie, ni aquellos que tuvieron ocasión de cambiar de actividad por su edad, por enfermedad o lo que fuera, ninguno lo hizo, ninguno. Así pues, quiero darle las gracias por su atención y nos tiene a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Vamos ahora con Carlos González Juanatey, jefe del Servicio de Cardiología de Lula. Bueno, yo no traigo ninguna presentación, pero me pongo aquí, estamos un poco viéndonos mejor. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias al Concello y, bueno, a la figura de Olga, porque su concejala de Asuntos Sociales, que es el alma mater un poco de esta reunión y, bueno, compañera, amiga, muchas gracias por contar conmigo, por contar con nosotros para estar aquí esta tarde y poder hacer algunas reflexiones con relación a esta pandemia que seguimos sufriendo y que, bueno, como decía Manolo, pues ha implicado a toda la sociedad, ha implicado a los sanitarios de forma muy importante y uno cuando echa la vista atrás, pues, bueno, tiene su trayectoria. Todos los que estamos aquí hemos vivido situaciones múltiples, pero como esta pandemia, un estrés para el sistema como el que ha supuesto esta pandemia, yo creo que no lo hemos vivido nunca. Y no lo hemos vivido nunca mirando a alguna cosa parecida. Yo recuerdo, yo empecé a ejercer la medicina a finales de los años 80. Recuerdo el VIH y cuando vivimos el SIDA, fue un momento, yo lo tengo muy, muy presente porque, bueno, era otra época, los 90, principios de los 90, y en mi memoria, pues sobre todo en el ámbito hospitalario, esa sensación de decir, no sé lo que está ocurriendo, pacientes que se mueren y pacientes que se ponen muy malos, muy graves. Esta pandemia nos lo recordó al principio, pero evidentemente la situación es distinta, ¿no? Ya tenemos un poco de perspectiva. Manolo ha hecho una excelente presentación, pues, de lo que supuso, sobre todo al principio, cuando estábamos todos desorientados. Yo creo que nosotros aquí en Lugo tuvimos la gran suerte de tener un poco más de tiempo y toda esa organización que él decía, poder adaptarnos a la ola que nos venía, porque nos comentaban la situación compañeros de otros sitios, sobre todo de Madrid, en España, compañeros en Italia. Yo recuerdo, pues bueno, es que nos reuníamos por la mañana y decíamos, esto no es nada que podamos manejar de forma sencilla, nos tenemos que preparar. Y yo recuerdo, hablando con compañeros, justo antes de la primera reunión que se hizo por parte de la dirección en el Salón de Actos, la tengo en la memoria y no me olvido de ella, yo recuerdo ese fin de semana de hablar con compañeros y decir, tenemos que hacer algo, porque hablabas con estos otros compañeros de Madrid, sobre todo de Madrid ya estaba aquí, es decir, en Madrid se estaban bueno, implicando de una manera donde parecía la guerra, ¿no?, que nos llegaba, y nosotros estábamos aquí un poco a la espera, ¿no? Todavía no había llegado,
estábamos contenidos y fue justo llegar el lunes y plantearse una reunión para empezar a tomar medidas, ¿no? Que con la estructura del hospital, nuestro hospital, tenemos una suerte de tener una infraestructura muy bien dimensionada, profesionales que trabajan allí, pero un hospital con esa infraestructura que luego cuando uno mira los números, hospitales como el nuestro, en Galicia, es Vigo, y empiezas a ver los números de la pandemia, mis compañeros de infecciosas, neumología, geriatría, seguro que vais a dar algunos datos en ese sentido. En Galicia ha habido, parece, ¿no?, un poco un comportamiento diferente. Lugo, Vigo parece más parecido, Coruña, Ourense, parecen hospitales, ¿no?, Lugo y Ourense iguales, áreas parecidas, pero con comportamientos que creo que han sido distintos, ¿no?, parecen distintos. Coruña y Vigo, áreas iguales, comportamientos distintos, ¿no? Algo ha tenido que ver, pues probablemente, la capacidad, ¿no?, que nosotros teníamos aquí, pues, de poder prepararnos y abordar a los pacientes que nos llegaban, que realmente fue eso, como decía Manuel al principio, una situación pues de incertidumbre, de no sabíamos lo que teníamos que manejar y bueno, compleja para todos. Desde ese punto de vista, cuando hablamos del COVID y el corazón y la enfermedad cardiovascular, pues bueno, nosotros, como unos médicos más del hospital, la cardiología estuvo en una estructura asistencial que, bueno, que gracias al manejo de la pandemia aquí, pues no tuvimos que llegar a integrarnos en ese equipo de críticos. Estaban los intensivistas, los anestesistas y los cardiólogos que entraríamos a manejar el paciente crítico cuando la situación pues fuese creciendo y se fuesen llenando las unidades de críticos. Teníamos capacidad para ventilar casi a 60 pacientes en nuestro hospital. Es decir, realmente eso fue otra de los aspectos positivos, ¿no? La UCI y la REA de nuestro hospital estaba muy bien dimensionada para poder adaptarnos. Pues bueno, cardiología no llegó a entrar en esa situación porque la situación se manejó y no fue necesario, ¿no? Desde el punto de vista del corazón y el COVID, hay aspectos que bueno, se han ido conociendo de forma sucesiva y progresiva. Yo creo que esta es la primera vez en la historia donde toda la información científica se puso accesible para todo el mundo. Los primeros datos que teníamos al principio eran de grupos chinos, que realmente, alguna gente decía que no eran muy fiables, realmente sí que eran muy fiables. El mundo científico se abrió, la base científica del PubMed puso toda la información accesible para todos los investigadores, para todos los médicos, todo el profesional sanitario, y eso facilitó mucho las cosas, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, aunque aquí, pues bueno, con compañeros infectólogos, neumólogos, geriatras, ellos saben más que yo, pero es una enfermedad infecciosa que parece una enfermedad vascular. Parece una enfermedad vascular, porque muchas de las manifestaciones clínicas, el espectro de esta enfermedad, desde el punto de vista clínico, es un espectro que nunca habíamos visto en ninguna enfermedad. Yo creo que pocas enfermedades infecciosas pueden tener un espectro clínico tan diverso como esta enfermedad, ¿no? Y en lo cardiovascular, especialmente, nosotros sabemos que, bueno, esa tormenta de citoquinas que se produce en los pacientes que se ponen más graves, porque hacen una respuesta inflamatoria muy grave, pues eso al final acaba afectando a diferentes órganos, sistemas, y uno de ellos el corazón. Y así, pues bueno, vemos situaciones inflamatorias del corazón, por ejemplo, miocarditis, inflamación del miocardio. Y no hemos visto, bueno, está súper reportado, no hemos visto pocas, nosotros hemos visto situaciones aquí, que se relaciona con la insuficiencia cardíaca, con las arritmias y con cuadros graves que pueden llevar a la muerte del paciente. También esa tormenta de citoquinas afecta a los vasos del corazón, afecta a todas las arterias del cuerpo, y por eso se han visto, yo decía ahora, es una enfermedad vascular, porque promueve la trombosis. Fenómenos trombóticos, fenómenos cerebrales, ictus, fenómenos a nivel cardíaco, infarto agudo de miocardio, inestabilización de placa. Hemos visto situaciones de enfermedad coronaria, síndromes coronarios agudos,
arritmias, insuficiencia cardíaca, impacto directo del COVID sobre el corazón. Y eso es una cosa muy importante. Otras enfermedades infecciosas afectan al corazón, pero enfermedades víricas que afectan a tantos pacientes juntos, pues bueno, pueden llegar a hacerlo muy complejo, porque muchos de esos pacientes que están más graves requieren una asistencia en la UCI, manejo invasivo y es realmente complejo. Y luego otro aspecto importante también, que había mucha confusión al principio, era cómo los pacientes con enfermedad cardiovascular tenían más riesgo de hacer cuadros graves, ¿no? Y eso lo hemos sabido y lo hemos sabido posteriormente. Sabemos que pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arritmias, fibrilación auricular, e incluso pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo pues, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, obesos, esos pacientes tienen un riesgo mayor de, si tienen el COVID, que ese COVID sea más grave, ¿no? Por lo tanto, COVID y enfermedad cardiovascular tienen una relación directa y también el propio COVID afectó a nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular. Lo hemos visto en el mundo y lo hemos visto en España y en Galicia y aquí, en Lugo, ¿no? Sobre todo al principio, y bueno, esto fue llegó a los medios de comunicación, la gente tenía miedo a ir al hospital. Ese fue un problema muy grave. Muy grave, vamos, yo recuerdo, en un momento determinado, pues decidimos, todo el mundo tenía que pronunciarse, salir, ¿no? A los medios, decir, si usted está mal, si a usted le duele el pecho, cree que puede tener un infarto, no se quede en su casa, llame al 061, tiene que ir al hospital, porque eso tuvo un impacto, ¿no? La Sociedad Española de Cardiología analizó qué es lo que ocurrió durante el año 20 con el infarto agudo de miocardio y cayeron las angioplastias primarias porque los pacientes no venían al hospital, se quedaban en su casa. Entonces, la mortalidad del infarto de miocardio, si yo no tengo asistencia, el 30% se mueren antes de llegar al hospital. Es decir, eso ha tenido un impacto sobre la mortalidad. Y el número de angioplastias primarias, decía, cayó en el año 20. Aquí en Lugo, nosotros tuvimos esos meses de inicio del confinamiento, donde también, lógicamente, lo notamos, y lo que veíamos era que los pacientes que llegaban los peores, los más malitos, los que estaban en una situación de shock cardiogénico, los que venían pues, con infartos muy evolucionados, en muy mala situación clínica, y realmente, claro, el pronóstico de esos pacientes era mucho peor. Eso fue un impacto directo sobre la enfermedad cardiovascular. Y luego sobre los crónicos, ¿no? Los pacientes crónicos de cardiología, tenemos muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, con cardiopatía isquémica crónica, con arritmias, también, ¿no? Es decir, aguantaban en su casa, no venían al hospital porque tenían miedo de contagiarse, ¿no? Nosotros habilitamos en aquel momento, con la atención primaria que estaba sobrepasada, pues una vía de acceso directo a la cardiología, es decir, a nosotros nos podían llamar a los médicos de atención primaria a través de unas vías que pusimos de teleconsulta, de e-consulta, tenemos una historia electrónica compartida en la cual a mí me ponen una consulta y yo la veo online y puedo contactar con el médico, podemos contactar con el paciente. Pusimos en marcha esa e-consulta y sobre todo las vías rápidas para los pacientes que podían estar peor y que no se atrevían a venir a urgencias, ¿no? Con los médicos de atención primaria. Y realmente eso funcionó, nos hizo cambiar un poco el modelo asistencial. Yo creo que todos los hospitales, todos los servicios hicieron una transformación de la asistencia poniendo en marcha vías que facilitaban que el paciente no viniese al hospital, sobre todo al principio de la pandemia, para tratar de resolver problemas clínicos, y nosotros podíamos resolver muchos problemas clínicos hablando con el paciente, viendo la historia, y bueno, contactando de forma telemática con el paciente y haciendo venir al paciente presencialmente en aquel paciente que lo necesitase. También decir ahí que este hospital, nuestro hospital, el ULA, fue uno de los pocos hospitales en Galicia que mantuvo la presencialidad durante toda la pandemia, prácticamente. Es decir, yo recuerdo que nosotros estuvimos parados prácticamente un mes, es decir, un mes.
cuando otros hospitales estuvieron meses sin actividad presencial, es decir, todo a través de teleconsulta, actividad no presencial. Yo estaba convencido, yo era una de las cosas que decía, es decir, tenemos que recuperar la presencialidad, ¿no? Manolo lo demostró ahora. Con toda la presión que tuvo el servicio de urgencias, ninguna persona, ningún trabajador se contagió durante el tiempo que estuvo haciendo su trabajo en un servicio que tan presionado estaba. Evidentemente contagios ha habido, ¿cómo no los va a haber, no? Pero bueno, después de los primeros momentos donde la situación era compleja, el volver a la presencialidad, porque había pacientes que lo necesitaban y que lo necesitan, es decir, yo puedo resolver por teleconsulta muchas cosas, pero evidentemente, y en la cardiología, otras no las puedo resolver, ¿no? En los pacientes más graves yo los tengo que ver. En ese sentido, por ejemplo, otro ejemplo que os doy es nuestro programa de rehabilitación cardíaca. Seguíamos teniendo infartos, seguíamos teniendo pacientes. De hecho, el número de pacientes que tuvimos en el año 20, que cayó un poco, pero al final, los infartos que habían bajado ahí al inicio de la pandemia, luego tuvimos un repunte. Es decir, luego tuvimos más patología. Y ese número se mantuvo con relación al año anterior. Y programas como la rehabilitación cardíaca, nosotros nos empeñamos en mantener nuestro programa en una forma híbrida, en una forma telemática, pero en una forma híbrida donde los pacientes más graves venían al hospital. Y eso fue un esfuerzo de todos. Yo creo que ahí hay que dar las gracias pues un poco al sistema, a la capacidad que nuestro hospital también tiene, y bueno, a todos los que han estado trabajando, ¿no?, durante todo este tiempo en esa labor, ¿no? Por lo tanto, bueno, todavía estamos en pandemia. Parece que esto ya ha pasado. Yo recuerdo una charla que yo tuve que dar pues, para la Sociedad de Cardiología hace casi un año, y claro, pensábamos entre medio de alguna ola que esto ya había pasado. Yo dije, bueno, ojalá las olas que vengan sean menores. Parece que las cosas están mejor, pero yo creo que no nos podemos olvidar de que las medidas hay que mantenerlas, ¿no? Esas medidas que nos permiten que los casos pues, sean controlados. Estamos prácticamente todos vacunados, pero lo seguimos teniendo ahí, ¿no? Seguimos teniendo pacientes. Desde el punto de vista de la cardiología, hubo un aspecto ligado al COVID, a la pandemia, que lo sufrimos también de forma especial, y fue el estrés que sufrieron todos nuestros pacientes, sobre todo los pacientes mayores, una situación de una tensión mantenida durante tanto tiempo que al final, en el día a día, en la relación con nuestros pacientes y en la evolución de muchos pacientes, tuvo un impacto muy negativo, muy negativo. Pacientes que tuvieron progresión de su enfermedad rápida, sobre todo pacientes coronarios, donde hicieron progresión con eventos repetidos, y uno de los aspectos principales fue este estrés, ¿no? Todos sabemos que todos hemos estado tensionados, pero los pacientes mayores, y sobre todo los pacientes con patologías, con enfermedad cardiovascular, de forma especial. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Esperemos que estemos en las fases finales, a ver cuál es la reflexión de nuestros compañeros, ¿no?, que trabajan más un poco en esos propios pacientes. Y en el ámbito cardiovascular, aprovecho, estamos en la Semana del Corazón, ¿no? Es la semana que todos un poco hacemos una reflexión, ¿no?, sobre la enfermedad cardiovascular en Europa, en España. En este sentido, lo que incidimos e incide en las sociedades es que hay que trabajar en la prevención, tenemos que promover la salud, y yo creo que este es un aspecto principal. Siempre hablamos de este aspecto, pero bueno, parece que lo olvidamos, lo recordamos en momentos determinados, pero nos olvidamos de ello. Nuestro sistema está muy bien preparado para situaciones agudas y, bueno, Manolo nos ha enseñado cómo el hospital se pudo transformar y atender a toda esa avalancha de pacientes agudos, graves que nos llegaban, ¿no? Yo creo que los resultados aquí pues fueron
resultados para sentirse, ¿no?, orgullosos de cómo se hizo ese manejo. Pero en los pacientes que son crónicos, pacientes crónicos, los programas de los crónicos, yo creo que eso es fundamental, seguro que Rocío nos va a hablar sobre esto, y en la prevención de la enfermedad, aquí no hay un médico de primaria, seguro que en las mesas posteriores lo habrá, es un aspecto fundamental, es decir, un aspecto fundamental. El control de los factores de riesgo. Durante estos 2 últimos años de pandemia, hay un estudio reciente español, pues ha tenido un impacto negativo brutal, en base a tenemos peor controlado la tensión arterial, peor controlado el peso, peor controlada los lípidos, es decir, todos los factores de riesgo cardiovascular se han visto también por el COVID negativamente afectados y bueno, esto es un toque de atención, ¿no? Reclamamos campañas institucionales, hacemos todo lo que puede estar en nuestra mano, pero tiene que estar metido un poco en la cultura desde los niños, desde que somos pequeños, ¿no? Por lo tanto, situaciones como el COVID, que, como decía, sometieron al sistema a una tensión máxima, nos tienen que hacer aprender de esta situación, porque, bueno, esto ha sido hoy, pero nuestros problemas asistenciales siguen estando encima de la mesa y un problema, como os decía, es la atención del paciente crónico. Estamos muy bien preparados para atender a los agudos, la atención del paciente crónico y la promoción de la salud, de la prevención cardiovascular, que yo creo que son 2 aspectos principales. Querría terminar pues agradeciendo a todos los que están esta tarde aquí, difícil una tarde de viernes, y bueno, a mis compañeros que estáis aquí, que seguro que voy a aprender muchas cosas, pero bueno, daros las gracias, sobre todo a 2 servicios, 3, ¿no?, que estáis aquí, falta la UCI, estará luego, pero que dieron el callo desde el principio de una manera increíble, ¿no? Yo creo que neumología y medicina interna, infecciosas, fueron las 2 especialidades que llevaron el peso en la atención aquí en Lugo, y por la dimensión fueron capaces de dar respuesta con sus profesionales a esa demanda que había, muy tensionados, pero la asumieron, y yo creo que eso, que no ocurrió en otros hospitales, donde de repente llegaron hasta oftalmólogos a estar viendo a pacientes COVID porque no había otra opción, hizo que los pacientes fueran muy bien llevados y los resultados pues están ahí, ¿no? Y desde mi punto de vista eso es un aspecto muy positivo. Daros las gracias y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, jefe del Servicio de Cardiología de Lula. Vamos a dar paso ahora a Ramón Rabuñal, médico adjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Lula. Hola, buenas. Ante todo, dar gracias a los organizadores por haberme invitado para exponer aquí 4 ideas acerca del COVID, pero también mis compañeros van a hablar muchos aspectos de eso. También quiero hablar un poco del futuro que nos espera y qué tenemos por delante. Un poco por no repetirme. Bueno, el COVID o la COVID supuso para todos un cambio a nosotros en el modelo de asistencia, pues de una asistencia de cara al paciente a una asistencia ahí enfundados en un traje impermeable que no nos dejaba tener ningún tipo de contacto ni con el paciente ni con la familia. Y esto pues cambió muchas cosas en nuestra actividad, ¿no? En nuestra forma de ver a los enfermos, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de contactar con los compañeros. Nos trajo muchas cosas. Era una enfermedad, como ya se ha dicho, no conocida. Nos trajo un aislamiento, un confinamiento. Inicialmente no sabíamos cómo tratar a estos pacientes. Una parte de preocupación lógica, también hubo una parte de alarmismo, una pequeña parte también de desinformación, hubo bulos, recordamos aquí que
por el WhatsApp, desembarca un cargamento de enfermos que vienen en autobús o urgencias, ¿no? Esas cosas pues también influyen en la asistencia diaria. Por otro lado, también vimos otra serie de cosas, que hubo una colaboración en general con todos los estamentos de la asistencia sanitaria, desde los directivos, los profesionales sanitarios, los no sanitarios. Hablaba el doctor García Novio de las obras que hicieron. Realmente se hicieron muchas modificaciones en el hospital, también en las plantas, de una forma muy rápida y por parte del servicio de mantenimiento. La población también colaboró en su momento, efectivamente quedándose en casa, siendo consciente cuando atendíamos a los pacientes de que no se podía informar directamente, que teníamos que llamarles por teléfono. Y también hubo una respuesta rápida con cambios organizativos dentro del hospital. Nos unimos los servicios integrantes, haciendo equipos de trabajo conjuntos que también ayudaron. Se instauraron prácticas que estaban empezando, pero que todavía no habían dado de sí gran cosa, como la telemedicina, que habrá que ver cómo quedan en el futuro, porque también tienen sus luces y sus sombras, pero que, bueno, que han permitido que se desarrollaron y también nos han permitido organizar la asistencia de una forma bastante buena. Entonces, todas estas cosas, pues sí, estaban ahí flotando, pero también veíamos cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, eso, las salas de esperas en la calle, o el acostumbrarnos a la muerte de los pacientes, cosa que en las enfermedades infecciosas, pues llevábamos unos años que iban las cosas bien, que los pacientes con VIH pues se trataban bien y no fallecían. Los pacientes con infecciones agudas teníamos muchos antibióticos a nuestra disposición y se lograban tratar bastantes de ellas, pero ahora resulta que no, que había una mortalidad que estaba ahí y que nos acostumbrábamos también a ella. Una situación extraña, ¿no?, para todos nosotros. No vemos todavía, parece que lo estamos viendo, pero el final estaba lejos. Cuando parecía que se estaba acabando, venía una nueva ola y que nos alejaba ahí el límite. Y eso también nos ha influido a todos profesionalmente. Llegamos a una especie de cansancio colectivo. Pero bueno, por otro lado también nos estimuló, se formaron redes colaborativas de trabajo en nuestro hospital, pero también con facultativos de otros hospitales. Se ha generado un conocimiento bastante importante y ello ha dado lugar a que los tratamientos pues hayan mejorado. Y yo creo que prueba de ello es cómo hemos pasado de la atención que hacíamos al principio a lo que hacemos ahora en los últimos tiempos, que yo creo que los pacientes evolucionan y mucho mejor, y los resultados son, creo que también bastante mejores. Por último, las vacunas han llegado ahí. Conocíamos las vacunas en otras enfermedades, ha llegado por fin en esta enfermedad y parece que ahora sí que por fin vamos llegando a este final. Vamos a ver si realmente lo confirmamos. Y ahora, quizás que estamos llegando a este final, es el momento de pensar un poco en todo lo que hemos hecho y pensar qué es lo que nos viene en el futuro. Y voy a hablar un poquito de esto desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas. ¿Qué nos espera ahora en el futuro? Ya conocíamos que había enfermedades infecciosas graves, como dijo el doctor Juaneti antes. El VIH en su momento pues supuso para todos nosotros un golpe. Hubo las pandemias de gripe y de vez en cuando salen noticias ahí de prensa que en lugares lejanos pasan cosas y entonces nos preguntamos, ¿podemos volver a tener estos problemas? Y quizás tenemos que pensar en ellos y estar pendientes. ¿Qué problemas veo ahora que pueden venir en un futuro más o menos próximo? Bueno, por ejemplo, la gripe sigue estando ahí. La gripe ha dado 3 pandemias y varios brotes importantes.
El año pasado no hemos tenido casos, probablemente por razones múltiples. El confinamiento y el uso de mascarillas probablemente influyó. Se hizo una vacunación masiva. Yo creo que el año pasado fue el año que más gente se vacunó de la gripe, lo cual también influyó probablemente. Pero bueno, la gripe es un virus muy mutable, que puede en cualquier momento puede emerger un virus antigénicamente nuevo o puede volver alguno que no haya circulado en los últimos años y que la población no tenga una memoria inmunológica. Y por lo tanto siempre está ahí. Que tenemos que mantener nuestra red de vigilancia epidemiológica que ha funcionado hasta ahora de un modo bastante aceptable, pero probablemente hay que potenciarla para, si vuelve o si aparece una nueva variante, pues tenerla identificada lo antes posible. Otros virus que periódicamente pueden expresarse, los primos del SARS-CoV-2, que produce la COVID, pues el SARS-CoV, que dio sus episodios de neumonía en el sudeste asiático, o el MERS-CoV, fundamentalmente en el Oriente Medio, pues están ahí. Parece que han quedado autolimitados, pero también pueden surgir en cualquier momento una variante de ellos que ocasione también enfermedad. Hemos oído estos años de atrás el Zika, por ejemplo, que se ha extendido prácticamente a toda América Latina, el chikungunya, que también da muchos cuadros ahí, que bueno, que están ahí, pueden dar cuadros potencialmente graves y que también en un determinado momento pueden tener variantes que sean más agresivas. Por supuesto, el ébola mantiene una actividad de baja intensidad pero continua, y estos años, todos los años ha habido brotes en la zona del África Central y, como sabemos, puede extenderse y puede ser contagioso. Y aquí, en España, hemos tenido un caso autóctono de la enfermera, de la auxiliar que se contagió en Madrid. Puede ser contagioso y puede extenderse. Es un virus que puede dar problemas. Pero también los virus que ya conocíamos antaño y que pensábamos que estaban completamente resueltos, que ya están fuera de nuestro imaginario, pues el sarampión, por ejemplo, ha habido un brote en el año 2018 en el norte de Portugal, con más de 100 casos, y esto está muy relacionado con las vacunaciones. Entonces, si se relaja la actividad de vacunación y las familias se relajan en ello, pues podemos tener brotes ahí en un futuro. La polio, que es otra enfermedad que en algún momento, hasta hace unos años, se pensó que podríamos pasar a ser una enfermedad erradicada como la viruela. A día de hoy eso está muy lejos de conseguirse. Vemos que hay una serie de países afectados, pero no es un problema solo de los países del tercer mundo. El ECDC hace 2 años recordaba que en países de Europa que la situación de vigilancia epidemiológica en países como Bélgica y Suiza que era mala para el virus de la polio y que la cobertura vacunal en Austria e en Islandia también era subóptima, lo cual puede hacer que en determinado momento tengamos problemas en este sentido. Después hay otros factores que también están influyendo, el cambio climático, los cambios en los usos de la tierra, la agricultura intensiva, la ganadería, el abandono rural, hacen que enfermedades que hasta ahora eran desconocidas en nuestro medio puedan aparecer. En este sentido, el año pasado hubo en Andalucía un brote en el periodo de verano, de julio a septiembre, un brote de fiebre del Nilo Occidental, que es un virus que produce encefalitis fundamentalmente, con 77 casos identificados. Probablemente hubo más porque también hay una serie de personas que lo pasan asintomático. Estos son los casos que tuvieron clínica y que fueron diagnosticados, y con 7 fallecidos en el año pasado.
otro virus transmitido esta vez por garrapatas que probablemente llegue a España a través de las aves migratorias, es el de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, y que no habíamos tenido ningún caso hasta 2013 y desde entonces el 2013 fue el primero, en 2016 creo que fue el segundo y en los últimos años ya hubo hasta 7 casos más con 3 fallecidos. O sea que son virus que poco a poco pues van apareciendo por ahí. Otra enfermedad que es la enfermedad infecciosa a día de hoy que afecta a más personas en el mundo y que más muertos causa. Se considera eso, que aproximadamente 10 millones de personas se contagian de tuberculosis en el mundo. 1.400.000 murieron de tuberculosis en el año 2019 y que está ligada fundamentalmente a los países del tercer mundo. Pero estamos en un mundo global, como el virus de la COVID nos recordó. Estamos en un mundo global donde las enfermedades viajan con la gente. Y no es solo de África o de los países subsaharianos o tal, es también en Europa, los países del este. Y encima estos países tienen una característica de mal empleo de fármacos antituberculosos durante muchos años, por lo cual tienen un porcentaje de tuberculosis que es resistente a los fármacos habituales que usamos, pues que no es nada despreciable, como se ve ahí en la figura, y que pueden trasladarse estas personas aquí, pueden contagiar y contagiarse de variantes de tuberculosis que son especialmente resistentes y con tratamientos ya complejos. Si ya es un tratamiento complejo, un tratamiento de 6 meses que es el habitual, pues con estos tuberculosis multiresistentes nos vamos a tratamientos de hasta 2 años y con muchos efectos secundarios, pues es una enfermedad a tener en cuenta. Y por último, el principal problema, yo creo, a día de hoy en las enfermedades infecciosas, que son los microorganismos multiresistentes. Durante muchos años hemos usado antibióticos, probablemente han salvado muchas vidas, pero seguramente los hemos usado en exceso y los hemos usado probablemente mal. También se han usado en la industria alimentaria, en las granjas, en la sanidad animal, y todo esto ha influido para que progresivamente vayan apareciendo resistencias bacterianas. Estos son datos también de la ECDC, de la Agencia Europea de Control de Infecciones, que considera que todos los años 33.000 personas mueren en Europa por culpa de cepas de antibióticos de gérmenes multiresistentes. Habitualmente son enfermos ya graves y sometidos a cirugías agresivas o a quimioterapia, pero claro, esos enfermos están ahí, están en los hospitales todos los días y hay que cuidarlos también. Como vemos en el mapa, un ejemplo, las bacterias resistentes a carbapenems, que es el antibiótico beta-lactámico más potente del que disponemos, pues los brotes en Europa han pasado, veis la zona el color cuanto más rojo es más brotes, en solo 2 años pues han aumentado de forma exponencial. Y esto es un cálculo en la figura de al lado, es un cálculo donde para el 2050, si no cambia la situación, se considera que las muertes producidas por los microorganismos resistentes a los antibióticos van a ser mayores que las muertes producidas por el cáncer u otras enfermedades como la diabetes o los accidentes de tráfico, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un problema, hay que buscar cuál es la solución, y la solución probablemente dependa de muchas cosas, pero fundamentalmente depende de que hay que invertir,
hay que invertir en personal. Todos hemos visto y sabemos los problemas que hay para tener personal, para tener médicos, para tener enfermeras, para tener personal no sanitario, auxiliares en las residencias geriátricas. Hay muchos problemas en este sentido y tenemos que resolverlo. Los centros sanitarios hay que adecuarlos. Como se decía anteriormente, también hemos tenido la suerte de tener un hospital moderno y con posibilidades de reforma y de adaptación a unas circunstancias. Si esto solo hay que pensar que si lo hubiéramos tenido esta pandemia en la antigua residencia, pues yo creo que hubiéramos allí muerto en el intento, por así decirlo. Tenemos que tener medios técnicos. Los laboratorios, por ejemplo, de microbiología, en estos meses han aumentado muchísimo su capacidad, pero todavía nos faltan medios técnicos y esos hay que promover, tener todos los medios diagnósticos a nuestra disposición. Y después es muy importante que haya una vigilancia epidemiológica adecuada. Si no la hay, no podremos anticiparnos a este tipo de situaciones. Debemos realizar actividades preventivas. En este sentido, la vacunación es fundamental, no solo la vacunación ahora del COVID, sino la vacunación de todas las otras enfermedades de las que tenemos vacunas disponibles. Han dado un resultado excelente en muchas enfermedades. Conocemos eso, las enfermedades de la infancia, pero no solo esas, sino como otras enfermedades como la hepatitis B, por ejemplo, y hay que seguir promocionando el uso de las vacunas. Hay que hacer un uso responsable de los antibióticos. En este sentido, nosotros en nuestro hospital también hemos avanzado. Con el servicio de geriatría tenemos un programa en marcha de control de antibióticos y que también tenemos asesoría de antibióticos con otros servicios del hospital, como son las unidades de críticos, y vamos a establecerlo en el futuro con otros servicios. Pero bueno, hay que seguir avanzando en este campo y sobre todo también en que es donde más antibióticos se consumen. En ese sentido también tenemos que avanzar. Y después tenemos que hacer planes de contingencia para que estas situaciones no nos cojan como pasó esta vez, en una situación así de fuera de juego, y tengamos una idea clara de lo que tenemos que hacer. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias a Ramón. Vamos ahora a tomar el testigo Olaya Castro Añón, médica adjunta del Servicio de Neumología de Lula. Buenas tardes. Yo acudo en representación del Servicio de Neumología. Al jefe, el doctor Perdiano, le hubiese encantado poder compartir esta tarde aquí con ustedes. Me interesaría contarles una anécdota que sucedió en febrero de 2020, cuando no sabíamos que, gracias a la labor intachable y a los esfuerzos de la dirección de Lula y numerosos colaboradores, íbamos a disponer del equipamiento de protección necesario en todo momento. Una persona le preguntó al doctor Perdiano qué haríamos en caso de que nos quedásemos sin equipos de protección. Y él respondió que exactamente lo mismo, de un modo sereno: servir a nuestros pacientes, le respondió. El deseo de proteger la vida de las personas durante esta pandemia fue lo que determinó nuestros mayores esfuerzos para proteger a los más vulnerables, entre los que se hallan los enfermos con las defensas bajas y los pacientes ancianos. Impulsamos todas las medidas a nuestro alcance, desde las obras que comentó el jefe de urgencias hasta los detalles que considerábamos que podían suponer, ¿no?, una seguridad. O sea, lo que queríamos era garantizar la seguridad de nuestros pacientes. La mortalidad por COVID ha sido muy baja en nuestra provincia en comparación con otras áreas sanitarias. De todos modos, me gustaría recordar a las más de 251 víctimas en Lugo.
Los datos que nos aporta la Xunta muestran una mortalidad entre pacientes con pruebas realizadas para el diagnóstico de un 1,2%, que es de las más bajas de Galicia y en España pues, hemos estado a la cabeza de supervivencia. Otra de nuestras prioridades, como ya se mencionó previamente, fue evitar los contagios. El contagio de pacientes que muchas veces llegan con defensas muy bajas y que podrían suponerle un desenlace fatal el hecho de contagiarse por el coronavirus. En nuestra especialidad, como bien saben, utilizamos lo que es la respiración, las pruebas de función pulmonar, para diagnosticar muchas de las enfermedades en pacientes muy graves que si se llegan a contagiar en la unidad, en el laboratorio de función pulmonar, podrían fallecer, igual que en la unidad de broncoscopias. Desde febrero de 2020 se tomaron muchísimas medidas para extremar las precauciones en este ámbito y tenemos la información de que ningún paciente se ha infectado tampoco en estas unidades de alto riesgo en las que se generan aerosoles. Entre el personal tampoco se han producido contagios y en las unidades de hospitalización se han minimizado, ¿no? El personal, hubo un contagio solo en el servicio al principio de la pandemia, porque uno de los compañeros intentó proteger a un paciente que estaba desorientado y se escapaba con el equipo de protección rasgado, pues se contagió y fue el único caso. La estrategia del hospital, si me permiten un símil con la Liga de Champions, fue convocar a los jugadores con más experiencia y mantenerlos a lo largo de toda la pandemia, entre los que se hallaban el doctor Pérez de Llano y el doctor Rabuñal, que nos acaba de hablar. Y esto ha permitido que fuesen conocedores de los últimos avances en el tratamiento de estas enfermedades y que conociesen la enfermedad de primera mano. De modo que le pudiésemos ofrecer a los pacientes lucenses un tratamiento lo más adaptado posible y personalizado en todo momento, acorde a las novedades terapéuticas, que han sido muchas en estos últimos 18 meses. Y este tratamiento personalizado consideramos que puede llegar a salvar muchas vidas. Se debe destacar que el doctor Pérez de Llano hace escasas semanas le ha administrado uno de los primeros tratamientos con anticuerpos de última generación, llamado Sotrovimab, a un paciente lucense con una inmunosupresión bastante importante provocada por un trasplante renal. El servicio ha participado en numerosos foros de coronavirus a nivel nacional e incluso internacional, así como en proyectos de investigación, entre los que me gustaría destacar los que realizamos con el servicio de infecciosas. También han colaborado en la asesoría de desarrollo de fármacos para esta patología tan grave. Y para finalizar, me interesaría resaltar los retos que en este momento consideramos claves, que es poner las mejores herramientas terapéuticas a disposición de nuestros pacientes y centrarnos sobre todo en proteger, como he mencionado previamente, a los pacientes más vulnerables, aquellos que no son capaces de desarrollar una respuesta inmune al virus, como los ancianos y los inmunodeprimidos. Para ello, consideramos que la tercera dosis de la vacuna y el tratamiento precoz personalizado dirigidos a las características concretas de cada paciente van a ser clave. Me interesaría agradecerle a la población su colaboración infinita, como ha mencionado el doctor Rabuñal previamente, así como a las autoridades locales y a los periodistas que nos han informado y nos han ayudado a los sanitarios a anticiparnos. Y, por supuesto, una mención especial a las fuerzas de seguridad del Estado en general y a la NRBQ en particular, porque nos han asesorado y su labor nos parece que ha sido encomiable. Muchas gracias. Muchas gracias, Olaya. Vamos a concluir con Rocío Malfeito Jiménez, jefa de Geriatría de Lula.
Buenas tardes. Mi agradecimiento al Concello y al Comité Organizador por hacer por segundo año consecutivo estas jornadas de atención sociosanitaria a los mayores, a nuestros ancianos. Y yo, por si alguien no me conoce, soy Rocío Malfeito Jiménez, geriatra desde hace ya 20 años aquí en Lugo. Voy a hablar del impacto de la COVID en los centros sociosanitarios de Lugo y la coordinación que prestó nuestro servicio a dichos centros. Desde hace años estamos viendo que hay un incremento de la institucionalización y esto es a base del incremento de la esperanza de vida y el envejecimiento, al incremento de las patologías crónicas y las enfermedades neurodegenerativas, al incremento que hay en la hospitalización y al deterioro psicofuncional que con ello conlleva y que estamos ante un perfil de un paciente anciano frágil. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio en el modelo asistencial. Es por ello que hace años, en el 2018, nace el programa ARTAI, que es el acrónimo de la Integración Asistencial de Residencias de Ancianos. Como dije, comienza en enero del 2018 y nos centramos en 4 centros sociosanitarios. En esos 4 había 800 usuarios y nos centramos en esos porque tenían la farmacia hospitalaria y era más fácil registrar los resultados. Comenzamos haciendo visitas programadas semanales, luego quincenales y luego los espaciamos a cada 30 días y lo que hacíamos era una valoración conjunta del paciente con el personal que había en la residencia, enfermeras y médicos en este caso. Estos pacientes se valoraban y si precisaban de una prueba diagnóstica, una técnica o un tratamiento, se derivaban directamente al Hospital de Día de Procesos de Geriatría sin pasar muchas de las ocasiones por el servicio de urgencias. Y además se consensuaba un plan de cuidados de forma individualizada para cada uno de ellos, consensuado con su familia y su médico de residencia. El objetivo principal de este programa es mejorar la calidad de atención al paciente institucionalizado y para ello lo que hicimos fue estratificar los 4 centros sociosanitarios según criterios de fragilidad. Nos coordinamos entre profesionales de atención primaria, médico de residencia y nuestro servicio y lo que hacíamos era una valoración integral del paciente, revisando fármacos, haciendo protocolos de derivación al hospital y con ello vimos que disminuían tanto los ingresos como la estancia media, como la asistencia a urgencias. Todo ello centrado siempre en el Hospital de Día de Procesos de Geriatría, evitando así el paso por urgencias. Lo que vimos en estos años es que lo principal es que se exponga en todos los centros sociosanitarios de historia clínica electrónica, porque vimos que el médico y la enfermería de cada centro sociosanitario no disponían de la historia del paciente, entonces ni siquiera sabían si era alérgico a algo, si padecía de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, etc. Y otro punto importante y clave en la mejora de los centros sociosanitarios es que dispongan de farmacia hospitalaria, para así llevar el hospital a su entorno y no al revés, el paciente al hospital. Los resultados a 2 años fueron que se redujo la hospitalización, los reingresos, se valoraron los pacientes en su entorno, en las residencias y aumentó la consulta telefónica. En definitiva, hubo una reducción del 40% de los días de ingreso, el 44% de los reingresos y se reducía también un 28% el número de pacientes que ingresaban y la estancia media, además de reducir la prescripción de fármacos. La conclusión es que se reducían las derivaciones al hospital, se manejaba el paciente en su entorno y se derivaba al Hospital de Día de Procesos para técnicas y tratamientos y se mejoraba la coordinación entre profesionales. Reducimos polifarmacia y todos los pacientes tenían un plan de cuidados individualizado. Con ello se consiguió mejorar la calidad de atención al paciente y se prevenía el deterioro psicofuncional, su fragilidad y se mejoraba así la calidad de vida. El 4 de marzo del 2020 llegó el COVID a Lugo y la población más vulnerable son nuestros ancianos y sobre todo nuestros ancianos que están en los centros sociosanitarios. ¿Qué hicimos? Pues el 8 de marzo lo que hicimos fue llamar a todos los centros sociosanitarios, 77 aproximadamente, y les recomendamos que cerraran las puertas y que no entrara nadie ni saliera nadie. Nos fue bien porque, como bien decían mis compañeros, atacó primero a Madrid y luego llegó más tarde a Lugo. Entonces nos dio tiempo a que el COVID no entrara como pasó en Madrid. A partir del 23 de marzo hicimos un seguimiento telefónico diario y lo que hicimos fue revisar todos los centros, ver qué recursos materiales y humanos tenían. Recomendamos todos los días la higiene de manos y la mascarilla
e iniciamos planes de contingencia. Les explicamos que tenían que trabajar en forma de burbujas, con circuitos, etc. Y, además, diariamente preguntábamos si había algún síntoma sospechoso de COVID, para así proceder al aislamiento del paciente, el cribado de la residencia, en fin. En abril teníamos todos los pacientes o todos los usuarios de los centros sociosanitarios registrados y estratificados por fragilidad. Y, como consecuencia de esta primera ola, vimos lo que nos había llevado el confinamiento. Los pacientes se sentían solos, deprimidos, tenían trastorno adaptativo, problemas del sueño, se deterioraban funcional y cognitivamente, muchos de ellos comenzaban con alteraciones de conducta, dejaban de comer, malnutrición, se caían, se fracturaban, etc. Aquí resumo un poquito cómo fue el COVID en los centros sociosanitarios de Lugo. La primera ola había 50 positivos en 16 centros sociosanitarios de los 77 y solo 4 fallecidos. En la segunda ola, 427 positivos, 65 fallecidos. En la tercera ola, 137 positivos y 20 fallecidos. Y en la cuarta y quinta ola, 111 positivos y un fallecimiento. La vacunación, os recuerdo que fue del 28 del 12 al 3 del 2 en este grupo de usuarios y que en total hubo 725 positivos y 90 fallecimientos. Aquí podéis ver en este gráfico cómo a partir de la segunda ola hubo un descenso tanto en mortalidad como en positivos para el COVID. La intervención, pues aquí en estas fotos se ve a Juan Corredoira, el jefe de infecciosas, a la doctora Gamonal, mi compañera, Olga, la enfermera gestora de geriatría, y yo ahí abajo en 2 de las residencias en las que tuvimos que ir a coger el toro por los cuernos y afrontar esta enfermedad. Hicimos visita diaria, nada más llegábamos, hacíamos una revisión del protocolo, si se habían hecho todas las medidas, individualizamos, o sea, vimos a cada paciente e indicamos el tratamiento de forma individualizada. Prácticamente a todos ellos les pusimos heparina de bajo peso molecular porque al estar confinados en las habitaciones pues no tenían movilidad. Dependiendo de si había insuficiencia respiratoria, sobreinfección bacteriana o tal, pues poníamos oxígeno, antibióticos o corticoides. Y muchos de ellos se derivaban a Lula para la realización de pruebas y valoración si procedía ingreso o no según la gravedad del paciente. También hicimos derivaciones a la residencia integrada, que la de Coruña y Lugo estaba situada en Santiago. Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado en equipo. Ha formado parte de esta lucha y de este largo camino pues el Servicio de Microbiología, Preventiva, Jefatura Territorial, Hospitalización a Domicilio, Comité COVID, directivos, Vitalaire, farmacia, trabajadores sociales, toda el área médica, infecciosa, medicina interna, neumo, UCI, urgencias, trabajadores de sociosanitarios y nosotros. Aquí en este gráfico podéis ver cómo queda reflejado las muertes y casos de COVID-19 en residencias, aproximadamente 40.000 en España y en Galicia hubo 802 fallecimientos. Aquí se ve más claramente cómo quedaría Galicia en el porcentaje de mortalidad y vemos que hay un defecto de mortalidad de un 52%, o sea que, bueno, por desgracia se han muerto muchos, pero podían haber muerto más. La mortalidad en Lugo fue de un 14% en los centros sociosanitarios de Lugo y lo que nos encontramos ahora son las secuelas, el COVID persistente. Muchos pacientes dejaron de comer y siguen sin comer, y tienen malnutrición, muchos tienen astenia, fatiga, alteraciones de conducta, delirium persistente que acaban abocando en una demencia, depresión, ansiedad, miedo, insomnio, debilidad muscular, dificultad para respirar, bueno, una lista interminable. Y que como conclusión, pues las debilidades que hemos encontrado son la deficiencia de historia clínica electrónica en los centros sociosanitarios, prácticamente casi ninguno tiene historia clínica electrónica en el centro sociosanitario. Farmacia hospitalaria empieza a haber en algunos, pero habrá pues en 15 de 77. Hay una falta gravísima de personal, falta de recursos materiales. La coordinación con atención primaria, de momento, pues está ahí en el aire porque están sobrepasados. Falta de geriatras, por supuesto, y las amenazas, pues que estas secuelas del COVID
me temo que van a incrementar más la institucionalización, que solo hay 2 servicios de geriatría en Galicia, que solo se forma un residente en Galicia por año, que hay una sobrecarga asistencial por parte de los servicios que hay, que en cuanto a las fortalezas, el programa ARTAI y la evaluación geriátrica integral y de fragilidad que realizamos con servicios como cardiología, nefrología, oncología y más que se están subiendo a la evaluación de fragilidad, que llevamos años trabajando de forma transversal y multidisciplinar, que hemos realizado lo mejor que hemos podido en la gestión de la pandemia, que no se han cerrado niveles asistenciales durante la misma en nuestro servicio, que tenemos una buena relación con otros servicios del hospital y de primaria, que la oportunidad que tenemos es de expandir el programa ARTAI, que hay una demanda social de geriatras, que estamos en la línea estratégica de cronicidad de la Consellería, que la calidad percibida de nuestro servicio es positiva, que hay que seguir mejorando la coordinación y que, por supuesto, tiene que haber un cambio de modelo residencial. Muchas gracias. Gracias a los 5 por habernos dado luz, aunque igual nos la cobran, desde las trincheras. Vamos a iniciar un debate para que les preguntéis lo que veáis, dudas o demás cosas. Entonces, desde este momento estamos abiertos a que intervengáis vosotros y nos preguntéis. Bueno, antes que nada, gracias a todos por asistir, porque, xa o dixen esta mañá e todos estades aquí dunha xeito altruísta, invertindo o voso tempo de lecer e o voso tempo libre, o cal é moito de agradecer e tamén transmite o compromiso. Estou infinitamente agradecida e así vos quero transmitir. Un obxectivo fundamental destas xuntanzas, destas xornadas, é o déficit de colaboración sociosanitaria co que nos damos conta que existe non só na nosa cidade, senón dun xeito xeneralizado. E a finalidade tamén é que establezcamos esa coordinación. Creo que é necesaria, os recursos son ilimitados, temos que abogar por elo e eu creo que nese xeito temos unha capacidade de mellora importante. Lanzo bola a todos e a todas. En donde crees que podemos coordinarnos mellor? É certo que o obxectivo tamén é establecer mesas de traballo e esa é a pregunta. Que necesitamos? Que temos que facer? Bueno, yo creo que estamos en la línea y que esta pandemia nos ha hecho cambiar la forma de trabajar a todos y que no se consigue si no trabajamos en equipo y que ya se veía venir y nosotros los geriatras quizá más, que es imposible el camino que nos queda si no hay una unión entre la Consellería de Política Social y la Consellería de Sanidad. Es imposible porque hay problemas sociales hasta en la infancia. Entonces, no entiendo cómo todavía en nuestra comunidad eso sigue cada uno por su lado, aunque ya con esta pandemia se ha creado una Dirección General de Consellería de Política Social y Salud y Sanidad Pública, de la mano de Antón Acevedo, que creo que desde que está esa dirección creada, pues han mejorado las cosas y van en esa línea y tienen en vistas mejorar el modelo residencial, que de fecha límite han puesto diciembre del 2021. No sé yo si se llevará a cabo, pero bueno, el que estén todos trabajando en equipo y luchando por ello, creo que va a beneficiar mucho tanto a la población mayor como a toda la población de nuestra comunidad. No sé si respondo a tu respuesta, pero... A mí me gustaría haceros una pregunta, ya que estáis aquí los 5, ¿no? ¿Quién cuida de los que cuidan de nosotros? ¿Cómo os cuidáis? Sobre todo, quiero decir, el tema de... habéis hablado de depresión, una serie de síntomas que se están produciendo que tienen que ver con la salud mental, pero ¿cómo os cuidáis vosotros? Muchas gracias. Pues la verdad es que a ese nivel el Sergas ha impulsado el año pasado una serie de conferencias dirigidas por expertos a nivel nacional, incluso internacional, en el ámbito del apoyo psicoemocional,
han sido muy útiles. La doctora María Tajes es la propulsora desde la Consellería de esta medida y ha sido pues, muy valorada, con muchas visualizaciones de todos los vídeos, porque claro, durante la pandemia hubo que llevarlo a cabo con carácter online, pero fue un éxito desde el punto de vista de la Consellería. Y la verdad es que, bueno, nos vinieron bien los 3 días de descanso que nos dio el hospital también, porque sí que fue mucho el trabajo realizado, pero con mucha satisfacción. O sea, el hecho de haber podido ayudar a tanta gente es en sí mismo la mejor cura, yo creo, tener presente ese hecho. Bueno, básicamente que yo creo que para cuidarnos lo que nos hay que proporcionar es los medios necesarios para trabajar de una forma adecuada todos los días. Lo que hablaba en la última diapositiva de la presentación, necesitamos profesionales, necesitamos medios, necesitamos tiempo y más que también viene bien tener apoyo y las palmadas en la espalda y pues sobre todo el proporcionarnos aquello que necesitamos para trabajar todos los días en todos los servicios del hospital. Y respecto al modelo de asistencial y a la integración de los centros sociosanitarios, otra parte importante que yo creo que es muy complejo y que no cambiarlo, pero en el día a día todos en nuestra parte tenemos pequeñas cosas que podemos cambiar, como lo que hablábamos antes de los programas que tenemos establecidos con geriatría y todas las especialidades, y es cuestión de poco a poco ir paso a paso y modificando así la situación, mejorando lo posible. Bueno, yo un poco en la línea de lo que comentan mis compañeros y un poco quería hacer así una llamada de atención a la población de que hay que cambiar un poco la mentalidad. Hablábamos ayer que un poco de culpa la tenemos nosotros mismos en la forma de criar y educar a nuestros hijos, porque yo sí que veo en el día a día que no se implican igual que nosotros hace años. Nosotros siempre hemos mirado por nuestros mayores, por nuestros padres, nuestros abuelos, y quizá yo noto ahora que hay como, no sé, un vacío, no me importa o no me importa lo suficiente, o vemos que antes los mayores estaban muy atendidos, los nietos se implicaban, los hijos, ahora cada vez vemos que hay más problema en ese sentido, no hay cuidadores ni en la familia ni fuera, y quizá llamar a la sociedad de que hay que implicarse porque nosotros vamos a ser mayores y si no estamos nosotros ya en esa línea, ¿quién nos va a cuidar? O sea, es que hay que dar un giro radical y empezar por los niños y seguir para arriba, adolescentes y demás. Vamos ahora a mi izquierda, Carlos. Totalmente de acuerdo con lo que han expresado mis compañeros, pero yo creo que vivimos un momento y esta pandemia nos ha venido a destapar un poco, ya estaba evidente, ¿no? Todos lo veíamos como una piedra angular del sistema sanitario, como es la atención primaria, que sabíamos que tenía muchos problemas, muchos déficits. Evidentemente, como decía Moncho, hay que cuidar a las personas, es decir, por muchos equipos que yo pueda tener, por mucha estructura que yo pueda tener, si no cuido a mi personal, pues es muy difícil hacer una adecuada asistencia. Entonces, bueno, el problema que existe en primaria, y esto ahora está encima de la mesa, yo creo que es una asignatura pendiente y hay que abordarla y con valor y reformar el ámbito de la atención primaria porque es clave en la asistencia sanitaria, ¿no? Es la piedra angular del sistema. Hemos visto que la pandemia ha permitido reforzar la estructura hospitalaria, los hospitales se han reforzado, nos han dado medios, hemos podido gestionar eso, ha llegado más recursos. Yo creo que este es el momento de la atención primaria. Yo creo que tenemos que poner todos nuestro granito de arena y, bueno, la Administración tiene que hacer un impulso sobre la mejora de la atención primaria, integrando la atención
con el ámbito hospitalario, haciendo, pues como no puede ser de otra manera. Es decir, nosotros tenemos una actuación en los procesos conjunta, hospitalaria, atención primaria. El paciente es uno, está siempre en el ámbito de la atención primaria y a veces en el ámbito del hospital. Y luego, de cómo nos cuidamos nosotros, yo siempre digo lo mismo, nosotros trabajamos siempre al borde, en el filo de la navaja, y es la verdad. Es decir, si uno va al hospital, el entorno en el que nosotros estamos, y primaria, evidentemente es así, todo el personal sanitario está siempre tensionado. Y hemos mejorado muchísimo, es decir, ha mejorado mucho nuestro sistema en los últimos 40 años, pero a pesar de eso siempre estamos ahí, ¿no? Y es uno hace una reflexión y dice, caray, ¿por qué tenemos que estar siempre en esta situación? Siempre yendo un poco por detrás de los acontecimientos. Yo creo que esta pandemia nos tendría que servir para hacer una reflexión global. La primaria tiene que cambiar, por supuesto, es clave. Y en el ámbito del hospital no podemos estar siempre en ese filo de la navaja de la atención diaria, ¿no? Luego, cada servicio, y eso es otra de las cosas que también yo siempre digo, todos tenemos nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de hacer muchas cosas y una capacidad de hacer autogestión. Yo no voy a esperar lo que me dice mi línea vertical, que sí, evidentemente, estoy en una empresa, pero uno tiene mucha capacidad de hacer muchas cosas, el que está más abajo, el que está más arriba, ¿no? Y eso puede redundar pues en esto, ¿no? En cuidarse, en cuidar al sistema, cuidar a nuestros pacientes y cuidar a los profesionales, porque si no los cuidamos, al final esto se quiebra, ¿no? Y esa es un poco la reflexión. Bueno, ya prácticamente está todo dicho, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es reiterarme en las opiniones de todos vosotros y seguro que de las vuestras también, si tenéis la oportunidad de que os dejen el micrófono. Lo que no es normal es que un servicio de urgencias de un hospital de una ciudad como Lugo, con lo que no llega a 100.000 habitantes, vea 100.000 pacientes en un año. No me parece normal, para nada. Y que el porcentaje de ingreso esté por debajo del 15%. Eso quiere decir que en todo el escalón que se pueda uno imaginar hay fallos muy importantes, ¿no? No es normal que los centros de salud en todo este tiempo estuvieran cerrados y no es normal que las consultas telefónicas, que un médico de primaria tenga que atender 40 consultas presenciales y 15 o 20 por teléfono, que se convierten en presenciales casi todas, porque si la mayoría de las veces los médicos, aún presencialmente, no atinamos, por utilizar una palabra coloquial, que es por teléfono, es imposible. Cuando te pones a hablar con alguien por teléfono, en 15 minutos que ya no llegaste a un entendimiento del problema, lo único que te queda decir es ven por aquí. Entonces, ven por aquí, sobrecarga, trabajo. Nosotros nos cuidamos, pues cada uno como podemos, ¿no? Y nos cuidamos cada uno unos a los otros. Somos bastante solidarios en ese sentido, de echar una mano al compañero, etcétera, etcétera. Y poco más podemos decir, ¿no? Hay que invertir ahí, los hospitales están a tope. Yo veo que todos los servicios, incluidos los de urgencias, están a tope. Todo el mundo está trabajando muchísimo. Yo veo que este está trabajando un montón, el otro está trabajando un montón. Y en nuestro servicio, que es un eje central de casi todo el sistema sanitario, en donde es un punto de acceder a la atención especializada cuando no se puede por otros medios, por las listas de espera, por el etcétera, etcétera, nos vamos por urgencias y allí, bueno, de alguna manera se resuelve. Puedo deciros que teníamos y ahora recuperaremos, espero, una consulta de filtro que veía cada día 70 pacientes. De 240 que vemos diariamente, 70 era filtro. De ese filtro, la mayoría de ellos demandan asistencia especializada en pruebas. Es decir, me duele la rodilla y estoy pendiente de una resonancia y me sigue doliendo y la tengo para el año que viene. Y cosas de este tipo. Es decir, fallos inmensos.
Cuando yo quiero hablar con el cardiólogo, puedo hablar con él, pero tiene mucho trabajo. Cuando quiero hablar con el neumólogo, me pasa lo mismo, con el infectólogo me pasa igual y con geriatría me pasa también lo mismo. Es verdad que redoblan los esfuerzos como hacemos todos. La carga es enorme, enorme. Hay un déficit muy importante de personal a todos los niveles y que se debería de solucionar para que las cosas fluyeran de otra manera, que la gente no tenga que esperar un año para que alguien le vea la rodilla. Es un poquito de pena, ¿no? Sin embargo, sí nos pueden poner un riñón de un día para otro, aunque seamos indigentes, pero en esa medicina que nos molesta, porque nos impide nuestra vida cotidiana, porque dice, bueno, le duele la rodilla, pero trabaja en el banco. Ya, pero es que juego al pádel, y a mí eso del pádel me gusta mucho, y me llena la vida, y usted no me deja, porque me duele, y no me lo arregla. Espero que podamos arreglarlo, y disculpar por el ejemplo, pero es que lo veo cada día, lo veo cada día. No sé si quiere intervenir alguien más del público. Vale, gracias. Primero, disculpar que no pude asistir a lo que ustedes dos dijeron, porque como soy usuaria de persona mayor, pues entre que marché por la mañana tarde y me fui a casa y volví, pues ya no me dio tiempo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir, pero sí echan falta en un asiento ahí, y seguramente que ustedes también echan en falta en su vida cotidiana a una especialidad que a los mayores nos hace muchísima falta, y sobre todo con la pandemia, que es psiquiatría, que es la medicina mental. Ay, ¿qué viene después? Ah, pues que me quedo. Sí. Lo digo porque aquí muy bien pusieron que la pandemia nos había hecho, pues mire, lo que yo por la mañana tuve la oportunidad de decir, que nos había dado mucho miedo, mucha inseguridad, mucho insomnio y mucha debilidad personal. Y eso, con todos mis respetos, ni los geriatras ni la medicina general a lo mejor no nos lo pueden solucionar. Seguramente que si tuvieran oportunidad sí que nos derivarían a otros especialistas. Decirle que es cierto lo que usted acaba de decir, porque vengo de intentar hablar con el médico de cabecera, no le digo de qué centro para que así no todos nos quedemos muy bien. Después de 3 llamadas, de 3 semanas llamando, que es mucho decir, conseguí que me diera cita. ¿Sabe cómo? Por la mañana antes de llegar allí me fui para allí. Y dije, pues ahora me das la cita. Y eso no es porque estén, perdón la expresión, mangando la macheta. Es que no hay gente. No hay gente. Y desde luego todo nuestro apoyo a todas sus solicitudes. Hablaba usted, si me permite, de que no cuidan a los mayores ahora, que las generaciones no cuidan. Bueno, eso es causa de la educación, es cierto, pero de nuestra educación, de la educación que yo le di a mi hija y de la educación que mi hija le está dando a su hijo. Cuando salí de aquí por la mañana me fui en el autobús. Salían unos muchachos del Instituto Femenino. Bueno, yo me agradecí que no me dijeran pobrecita esta vieja. Todo hay que decirlo. Pero ni uno solo de todos ellos, me dijo, pase usted o siéntese aquí. Ah, bueno, ahora lo hacíamos nosotros. Es que nos caía la cara de vergüenza. Yo soy coja, por la razón que usted acaba de decir, porque no me dan vez. No me quitan la rodilla, pues ahí estoy. ¿Sabe? Y mi calidad de vida, con 70 años, ya me contará usted. Cuando me la den arreglado, pues a lo mejor sí, voy por urgencias. Y me quitan el riñón. Me quitan, ¡ay, cómo está esta mujer! Pero es así. Y esto que de alguna manera se desahoga uno con esta ironía,
Es un miedo tremendo y una necesidad tremenda de que alguien se fije en nosotros. Bueno, nada más, perdonen y muchas gracias. Bueno, yo soy estudiante de enfermería, precisamente hago prácticas en el hospital de Vía. Conocí la unidad escasamente hace 3 semanas, no tenía ni idea de lo que hacían. Y bueno, quería preguntar lo que ha dicho Rocío, que se forma un geriatra cada año en Galicia. Bueno, en medicina entiendo que hacer las especialidades es imprescindible para ejercer, al menos en el sistema público. En el caso de la enfermería veo que aún no, solo matrona de la especialidad obstétrica ginecológica es la que se precisa. Entonces quería preguntar, porque en mi entorno veo que no hay esa ganas o curiosidad por trabajar con los mayores. Veo que compañeros pues les tocan unidades pues con mayores, ¿no? Y en Galicia aún más, porque abunda mucho la población mayor. Entonces quería saber pues si desde pues vosotros médicos, que tenéis algunos en prácticas o residentes, se puede hacer algo si es que no se ofertan suficientes plazas de formación en geriatría o bueno, en cualquier servicio en el que haya personal mayor. Y bueno, desde mi punto de vista en enfermería, pues también quería saber si desde el hospital veis que efectivamente faltan esas ganas o ese desconocimiento de lo que podemos hacer por los mayores, o es porque ya precisamente ya no se dan esa oportunidad de abrir plazas para formar, tanto ya en medicina como también en enfermería. Bueno, en enfermería ya hay la enfermería con especialidad en geriatría desde hace 2 años. Estamos formando este año la segunda EIR y va en la línea de, bueno, ya nos pedían incluso formar 2 y 3 por año, pero como somos pocos, no damos para formar a todo ese cupo de enfermería y de momento solo, como hay 2 servicios de geriatría en Galicia, solo se forman EIR en Vigo y en Lugo. Entonces, lo que comenté en la ponencia y que dije es que hacen falta geriatras y, claro, enfermeros y auxiliares con especialidad en geriatría, porque la población de nuestros mayores pues, es mayor de un 30%. Entonces, en cuanto a la especialidad de geriatría, pues claro, en Madrid te puedo decir que si hay 20 hospitales, hay 20 servicios de geriatría. En Cataluña lo mismo, en Castilla y León, en el País Vasco, en casi todas las comunidades hay la especialidad de geriatría. No te puedo decir porque en Galicia no la hay, quisiera saberlo, pero yo siempre que puedo y todos nosotros reclamamos que haya la especialidad de geriatría, porque igual que hay pediatría, tiene que haber geriatría, porque todas las especialidades no pueden abarcar todo, ¿vale? Entonces sí que hay especialidades como medicina interna, cardiología, todos vemos personas mayores, pero los síndromes geriátricos los manejamos mejor los geriatras. Entonces sí que es importante que haya pues la especialidad y la enfermería y todo en geriatría. Sí. Muchas gracias. Yo quería corregir la primera intervención. Viejas son las cosas, decía mi madre, en paz descanse. Perdón. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que está siendo estas jornadas. Vamos a dar paso ahora a Olga López, concejala de Benestar Social e Inclusión de Persoas Maiores do Concello de Lugo. Vai falar do impacto da COVID na administración local, experiencias e reflexións. Yo, por mi parte, me despido. Muchas gracias a todos. Discúlpenme por mis intromisiones o errores que haya podido cometer durante el acto. Y quiero despedir con cierto halo de optimismo, ¿no? Como dice Joaquín Sabina, a bailar todos, porque bailar es soñar también con los pies. Muchas gracias.
Bueno, boas tardes a todos e a todas. É verdad que a pandemia da COVID-19 xerou un abanico de cambios sociais, na maioría, temos que decir, pouco favorables. Inda que toda tensión de dificultade, tamén é certo que vai acompañada doutra oportunidade de cambio. E non debemos, nin podemos, alo menos así o penso, desaproveitar. A vulnerabilidade, todos sabemos que é un sinónimo de fragilidade existencial e a nosa existencia ponse en perigo e iso fai que nos sintamos ameazados. Nestes últimos meses, máis de 18 meses xa, todos, sen excepción, estivemos expostos a unha vulnerabilidade sanitaria sin precedentes en moitos tempos. Mais tamén hai que decir que a vulnerabilidade social non concorreu no mesmo eido. Temos que decir que a desigualdade púxose, si cabe, máis de manifesto. E, paradóxicamente, nunha sociedade que recoñece dunha forma firme a igualdade e a liberdade de todos, non deixa de crear divisións sociais, laborais, que dificultan a igualdade neses dereitos. Neste contexto, o noso Concello non foi unha excepción. Vimos a persoas fráxiles que tiñan serias dificultades para satisfacer as súas necesidades máis básicas porque non eran capaces de leválas a cabo. Eran fráxiles en situación de desigualdade na contorna escolar, pero tamén por non ser nacionais, como din algúns. Fráxiles no seu ámbito laboral e incluso fráxiles por condición de xénero. Pero hoxe imos a falar fundamentalmente do que aquí nos atañe. Fráxiles por unha soedade non desexada. A min gustame moito esta imaxe, a verdade é que non lle encontrei os dereitos de autor, que me perdone se os ten, e creo que a nos enseñaron a recorrer un camiño e penso que lle debemos aos nosos maiores contribuir a que eles o percorran, creo que en compañía e en afecto familiar e en afecto social. Creo firmemente nelo. Por iso, desde o Concello de Lugo abordamos a soidade xerada pola pandemia da COVID desde un primeiro momento e decidimos acompañar os nosos maiores. Esta mañá dixo o presidente da Sociedade Galega de Xeriatría que cundíramos en pánico. Ten moita razón, cundimos en pánico como sociedade, as administracións cundiron en pánico e creo, e así o manifesto firmemente, que unha das que menos cundiu en pánico e que soupo respostar foi a administración sanitaria. Todas as demais nos vimos sometidas a unhas tensións quizás descoñecidas e todos trataban de recollerse e non afrontar unha situación para que non se estaba preparado. As persoas estiveron confinadas, moitas delas en soidade e tiñamos que plantexar que sucede. Que lle sucede a estas persoas? Todas están en soidade porque o desexan, teñen necesidades. Temos que decir que os nosos centros sociais no Concello de Lugo non estiveron pechados na pandemia, estiveron abertos. Foi un esforzo, podolles asegurar, difícil de levar a cabo. Priorizamos atención ao aillamento tanto a nivel persoal como o suministro da alimentación, porque lles direi que sí, na sociedade en que estamos, había moitas persoas, moitas delas maiores, que tiñan verdadeiras dificultades para satisfacer as necesidades básicas como é a alimentación. Este acompañamento que puxemos en marcha dentro do Concello de Lugo supuxo que os nosos técnicos municipales fixeran máis de 5.000 chamadas a persoas que tiñamos localizadas que vivían en soidade e se lles ofreceron distintos servicios, entre eles apoio psicolóxico, acompañamento de voluntario formal,
prestación farmacéutica nos seus domicilios para que non tuveran que sair ou ben non podían, así como a dispensación de alimentos no seu domicilio. A recepción foi moi boa, realmente foi un feedback moi positivo desde que a Concellería estamos realmente satisfeitos, aínda que non pode ser de outro xeito, sempre temos unha capacidade de mellora e nelo, alo menos, estamos. Temos que pensar que acompañamos as persoas, é certo, pero tamén o estado de alarma supuxo que tiñan que estar nas súas casas. E iso fixo que as actividades fundamentalmente de ocio, de entretemento, aquelas que contribúen a un envellecemento saudable e a unha interacción social aos que os nosos veciños e veciñas estaban afeitos, perdeuse. Plantexámonos como solucionamos, que facemos, necesitan un ocio. En primeiro momento, é certo que apostamos por un ocio telemático. Tuvo unha boa recepción, pero tamén hai que decirlo, tuvo unha boa recepción naqueles maiores con maiores posibilidades, aqueles que tiñan acceso telemático, manexo dos medios telemáticos e quedábannos fora de novo os máis vulnerables. E non somos unha Concellería de Servicios Sociais que a quen temos e a quen nos debemos, sobre todo, é os máis vulnerables. En canto puidemos, o que fixemos foi sacar os nosos maiores da casa e sacalos con seguridade. Non podíamos sacalos dos fogares e ir a concentralos nos centros de convivencia. Eran todavía restriccións de interior, creo que sanitariamente ben fundamentadas e que comparto totalmente. E, por outra banda, pensábamos, levan moito tempo pechados e necesitan actividade social, necesitan actividade física. E así xurdiron unha nova forma de acompañar os nosos maiores. Unha delas foi Lugo móvese cos maiores, que nos permitiu sacar os maiores ás prazas, facer exercicio e este exercicio facíano en convivencia social, de maneira que pensábamos, estamos a paliar dúas necesidades moi importantes. Actividade que redunda na saúde, aquí puxose de manifesto a importancia da prevención. A maioría sabedes que veño do ámbito sanitario, pódeme moito, creo que a prevención é a base da nosa saúde, abordar a enfermedade sempre supón, cando menos, unha carencia e o fundamental é manter a nosa saúde. Tamén é o máis difícil, non? Para elo necesitamos moita educación sanitaria, moita formación e moito empoderamento do concepto de saúde. Nelo creo firmemente. Lugo móvese cos maiores, é certo que encheu as prazas. Direilles que máis de mulleres que de homes, eu invítos a que salgan ás prazas tamén. Analizaremos por qué. Noutros eidos fixemos rutas culturais en espazos onde se nos permitía aforos moi pequenos con aquelas persoas que tiñan inquedanzas, que tiñan necesidade de contactar e de volver á súa actividade cultural que moitos dos nosos maiores fan de xeito continuado. E así fixemos rutas polo noso Concello, puxose en valor o contexto histórico do Concello de Lugo, visitaron os museos e é certo que a resposta tamén foi altamente satisfactoria. De novo iban máis mulleres. Dado a satisfacción que tivemos co programa Acompañamoste, levámoslo máis alá e establecemos un contrato externo con voluntariado formal. É certo que desde certos eidos da sociedade nos manifestaban a participación de voluntariado informal. Eu, con todos os respetos, creo que nesta pandemia era fundamental manter a saúde, foi unha prioridade. Eu, nas conversas ca alcaldesa, sempre o mantiven. Creo que é mellor unha crítica que un contagio de COVID, e así é que non nos consta contaxios de COVID nas nosas actividades, e
tiñamos que buscar voluntariado formal, voluntariado que estuvera formado e que tiña que saber como abordar os acompañamentos nun domicilio, como interaccionar e que, alo menos, mantiveran tamén os grupos burbulla. Nelo fixose un contrato con Cruz Vermella, que neste momento se siga a desenvolver alo menos hasta fin de ano, e que eles realizan na práctica en colaboración estreita cos técnicos do Concello, aquí presente un deles que fai a coordinación e valora os datos das actividades que está facendo Cruz Vermella, e é certo que seguimos a descubrir persoas soas, persoas con necesidades. Ten a parte dura de que siguen existindo, pero ten a parte satisfactoria de que neste momento teñen un programa, un seguimento psicolóxico, físico e incluso de apoio no seu domicilio. Porque é certo que o Lugo móvese cos maiores e Lugo apoia os maiores, permítanme que vaya para atrás, fixos a través de distintos programas. Direilles que no noso Concello o servicio de xantar no fogar, adicado fundamentalmente a persoas maiores que viven solas ou con unha disfuncionalidade moi manifesta, duplicou o seu presuposto. O servicio de axuda no fogar constituíu o gasto máis importante de toda a comunidade autónoma. O noso Concello adicou máis de 500.000 euros a un servicio de axuda no fogar específico de época de Covid. Direilles que cidades que nos triplican en población están moi por debaixo do noso investimento e aquelas que teñen unha poboación similar, en torno a 90 a 100.000 habitantes, teñen menos da mitade. Isto tamén nos ten que facer sentir orgullosos de Lugo. En Lugo realmente protexemos máis do que a veces nos sentimos. Non sei se temos ese concepto de en Lugo non, en Lugo sí. En Lugo sí, apóstase polo maior, protéxese e tratamos de facelo nas súas casas. Porque os centros de día estaban pechados por unha indicación sanitaria e reconvertímolo. O funcionamento do centro de día, aínda que pechou de xeito presencial, exixiuse un seguimento continuo daqueles usuarios que iban ao mesmo. E fundamentalmente desde o eido psicolóxico. Era a solución perfecta? Non, non era a solución perfecta, claro que non. Visto desde agora, quizás todavía poidemos ir máis aló, pero alo menos estiveron en contacto, non desvincularon, e é certo que cando volveu a abrir as súas portas foi unha satisfacción ver que o deterioro era menor do que esperábamos. Mais, bueno, as unidades de traballo social. As unidades de traballo social que compoñen os traballadores dos servicios sociales, os desde que aquí quero dar a miña noraboa pola súa implicación, polo seu traballo como servicio esencial que, repito, non pechou, que estiveron arreo todos os días con dificultades, con medo, con pánico e que compoñen os traballadores sociales e traballadoras sociales, as educadoras sociais e os animadores socioculturais xunto co persoal subalterno. Felicitalos a todos eles pola súa implicación e darlles as gracias públicamente máis que merecidas. Todo isto non me vou a estender moito máis, simplemente unha pincelada. A donde nos diriximos? Bueno, temos que plantexar unha cuestión na que a mí me sorprendeu cando cheguei aos servicios locais. É moi difícil decirle a un veciño, a unha veciña, que non podes levar a cabo un determinado servicio porque non é a túa competencia. As competencias das entidades locales son moi limitadas en ámbito de actuación, moi limitadas no ámbito legislativo e tamén, hai que decilo, no ámbito orzamentario. Pero
na pandemia asumimos dun xeito brutal, así, brutal, quero resaltar esta palabra, competencias totalmente impropias, poñendo recursos encima da mesa de forma moi urxente e modificacións legislativas tamén de xeito moi urxente. O veciño, a veciña, e creo que de unha forma lexítima, pedíanos ás entidades locales unha resposta porque se sentían desvaídos, estaban desprotegidos. Evidentemente non podíamos que decir que era competencia de outra ou outras administracións. Eso é inexplicable para un veciño ou veciña que está padecendo unha situación de vulnerabilidade. Por iso, eu recollo algunha reflexión da Federación Española de Municipios que dicen a donde imos, que debemos darlle aos maiores, se as cidades teñen que ser máis participativas, como temos que funcionar os concellos. Coñecendo, quédame moito, pero no que coñezo a administración local, sí que creo que ten que haber un cambio determinante nas competencias e nas distribucións das competencias. Creo firmemente na colaboración íntegra e leal entre as administracións. Creo que unha vez que asumimos un posto de xestión, debémonos aos nosos cidadáns de forma leal. Abogo por ela, os obxectivos destas xornadas van nese senso, invito a todas as administracións, é certo que sempre desde a administración sanitaria que pertenzo laboralmente tuve unha resposta máis que satisfactoria e que non podo máis que agradecer, non así en todos os eidos, tamén o fago públicamente, e creo que todos temos que traballar arreo, porque con elo evitaremos pérdidas de recursos que non nos equivoquemos, non son ilimitados, necesitamos máis recursos, por suposto que sí. O persoal sanitario así o manifestaba. Se lles preguntamos aos compañeiros de servicios sociais, diránme que esperamos, non? Verdad? Necesitamos máis, pero tamén necesitamos eficacia no que temos e non podemos duplicar competencias, asumir competencias impropias e, por que non dicilo, ao mellor facer unha xestión non de todo idónea do diñeiro dos nosos veciños e o diñeiro público que xestionamos. Creo na coordinación firmemente, creo nas administracións leales unhas con outras e moito máis, tal como está organizado o noso sistema administrativo en España. Creo que se pode facer, pero voume ceñir ao eido local, non? E neste senso, e só xa para terminar, invito a todos as asociacións que estuvestes aí arreo, un terceiro sector fundamental que sempre colaborou, os representantes dos veciños que tamén estivestes, a administración sanitaria, as administracións das diputacións, a Xunta de Galicia, o Goberno central, a que poidamos traballar dun feito colaborativo real, porque neste momento a realidade é que non o está a ser. Melloremos a eficacia dos nosos servicios, melloremos o rendemento dos nosos presupostos públicos e creo que os maiores se beneficiarán. Porque eu reflexiono como queremos que nos apoien e nos cuiden a nós. En nada vannos a cuidar a nós, vamos a ter unha población totalmente envellecida. Temos unha sociedade de cambio que non podemos negar, creo que incluso xa imos un pouco tarde, o cambio de atención é máis que precisa e urxente. E que sociedade queremos? Centrada nas persoas ou en outras cuestións? Invito a reflexión tamén e agradezo a vosa atención, a vosa presencia aquí e o voso tempo. Moitas gracias. Bueno, tamén respondo a preguntas, si as hai sin problema ningún. Pequeñita, pequena, Loli. Sí. Solamente unha pregunta pequena. Dime. Cando será posible poñer en marcha o Consello do Maior?
É unha boa pregunta, Loli, é lexítima. Sí. O Consello Que de creo Maior... que é o momento de pedircho. Sí, máis que lexítima. O Consello de Maior é un consello que está legislativamente previsto no noso Concello. Bueno, sabes que cheguei a Concellería a mediados de 2019, en 6 meses estallou a pandemia e eu non daba crédito. Moitos dos proxectos que tiñamos quedaron nun caixón, entre eles as xuntanzas de traballo derivadas de xornadas como estas, e un deles é o Consello de Maiores, lexítimo, e que direiche que a xefa de servicio está traballando nelo. Totalmente lexítimo, Loli. Nada, bueno, pues agradezco que non haxa máis dúbidas. Gracias. Ahora temos unha menda saludable, con un descansiño que se baixan daránlles unha frutiña e unha auga para un descansiño. Gracias.
Bueno, non sei se volvo empezar ou se me oiu o que dixe. No. Bueno, pois decíamos que a última mesa de exposición e de debate esta, a de hoxe, a deste venres, nestas xornadas, e para esta última mesa están 7 expertos sanitarios que seguirán aquí abordando o avellentamento da poboación, os trastornos neurolóxicos, os coidados extrahospitalarios, a dependencia ou a atención á soidade, entre outros moitos asuntos que teñen que ver cos nosos maiores e que nos está tocando vivir nestos tempos difíciles de pandemia ou de pospandemia, podemos dicir. Bueno, pois para explicarlo vai a estar María José Rivas Seoane, que é médica adxunta de psiquiatría na Unidade de Agudos de Saúde Mental do ULA. Tamén está Laura Gamonal González, xeriatra no ULA. Olga González Seijas, especialista en enfermería xeriátrica no Servicio de Xeriatría no ULA. Montserrat Ortiz Piquer, médica adxunta de UCI, tamén no hospital. Arantxa García Martínez, xefa da Unidade de Hospitalización a Domicilio. Lorenzo Armenteros del Olmo, membro da Comisión Permanente da Sociedade Española de Médicos Xerais de Familia e médico no Centro de Saúde Illas Canarias. E José María de Matías Leralta, médico adxunto do Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición do Hospital. E, bueno, despois desta presentación, empeza xa cada un co seu relato. A primeira, María José Rivas, cando queiras, moi boas tardes. Pues buenas tardes. Lo primero quería agradecer a la organización y en especial a mi compañero y amigo, el doctor Martínez Calvo, que me haya invitado a participar en estas jornadas. Yo soy psiquiatra en la unidad de agudos del Servicio de Psiquiatría de Lula. Es una unidad a la que vienen y son derivados pacientes de toda la provincia de Lugo que tienen trastornos mentales y necesitan en un determinado momento estar hospitalizados porque el tratamiento no puede ser a nivel ambulatorio y tienen que estar hospitalizados a tiempo parcial, a tiempo completo. Digo a tiempo completo porque en el servicio de psiquiatría existe también el hospital de día que funciona en la Plaza del Ferrol, en donde los pacientes están hospitalizados exclusivamente en horario de 9 a 3 de la tarde. Los pacientes que llegan a nuestra unidad son derivados normalmente de las unidades de salud mental por los propios psiquiatras a nivel ambulatorio que en un determinado momento deciden que el paciente tiene que hacer el tratamiento en régimen hospitalario y son derivados también muchas veces a través del servicio de urgencias. Los principales motivos de ingreso en la unidad de agudos son muy variados. Yo destaqué aquí 3, que son los que más, yo creo que son los más frecuentes, ¿no? Depresiones graves. Cuando hablo de depresiones graves, son depresiones en general que tienen asociados intentos serios de autolisis o intentos de suicidio, o pacientes que presentan depresiones y que tienen también ideas de suicidio, muchas veces estructuradas con un plano claro para llevarlo a cabo. Ingresan también psicosis, tanto por esquizofrenia como por trastorno de ideas delirantes, que es lo que en la psiquiatría clásica se llamaban paranoias. Y en los últimos años ha aumentado de forma significativa el ingreso en la unidad de agudos por alteraciones de conducta, especialmente en 2 poblaciones muy diferentes. Entre la población joven, la mayor parte de los ingresos por alteraciones de conducta son debidos a consumo de tóxicos. Y en los últimos años, yo creo que además desde los 10 últimos años, digamos, que llevamos en el ULA, yo creo que aumentó de manera muy importante el aumento de pacientes por alteraciones de conducta, pero en el contexto de un deterioro cognitivo especialmente. Si queréis podemos hablar después o, bueno, plantearse un poco. Yo no creo que sea el sitio ideal para los pacientes con alteraciones de conducta, pero bueno, después en la mesa podemos hablar un poco sobre esto. Vale. En relación a COVID salud mental, hay pocos estudios de la influencia de la COVID en la salud mental. Evidentemente, el recorrido del COVID es muy corto en el tiempo y realmente o sea, la afectación en salud mental se está viendo, pero incluso no la vimos tanto al principio, los primeros meses, sino que se vio bastante más después del verano, sobre todo a partir de septiembre, octubre del año pasado. Lo que está claro es que el COVID fue una situación estresante para toda la población, diría yo, y especialmente estresante para grupos de población vulnerables, entre los cuales destacaría a las personas mayores, que con frecuencia ya tenían otras enfermedades asociadas, los niños y adolescentes, veis que tenemos otros polos de la pirámide de población aquí presentes, personas que ya tenían enfermedades mentales previas,
y el personal sanitario y no sanitario que participó en el cuidado de pacientes COVID. Desde el inicio, la verdad es que la experiencia internacional lo que nos decía es que la mortalidad afectaba principalmente a personas de mayor edad. Datos como que los mayores de 80 años tenían una tasa de mortalidad 5 veces mayor al resto de la población. Un tanto por ciento, 95% de muertes por COVID en Europa eran en personas mayores de 60 años. En relación a los mayores, la salud física y mental de los mismos se vio afectada de forma negativa. Aumentaron las alteraciones del sueño, aumentó el sedentarismo, los trastornos de ansiedad y la depresión. Sería importante valorar las repercusiones cognitivas de este aislamiento social y afectivo, que probablemente alguno de mis compañeros ya habrá hablado hoy a lo largo del día. Se produjeron cambios bruscos en la dinámica relacional. El confinamiento domiciliario, el distanciamiento físico y social interrumpieron los procesos relacionales, que son fundamentales para una buena salud mental. Así se interrumpieron la disponibilidad de apoyo social, las interacciones cotidianas del día a día y habilidades de afrontamiento ante situaciones complicadas. Los sentimientos que se experimentaron con más frecuencia durante la pandemia, yo creo que sobre todo el principal fue la ansiedad, también preocupación o miedo por el propio estado de salud y también la salud de familiares y amigos / cuidadores. Aumentó la experiencia de autoobservación y de estar siendo observados. Esto, por ejemplo, en relación a pacientes con determinados rasgos de personalidad, que es muy frecuente aquí en Galicia, pues personas desconfiadas, personas muy suspicaces, el hecho de que se sintieran observados por los otros, por si tenían fiebre, si tenían tos, tal, lo que hizo fue desarrollar de forma clara un paranoidismo. Se intensificó la sensación de soledad, asociada un poco con el sentimiento de haber sido excluido del mundo y de los seres queridos. Se produjeron duelos acumulados por las diferentes pérdidas sufridas a lo largo de la pandemia y todo esto en un contexto de una gran incertidumbre por no saber lo que iba a durar esta situación. La primera reacción humana ante el COVID, la reacción normal, es de pánico, temor al sufrimiento y a la muerte. Actualmente estos miedos se intensificaron muy rápidamente por las noticias y la rapidez con que las noticias iban a través de las redes sociales, ¿no? En algún momento nos sentíamos bombardeados por todo tipo de información en relación a fallecimientos, incidencias, bueno, mucha información sobre el COVID, ¿no? Hubo un aumento de la incidencia de trastornos mentales y también de manifestaciones emocionales. Entre un tercio y la mitad de la población sufrieron manifestaciones psicopatológicas, pero manifestaciones que no podemos clasificar como enfermedades. La mayoría son reacciones normales ante una situación anormal. No debemos patologizar una respuesta que puede ser adaptativa y saludable. En relación a esto quería hablar un poco porque creo que en estos últimos años, a nivel de la psiquiatría, hay una avalancha de consultas, psiquiatría y psicología, y yo creo que porque lo que estamos haciendo un poco es psiquiatrizar la vida cotidiana, ¿no? Damos por hecho que ante cualquier tipo de situación, cualquier pérdida, como puede ser el fallecimiento de un ser querido, pues una persona que se separa, el trabajo, pierde el trabajo, ante cualquier situación damos por hecho que las personas no tenemos la suficiente capacidad de afrontamiento y habilidades de afrontamiento y parece que siempre tenemos que recurrir a alguien, al profesional que nos pueda acompañar en esta situación. Con esto no quiero decir que no sea necesario a veces, pero no tan generalizado, ¿no? Los sentimientos, yo creo que por lo menos en la experiencia a nivel de la unidad de agudos que aparecieron con más frecuencia fueron sentimientos depresivos, que a veces eran sentimientos normales, que no llegaban a desarrollar una enfermedad, pero en muchas ocasiones iban evolucionando hasta llegar a evolucionar a cuadros depresivos graves. Yo lo que puedo decir es que a partir del mes de septiembre en la unidad de agudos vi de muchos cuadros depresivos muy graves, incluso muy resistentes a veces a tratamiento, que no, en todos los años que llevo trabajando, la verdad es que no los había visto. Un dato que puedo daros es que en la unidad de agudos, cuando ingresa una persona con un cuadro depresivo y tiene ideas de suicidio, se activa lo que es el protocolo de riesgo autolítico, que supone que hay un cierto cuidado y acompañamiento por parte de enfermería, sobre todo, de estos pacientes, ¿no? Pues en algún momento llegamos a tener, pues si había 30 pacientes ingresados, más de un tercio, o sea, 11 pacientes que estaban con protocolo de riesgo autolítico.
Cuando hablamos de una depresión estamos hablando de muchos síntomas, algunos, bueno, la mayoría bastante conocidos, pero quiero decir, desde una apatía, falta de ganas, la tendencia a meterse en la cama, que nosotros llamamos clinofilia, la anedonia, que es la dificultad o imposibilidad para sentir placer ante cualquier situación que en principio podría ser agradable, alteraciones tendencia al llanto, por ejemplo, aunque hay depresiones sin llanto que realmente son más complicadas aún que las depresiones, o sea, que lo más habitual, que es que las personas tengan tendencia a llorar, ¿no? Hay alteraciones a nivel del sueño, alteraciones del apetito, hay pensamientos de muerte, es muy frecuente, y en algunos casos es cuando hay ideas autolíticas, ¿no? Y ya os digo que desde el mes de septiembre yo creo que es lo que más, con diferencia, más predominó en la unidad de agudos. De hecho, recuerdo el caso, por ejemplo, de un paciente que estuvo ingresado porque había hecho un intento autolítico grave, de los más así yo creo que impactantes que recuerdo, que es que se había cortado el cuello con la radial. Y uno de los motivos por los que él había hecho este intento autolítico es porque creía que era responsable del COVID. No es habitual que en las depresiones haya síntomas psicóticos, pero sí que en depresiones, y sobre todo a partir de una mediana edad o en personas mayores que podemos hablar, está lo que se llama la depresión involutiva, según la psiquiatría clásica, y que se asocia con mucha frecuencia en estos casos ideas delirantes, ¿no? Síntomas psicóticos. Decía que hay pocos estudios en relación al impacto de COVID en la salud mental en personas mayores. Yo la que encontré que nos puede dar así alguna idea es una encuesta realizada por el CIS, el Centro de Investigación Sociológica, que bueno, fue hecha sobre una muestra representativa de la población. Hicieron más de 3.000 entrevistas, un 25% eran personas mayores de 65 años y se llevó a cabo, pues se pasó entre el 19 y el 25 de febrero del 2021. Datos que pueden ser significativos de esta encuesta, pues que 6 de cada 10 personas referían síntomas de depresión y de ansiedad desde el inicio de la pandemia ya. Mujeres jóvenes entre 18 y 24 años y la clase trabajadora son considerados los grupos más vulnerables, los más afectados. Un 35% de la población reconoce haber llorado debido a esta situación. Un 42% asegura haber sufrido problemas de sueño desde el principio también de la pandemia y prácticamente un 23,4% de la población reconoce haber sentido miedo a morir debido a la COVID. Es importante reseñar que no estoy hablando de trastornos mentales. Esta encuesta no refleja trastornos mentales, sino síntomas que son respuestas emocionales, normales a una situación excepcional. ¿Y qué pasó con los mayores? Que las personas mayores no están muy reflejadas ahí. Pues bueno, lo que hace ver esta encuesta es que las personas mayores ofrecieron un retrato de excelente salud mental. Han demostrado una capacidad de adaptación, inteligencia emocional y acceso a redes afectivas a pesar de los prolongados encierros y de saberse diana del coronavirus. Me llamó bastante la atención porque un poco la idea era siempre esta fragilidad, ¿no? Por las circunstancias, por estar aislados en residencias y, sin embargo, aunque bueno, evidentemente no tengo ninguna duda en relación a lo mal que se sintieron durante la pandemia, yo creo que la experiencia de vida les da una capacidad de resiliencia que no tenemos buena parte de la gente más joven, en la que ya no me incluyo, pero bueno, un poco más joven. En relación a la atención psiquiátrica en la pandemia sigue dominando el 2021 y nos continuará acompañando. ¿Qué pasó hasta ahora? Había una gran avalancha de consultas, tanto de psicología y de psiquiatría, y la respuesta que se dio por parte de la Administración fue reducir las visitas presenciales e interrumpir las intervenciones grupales terapéuticas. Esto tanto a nivel, pues desde la unidad de agudos, por ejemplo, el grupo de terapia ocupacional no se hacía, el grupo de psicología no se hacía. Al parecer, a nivel de el hospital de día, no trabajo allí, pero bueno, también dejaron de hacer muchas intervenciones que dificulta mucho digamos, la evolución de los trastornos, de los trastornos mentales, ¿no? Se han potenciado estrategias de telemedicina, sobre todo en base a entrevistas telefónicas y videoconferencia, intentando facilitar la atención sanitaria a distancia. Pero ¿con qué frecuencia tendríamos que utilizar estos recursos, ¿no? ¿Es capaz de suplir la atención
presencial, o sea, la atención por distancia a la atención presencial. Debemos intercalar una y otra. Está claro que pueden ayudar tanto las entrevistas telefónicas como la videoconferencia, pero a nivel de salud mental nunca van a sustituir el simbolismo de lo que es el cuidado del paciente. En psiquiatría y psicología, a nivel de las entrevistas, la verdad es que me imagino que todos nos encontraremos con dificultades a la hora de ver a los pacientes, ¿no? Pero nosotros usamos muchos elementos de comunicación verbal y no verbal que están inhibidos ahora, por ejemplo, por el uso de mascarillas o de pantallas. Un gesto tan tranquilizador y reconfortante como puede ser el toque, el que se pueda hacer a una persona que esté deprimida, por ejemplo, y que nos esté contando conflictos y partes muy íntimas de su vida, en este momento está prohibido o está distorsionado por el uso de unos guantes. Es muy difícil, pero creo que debía de intentar equilibrarse las exigencias de los protocolos de prevención de las infecciones con la necesidad de una atención humanizada, digna y de apoyo. A nivel de conclusiones, cuando veo las conclusiones, tengo que decirlo porque me parece, cuando yo asistía como oyente a las conferencias, siempre tengo la idea un poco de que las conclusiones en general son tan básicas que no nos han aportado nada. Y yo, para no ser menos, vuelvo a hacer lo mismo, porque cuando veo las conclusiones de todo esto es que la COVID repercute negativamente sobre la salud mental de la población general, evidentemente, y en particular en grupos poblacionales como son vulnerables, como son las personas mayores. La incertidumbre asociada con esta enfermedad, más el efecto del distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena, pueden agravar la salud mental de las personas mayores. Y con esto acabo. Bueno, pues momento ahora para Laura Gamonal González, geriatra Noula, a su exposición. Bueno, buenas tardes. Ya me han presentado, soy Laura Gamonal, soy médico geriatra en la unidad de geriatría de Lula, de las pocas que hay en Galicia, y pertenezco al equipo del Hospital de Día que coordina las residencias con el área hospitalaria de Lugo. Nuestra labor principalmente durante la pandemia fue, en primer lugar, hacer una prevención de los posibles brotes que pudieran surgir, intentando, sobre todo, surtir de los materiales necesarios a las residencias e instruir a los sanitarios en medidas de prevención. Y en la segunda ola, pues ya cambió un poco la necesidad y tuvimos que gestionar y asistir en las residencias de ancianos. Antes de hablar un poquito más de lo que hicimos, quería introducir el concepto de fragilidad, que es algo con lo que no estamos muy familiarizados en la población general. Si ponemos fragilidad en Google, lo que nos sale es la capacidad de los materiales de fracturarse. Bueno, pues esto extrapolado a la medicina habla de vulnerabilidad, de la posibilidad de que un paciente sufra una complicación o bien de una enfermedad o de una terapia médica o incluso la posibilidad de que fallezca. La fragilidad es algo que aprendemos durante la especialidad de geriatría. Es muy importante que nosotros aprendamos a identificarla de cara a no cometer errores a la hora de tratar a un paciente de estas características. La fragilidad va asociada a dependencia y a la situación cognitiva. A mayor dependencia y peor situación cognitiva, mayor riesgo de fragilidad. Entonces, el primer paso, cuando nos encontramos con este problema durante la pandemia, fue clasificar a los pacientes de las residencias. De cara a un posible brote, individualizar los tratamientos. Al final hicimos una división muy sencilla, dependiendo de la dependencia, leve, moderada o grave, o del deterioro cognitivo que tuviera el paciente, clasificamos a los pacientes en vigorosos, paciente robusto, prefrágil, es decir, con riesgo de fragilidad,
y los puramente frágiles, que eran los que teníamos más catalogados de cara al abordaje que tuvimos que hacer posteriormente. ¿Qué pasa? La fragilidad asociada al envejecimiento. De hecho, la mayor parte de los pacientes ancianos son frágiles. Y más aún los pacientes de residencia. ¿Por qué? Porque son los pacientes más dependientes, con mayor riesgo de deterioro cognitivo y generalmente están institucionalizados porque los cuidados en domicilio por parte de los familiares suelen ser deficitarios o dificultosos. Entonces, nosotros sabíamos que en el momento que surgiera un brote nos íbamos a encontrar con pacientes de unas características muy frágiles y que íbamos a tener que individualizar nuestras terapias y nuestras actitudes. ¿Qué pasó? En la primera ola, bueno, pues hicimos más bien una terapia de gestión, de conectar con las residencias y comentar, bueno, de instaurar medidas preventivas. Cuando surgieron los brotes, pues, ¿qué nos encontramos? Pues que efectivamente lo mismo que pasaba en los estudios, que los pacientes más frágiles, con mayor dependencia y con deterioro cognitivo, eran los que más complicaciones tenían durante la hospitalización y los que más riesgo de fallecimiento. Nos sirvió mucho el primer brote para aprender de cómo deberíamos actuar con estos pacientes, porque en relación a los pacientes que venían al hospital, en contraposición a los que se quedaban en la residencia, pese a que el manejo médico era igual, durante la hospitalización surgían varias complicaciones derivadas de la misma que en la residencia no teníamos. ¿Qué pasa en la planta de COVID? Pues que las habitaciones están cerradas, están aisladas y los pacientes no tienen supervisión, sobre todo los pacientes con deterioro cognitivo que generalmente requieren una supervisión estricta. En las residencias hacíamos dos zonas, una de limpio y otra de sucio, con pacientes positivos y pacientes negativos, lo que nos permitía que los pacientes pudieran seguir haciendo determinadas actividades en grupo. Por ejemplo, asistir al comedor entre pacientes positivos era posible en las residencias, pero en el hospital no teníamos esa oportunidad. ¿Qué pasaba en el hospital? Pues que al estar herméticamente en una habitación aislada había mayor riesgo de síndrome confusional. Los pacientes que derivábamos frágiles al hospital tenían mayor riesgo de delirio, de desorientación. ¿Qué pasaba? Pues que esto repercutía en otras complicaciones, como las caídas. Tuvimos pacientes que al no estar supervisados y estar desorientados se levantaban por la noche, intentaban ir al baño, no conocían el lugar y se caían y surgieron complicaciones de las propias caídas. Además, en el hospital había una dificultad para hacer un buen seguimiento, un buen cumplimiento terapéutico. Se retiraban el oxígeno, obviamente nadie está supervisando, entonces no podíamos asegurar que tuviera la oxigenoterapia puesta. La retirada de vías con las posibles complicaciones que podían surgir. Eso en la residencia no nos pasaba porque generalmente teníamos personal cualificado que conocía al paciente y que además hacía un cuidado más sociosanitario que sanitario y permitía mantener estas medidas terapéuticas activas. Lo más reseñable durante la hospitalización, pues el deterioro funcional. Al estar aislados en una habitación había un síndrome de inmovilidad. En cambio, en las residencias nos permitía poder mantener los grupos abiertos y que deambularan por las zonas comunes. Y la inmovilidad repercutía en que hubiera complicaciones como las úlceras por presión, que incluso llegaron a infectarse y producir que el problema principal de la hospitalización por la enfermedad, por COVID, fuera la propia úlcera en vez de la enfermedad respiratoria. Entonces, pues lo que hicimos para intentar manejar a estos pacientes fue medicalizar las residencias, es decir, que hubiera una terapia exactamente igual que durante la hospitalización, pero en su ámbito habitual. Teníamos oxígeno, teníamos enfermera 24 horas para administrar fármacos y, bueno, pues la verdad es que conseguimos que hubiera unos cuidados adecuados a estos pacientes sin las repercusiones que tenía la hospitalización. Olga González Seijas, especialista en enfermería xeriátrica no Servicio de Xeriatría Nula.
Creo que necesito ayuda. ¿Dónde está? Que me salí. Está aquí atrás. Espera, por otra vez. Aquí. Perdón. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por contar conmigo en esta jornada. Soy Olga González Seijas, enfermera gestora de geriatría en el Hospital Lucus Augusti, y en esta exposición lo que pretendo es dar a conocer el papel que desempeño. Decir que la enfermera gestora de geriatría es una enfermera que además posee la especialidad de geriatría. El papel principal de la enfermera gestora de geriatría es hacer de nexo de unión entre el paciente y el geriatra. El paciente en algunas situaciones no puede ser el que nos transmite sus problemas. Entonces, en esos casos, la relación se establece con el médico de la residencia, con el médico de atención primaria, con los familiares o los cuidadores. Nuestro papel principal es prestar una atención integral al paciente, bien sea en la institución o en su domicilio, con enfermedades crónicas que sufren episodios de descompensación, como insuficiencias cardíacas, anemias, alteraciones conductuales de difícil manejo, etc. Nuestros objetivos principales son evitar en lo posible las visitas del paciente al servicio de urgencias, disminuir el número de desplazamientos del paciente al hospital, intentar consensuar las citas para que acudan en un solo día, a lo mejor a varias citas, y, por supuesto, cortar la estancia hospitalaria. Con todo esto, lo que buscamos es mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador o familiar. ¿Dónde estamos? La enfermera gestora de geriatría se sitúa en el Hospital Lucus Augusti, en el Hospital de Día de Procesos, en la tercera planta. Y esta figura aparece aproximadamente en el año 2018, más o menos cuando se pone en marcha el programa ARTAI, que mi compañera os contó antes. En el programa ARTAI, el papel que ha desempeñado es acudir con la geriatra a estas visitas programadas que ya os contaba, periódicas, a 4 centros sociosanitarios que se habían escogido porque eran los 4 que tenían farmacia hospitalaria. Esas visitas se hicieron inicialmente a las semanales, posteriormente cada 15 días y después, más adelante, una vez al mes. En estas visitas lo que se pretendía era colaborar con el personal de las residencias en el plan de cuidados del paciente y ofrecerles la disponibilidad de nuestros servicios. Las prestaciones que ofrezco son realizar una atención proactiva con el equipo multidisciplinar de las residencias, con el médico de atención primaria y con el propio domicilio del paciente. Se contacta a las 48 horas del alta para ver la evolución tras la hospitalización en el servicio de geriatría, y esas posibles incidencias que se han recogido se transmiten al geriatra para, si es necesario, programar una cita presencial en el hospital de día. Esas citas presenciales se hacen sin demora, incluso en el propio día. Para ello contamos desde hace relativamente poco con el soporte del 061, que traslada a los pacientes al hospital de día sin tener que pasar previamente por el servicio de urgencias. Y, por supuesto, como buena enfermera, realizar educación sanitaria al paciente y al cuidador. Desde hace aproximadamente 2 años venimos realizando valoraciones de fragilidad, que os comentaba Laura ahora de la fragilidad de los ancianos, a petición de diversos servicios del hospital, de cardiología, de oncología, de nefrología, para intentar individualizar la actitud a seguir acorde a la situación de cada paciente, sin basarse solamente en la edad del paciente. Con la llegada del COVID tuvimos que adaptarnos, como todos, y entonces mi papel ahí fue, colaborar con el servicio. Recopilamos datos del número de centros sociosanitarios que había en la provincia, que muchos de ellos no conocíamos. Para ello contamos con el apoyo del trabajador social del hospital, porque ellos, como están en contacto continuo con nuestros centros, tienen los datos todos recogidos. Les pedimos que realizasen un recuento del material disponible y para así poderles proporcionar, en la medida de lo posible, lo mínimo para poder protegerse. Se hizo, como decíamos, contacto telefónico de lunes a domingo para ofrecerles soporte en la organización para prevenir contagios
y, si era necesario, enviar material, incluso eso, en los domingos o por las tardes o cuando era necesario. Y, por supuesto, se asesoraba de cómo actuar ante la aparición de un brote y acudir personalmente a la residencia afectada, como fuimos en el caso de la segunda ola. Disponemos de una línea de atención telefónica que se atiende inmediatamente, de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde. Y nada más, que no olvidemos nunca que la mejor medicina son el amor y los cuidados que todos les podemos proporcionar a nuestros ancianos. Montserrat Ortiz Piquer, médica adxunta do UCI Noula. Bueno, hola a todos. Yo soy Monse Ortiz, médico intensivista de la UCI de Lula. Y bueno, estoy aquí en representación de Ana Ferreiro, la jefa de servicio, que no ha podido estar. Y muchas gracias a la organización por invitarnos a la UCI como servicio que hemos estado en primera línea atendiendo a estos pacientes. Yo no traigo presentación y simplemente os quería contar la experiencia que hemos tenido como en la UCI con todos los compañeros como servicio de atención al paciente de COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros teníamos mucha incertidumbre porque sabíamos que nos iban a empezar a llegar estos pacientes, pero no sabíamos muy bien en qué consistía la enfermedad. Entonces, teníamos mucha incertidumbre. Veíamos la pandemia muy lejana en China, pero como comentaba el doctor Juan Atey en la mesa anterior, pues fueron nuestros compañeros italianos los que nos empezaron a decir que estuviésemos preparados, porque nos venía una muy buena, ¿no? Que preparásemos camas, que preparásemos respiradores, y así fue. Hacíamos reuniones online con intensivistas de todos los hospitales de España y bueno, pues ya veíamos que empezaban a llover pacientes, pues en Madrid, en Barcelona empezaban a decirnos que pues gente que había ido a la Semana de la Moda de Milán, al volver a Barcelona venían infectados y estábamos preparados. Y así fue. El 17 de marzo del año pasado, del 2020, tuvimos nuestro primer paciente COVID, era un señor de 79 años, que venía de Suiza, era de aquí, pero venía de vacaciones, ya venía infectado. Al día siguiente, un paciente de aquí, pero que venía de un viaje del Inserso, de la Costa Brava, también venía infectado. O sea, venían todos de fuera infectados. Y así empezaron a llegar hasta a día de hoy, que llevamos 150 pacientes que hemos tenido críticos. Ya en las plantas no sé cuántos hubo, pero entre UCI y reanimación hemos atendido a 150 pacientes. La mayoría intubados, ventilación mecánica, muy graves, con estancias prolongadas en UCI y, bueno, algunos de ellos fallecían. Nunca tuvimos problemas de EPIs ni de respiradores, la verdad. Yo creo que fuimos bastante privilegiados porque nos dio tiempo a organizarnos y a preparar todo, ¿no? De hecho, se hicieron unas obras en la unidad, se cerraron todos los boxes porque eran boxes abiertos y se pudieron cerrar, acristalar, incluso se puso presión negativa en cada box, de manera que si el paciente tosía o había aerosoles cuando la enfermera aspiraba al paciente, pues todo eso había presión negativa para que no saliesen los virus para afuera. Y nada, fuimos privilegiados porque nos dio tiempo a prepararnos, a buscar eso. De hecho, se hizo el plan de contingencia. La Sociedad Española de Medicina Intensiva elaboró un plan de contingencia para preparar camas y respiradores y monitores, sacarlos y ponerlos donde, aunque no fuesen UCIs, porque las UCIs es un espacio muy limitado. Entonces, pues buscábamos unidades de reanimación, de despertar, quirófanos, sitios para poner camas con respiradores para lo que nos pudiese venir. Y digo que somos privilegiados porque, bueno, no hemos vivido lo que vivieron en ciudades grandes, eso que veíamos en la televisión de pues, médicos y enfermeras que se hacían los EPIs con bolsas de basura y pues eso no lo hemos vivido aquí. Y en otros hospitales, pues como decían en la mesa anterior, todo tipo de especialistas, ginecólogos, oftalmólogos, tenían que atender pacientes COVID. Aquí no fue así. Aquí es verdad que se suspendieron consultas, se suspendieron quirófanos, pero se siguió bastante con la actividad habitual. Y bueno, para nosotros la peor ola fue la tercera, porque
La tercera ola se juntó todo el puente de la Constitución, que se empezó a juntar las familias y bueno, los amigos y eso. Empezaron a ingresar en diciembre y se juntó con lo de las Navidades. Entonces, enero y febrero pues, fueron los peores meses. Empezó a ingresar mucha gente en la UCI. De hecho, ya no nos cabían. Tenemos una UCI de 25 camas y pues llegamos al acuerdo con la dirección de ocupar 17 camas con pacientes COVID graves y las otras 8 camas guardarlas para pacientes graves con otras patologías que seguían ingresando. Y nada, se llenó, no fue suficiente. Entonces tuvimos que pedir ayuda a nuestros compañeros anestesistas y, bueno, que son especialistas que atienden pacientes con neumonías graves igual que nosotros, y ellos atendieron, pues 16 pacientes tuvieron. Por eso llevamos en total 150 pacientes a día de hoy. Incluso ayer ingresó el último por el momento. Y la mortalidad que tenemos ha sido el 15%, que es bastante baja en relación con otras UCIs, pero bueno, que siempre se puede mejorar eso, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes que fallecen son gente mayor, gente con defensas bajas, inmunodeprimidos, pero también es verdad que ha fallecido pacientes sin grandes patologías previas, pero bueno, el principal motivo de fallecimiento era sobreinfección por bacterias sobre la neumonía COVID. Y hemos visto mucha mejoría con las vacunas. Desde que se empezó con la vacunación, pues ha disminuido mucho el paciente en la UCI. Ahora los que ingresan en la UCI pues son pacientes o que no están vacunados o que solo tienen una dosis o que se han puesto la segunda dosis y no les ha dado tiempo de desarrollar inmunidad. Es verdad que la vacuna, sabéis que hay un porcentaje de gente a los que no desarrollan inmunidad y es verdad que alguno hemos tenido que estaba correctamente vacunado y hay que vacunarse. Y nada, lo que podíamos mejorar, planteándome lo que podíamos mejorar para siguientes olas o tal, yo creo que no se hizo muy bien el tema de la atención a las familias, porque los pacientes ingresaban en la UCI, prohibidas visitas, familias en su casa, enfermo grave en la UCI 1 o 2 meses, familias en su casa sin poder venirlos a ver. Les llamábamos una vez al día para darles la información, pero claro, si las noticias eran buenas, aún puedes aguantar en tu casa 2 meses, pero si las noticias eran malas, pues yo creo que debió de ser algo terrible para las familias, estar en casa esperando la llamada del médico de la UCI que le informara una vez al día, con noticias, bueno, a veces buenas, otras veces no tan buenas. Y bueno, lo que sí teníamos un teléfono para hacer videollamadas, pero eso cuando el paciente evolucionaba bien y podíamos extubarles y ya empezaban a hablar, hacían videollamadas desde el box a su casa y eso era bastante emocionante, la verdad. Y después ya eso, bueno, les dejábamos venir, en el momento en que se iban a ir de alta, les dejábamos venir a las familias, a un familiar, 10 minutos a ver a su familiar cuando ellos iban a ir para la planta, que luego en la planta yo creo que también tenían las visitas prohibidas, con lo cual solo veían a su familiar en el tránsito de la UCI a la planta. Y después ya con la tercera ola, bueno, se mejoró un poquito, se les dejaba a los familiares venir a ver al paciente, pero a través de un cristal, si estaban aislados todavía. O sea, si el paciente todavía era COVID positivo, la familia podía venir, o sea, un familiar, a verlos a través del cristal. Que bueno, algo es algo. Todos los días podían venir y después ya cuando el paciente ya se desaislaba, porque claro, el paciente está tanto tiempo en la UCI que al final ya el COVID se negativiza. Entonces ya en esos casos el familiar ya podía entrar a ver al paciente. Y bueno, y si el paciente va a fallecer, pues también se les pone un EPI y se les deja pasar. O sea, yo creo que ese tema no estuvo muy bien gestionado, ¿no? No sé lo que opinará la supervisora de geriatría, las enfermeras de las plantas. Y nada, yo creo que eso, como resumen, yo pienso que como este virus ha venido para quedarse, pues que tenemos que normalizar al paciente con coronavirus, porque a partir de ahora pues van a empezar a ingresar pacientes todos los años, igual que con gripe, pues con coronavirus. Y bueno, que tomando las medidas de aislamiento, pues como cuando viene un paciente con una neumonía vírica por gripe, pues que habrá que normalizarlo y bueno, un paciente como los demás. Pero bueno, que nos ha enseñado mucho esta pandemia porque bueno, es verdad que muchos pacientes han salido adelante gracias a los cuidados intensivos, que de otra manera hubiesen fallecido en la planta, ¿no?
Y nada más, muchas gracias. Arantxa García Martínez, xefa da Unidade de Hospitalización a Domicilio do ULA. Si no puedes hacerlo desde ahí también, en ver. Vete a ver. En ver. Y pones pantalla completa. Aquí. Y ya te sale toda la pantalla. Ahí. Bueno, perdonad mi torpeza tecnológica. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a José Ramón por contar conmigo y con nuestro servicio para participar en esta jornada. Y, en segundo lugar, a Olga y al Concello por la idea de organizar estas jornadas, que bueno, me parece que debería haber más iniciativas como esta para acercar a la organización sanitaria, para acercar la organización sanitaria a la población general. Yo represento a dos servicios, al Servicio de Hospitalización a Domicilio y al Servicio de Cuidados Paliativos, que en nuestra área sanitaria es el mismo servicio, y voy a contar brevemente lo que ha sido nuestra contribución a la pandemia. En primer lugar, y para contextualizar un poco, seguramente que muchos de vosotros ya nos conocéis y a lo mejor esto suena repetido, pero sí que quería recalcar qué es la hospitalización a domicilio, para contextualizar un poquito. La hospitalización a domicilio es una alternativa asistencial que proporciona en el domicilio del paciente un conjunto de actuaciones y cuidados médicos y de enfermería que son equiparables a los dispensados en el hospital, tanto por complejidad como por intensidad de cuidados. Es decir, es aquel paciente que de otra manera tendría que estar en el hospital, bien en una planta de hospitalización o bien en una consulta hospitalaria o bien en el hospital de día, en alguna de las modalidades de asistencia que existen en un hospital. Normalmente hablamos de un tiempo limitado, es decir, no está en hospitalización a domicilio para siempre, aunque esto también cada vez es más relativo. Y somos un sustituto al hospital en el sentido de que no es lo mismo que la atención domiciliaria dependiente de atención primaria, como luego nos podrá comentar un poquito más el doctor Armenteros, aunque sí que tenemos muchos puntos en común, ¿no? En el año 2019, desde la Consellería se editó o se publicó un documento técnico que es la Estrategia de Hospitalización a Domicilio 2019-2023. Todavía estamos justo a la mitad de la estrategia, con dos objetivos prioritarios para toda Galicia, que eran homogeneizar la cartera de servicios, es decir, lo que hacemos las unidades de hospitalización a domicilio en Galicia, e intentar extender este modelo al máximo de la población, con la población tan dispersa que tenemos en Galicia. Bueno, lo que dice esta estrategia establece unos criterios de ingreso comunes para toda Galicia, que es eso, aquel paciente que precisa de la atención hospitalaria, tiene que haber un diagnóstico establecido o si no, una alta sospecha diagnóstica, más que nada para evitar que el paciente tenga que ir un montón de veces al hospital para hacer pruebas, por ejemplo. Una situación clínica más o menos estable, que no vaya a precisar una cirugía urgente o una UCI, que tenga unas condiciones sociofamiliares adecuadas y para ello es imprescindible la existencia de un cuidador principal. Hoy por hoy es una modalidad voluntaria, es decir, se ofrece como alternativa, no es una obligación. Y sí que tiene que el paciente residir dentro del área geográfica que cubrimos y, como no cubrimos las 24 horas, los tratamientos necesarios se tienen que ajustar a nuestro horario de cobertura. Bueno, como
esto ya lo he comentado. Esta es la estrategia. Y en esas estábamos el día 9 de marzo de 2020. Nosotros hasta entonces, que seguramente esto lo conté un poquito el año pasado, ¿no? Conté que íbamos a ampliar a esta zona. De hecho, ampliamos. Nosotros cubríamos un 54% de nuestra población, de la población del área, y el día 9 de marzo ampliamos a lo que nosotros llamamos la zona sur del área, que son esos municipios que tenéis ahí, donde pone equipo zona sur, Palas de Rey, Monterroso, Antas, es decir, toda la Ulloa, la zona de Sarria, Láncara, Páramo, Paradela y Portomarín y Taboada, eso por el sur, que supuso 35.000 habitantes más, para lo cual tenemos un equipo más completo, que es un médico y 2 enfermeras más, y esto supuso que pasáramos a una cobertura poblacional del 71%. Estamos en proceso de ampliación a la zona norte, ¿vale? Pero aquí estábamos, y en esto nos estábamos empeñando el día 9 de marzo. De hecho, habíamos programado una ronda de presentación en los centros de salud de los municipios nuevos para contar lo que hacíamos y cómo se podía contactar con nosotros. ¿Qué tipos de pacientes atendemos? Pues atendemos pacientes quirúrgicos con complicaciones derivadas de una cirugía o bien con una patología médica previa que a raíz de una cirugía se ha desarrollado y necesita de una atención un poquito más, intensa en cuidados o en complejidad. Después, aquellos pacientes con una patología médica aguda que necesitan de un tratamiento hospitalario. Aquellos pacientes crónicos descompensados, pero que cumplen condiciones de esa descompensación, poder manejarla en su domicilio y así evitar un ingreso hospitalario, o bien porque se puede ir un poquito antes desde el hospital, dando altas precoces, y en eso tenemos, yo creo que bastante relación con el servicio de geriatría en este sentido. Incluso desde el programa ARTAI, el programa de residencias o vosotros también, el programa que tenéis de toda la asistencia geriátrica, a veces también se nos derivan enfermos directamente al domicilio. Y luego, el otro gran grupo, que supone un 50% aproximadamente de nuestra actividad en domicilio, es la atención a la cronicidad avanzada, que es el término que actualmente se prefiere, al de cuidados paliativos, que es el término más clásico y más identificado con el final de la vida, que cada vez es, antes se decía los últimos 6 meses, ahora ese es un término cada vez más elástico, no solo abarca el cáncer, sino todos los pacientes con insuficiencias de órgano, la demencia avanzada, las enfermedades neurodegenerativas, incluso pacientes con una fragilidad extrema, sin una condición concreta de salud, pero que vas viendo que por motivo de edad pues se van deteriorando y eso hace que tengamos que insistir mucho más en el modelo de cuidados paliativos más que en un modelo más intensivo y más de técnicas y ¿no? centrarnos más en otro tipo de cosas que son quizás más importantes para el paciente. Los pacientes AADOS se pueden derivar no solo desde la hospitalización de agudos, es decir, no solo vienen de una planta. No es imprescindible, que esto aún hoy nos lo preguntan incluso médicos de cabecera, no es imprescindible que el paciente esté ingresado en el hospital. El paciente nos puede venir derivado desde su médico de cabecera, nos puede venir derivado desde urgencias, desde una consulta hospitalaria o desde los hospitales de día e incluso directamente desde un centro residencial. Bueno, pues en esas estábamos, pero de repente, una semana después de iniciar nuestra ampliación y de tener los coches nuevos y los equipos nuevos y todo eso, pues de repente nos llegó el COVID, que yo creo que ya mis compañeros han hablado ampliamente del tema y yo pues tampoco puedo aportar nada más específico de ello, ¿no? Nada más que, igual que cogió a toda la población y nos sumió como sociedad en estado de shock, también a los profesionales sanitarios nos pasó exactamente lo mismo, porque nos enfrentamos por primera vez, desde luego, en mi vida profesional a una situación de pandemia como esta. Nos enfrentamos a que las enfermedades infecciosas que ya no figuraban en nuestro medio y en nuestro mundo de aquí, no figuraban en las primeras causas de muerte, de repente una enfermedad infecciosa se puso en la primera causa de muerte, es decir, había muchos muertos por infecciones
Y además, no solo eso, sino que los profesionales sanitarios nos sentimos también muy vulnerables, porque esto no sucedió aquí, lo ha comentado antes Monse, no sé si otros compañeros. Aquí no tuvimos ni la presión que hubo en las grandes áreas de población y encima vino con retraso, con lo cual esos 15 días a lo mejor de retraso que hubo aquí permitió a los profesionales y a los responsables sanitarios, dio una tregua para organizar, para ver lo que venía y para tener ya los planes de contingencia elaborados antes de que llegara, porque ya sabíamos lo que estaba pasando en otros sitios, en otros sitios de aquí, es decir, en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco. Bueno, ¿y qué hizo nuestro servicio? De repente nos planteamos, bueno, algo tendremos que hacer nosotros también como servicio, ¿no? Bueno, pues nuestro servicio actuó en 3 frentes durante toda la pandemia. Bueno, tengo que decir que nosotros, claro, hubo servicios, por ejemplo, las consultas se suspendieron, no se suspendieron, se redujeron, se intentaron hacer consultas mucho más telefónicas, tanto en atención primaria como en las consultas hospitalarias. Claro, el trabajo en domicilio o es presencial o no es, porque por las propias características de la unidad, que son enfermos con descompensaciones, pues no se pueden manejar telefónicamente, ¿no? A lo mejor un día puntual sí, pero lo habitual es la consulta presencial. Entonces, pues seguimos trabajando exactamente igual, haciendo las consultas presenciales en domicilio exactamente igual. En el año 2020 atendimos 812 episodios, es decir, 812 pacientes durante todo el año. El año anterior habían sido 600 y pico. Claro, esos 100 y pico corresponden más o menos a la ampliación del área. Es decir, mantuvimos la actividad exactamente igual. En principio, también tengo que decir que nosotros quizás fuimos privilegiados porque desde el principio contamos con equipos de protección para, en aquellos domicilios en los que hubiera un paciente COVID o un familiar, poder entrar adecuadamente protegidos. Entonces, en eso tuvimos suerte desde el principio. Elaboramos un protocolo en colaboración con otros servicios hospitalarios, consensuado con infecciosas, con neumología, con medicina interna y con geriatría, para la atención de aquellos pacientes con COVID en su domicilio que, teniendo criterios de hospitalización, no se iban a beneficiar de lo que supondría la hospitalización, es decir, que se les pudiera aplicar exactamente el mismo tratamiento en su domicilio que en el hospital. Claro, ahí ya se excluían aquellos pacientes que fueran subsidiarios de UCI o de ser conectados a cualquier sistema de ventilación. Eso era un criterio de exclusión. El protocolo estuvo consensuado y teníamos el mismo protocolo de manejo de fármacos que en el resto de las unidades hospitalarias. Tengo que decir que no hubo muchos pacientes de estas características, no llegaron a 20 en todo el año. Yo creo que esto fue debido a que en ningún momento la presión en nuestra área fue tan grande que hubiera que recurrir a la unidad de ADO para atender al paciente en su domicilio. Es decir, aquel que tenía dudas de si debía ingresar o no, aquí ingresaba. En otras unidades de hospitalización a domicilio de otras comunidades tuvieron una avalancha de actividad porque los hospitales estaban saturados y entonces tuvieron que atender a los pacientes en sus casas en condiciones lamentables muchas veces, ¿no? Eso no nos sucedió aquí. Realmente aquí se pudo elegir de alguna manera y dejar en su domicilio aquel que realmente iba a estar mejor en el domicilio. ¿Y por qué iba a estar mejor en el domicilio? Lo ha comentado un poco Laura en relación a las residencias. Entre otras cosas, porque en el domicilio no estaba solo. En segundo lugar, la unidad de hospitalización a domicilio trabajó en los brotes en residencias en colaboración con el servicio de geriatría y yo creo que eso fue una de las cosas mejores y de las cosas que más hemos aprendido de la pandemia. Que si habitualmente trabajamos los servicios como compartimentos estanco, en la pandemia yo creo que nos pusimos codo con codo unos servicios con otros y cada uno dio lo mejor que pudo dar, ¿no? Atendimos en residencias, pues yo creo que tengo contabilizado, Rocío, casi 600 pacientes. No sé si en total o más, claro.
En la segunda ola a nosotros no nos tocó porque fue más leve y geriatría la asumió en solitario, pero la tercera fue tal que geriatría tampoco podía y entonces pues hubo brotes simultáneos de 2 residencias donde tuvimos hasta 150 pacientes y hubo algún día que vimos a 150 pacientes en una residencia, ¿no? Entonces, bueno. Y luego, en tercer lugar, también contribuimos o colaboramos con el programa TELEA, que no sé si habéis comentado algo en alguna charla. Bueno, pues os comento brevemente. El programa TELEA es un programa de telemedicina de la Consellería que funcionó tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Ya funciona para otras patologías como insuficiencia cardíaca, enfermos pluripatológicos. Ahora vamos a empezar un programa para cuidados paliativos y también se aplicó para el seguimiento de pacientes con COVID. El hospital atendió en ese programa a aquellos pacientes con criterios de complejidad que hacían previsible un ingreso hospitalario o un empeoramiento rápido y que hacía que hubiera que estar más encima de cómo iban esos pacientes, ¿no? Tiene un sistema de alertas que controla una enfermera gestora. Hay un equipo de enfermeras gestoras para el COVID, que yo creo que eso ha sido también, el tema de las gestoras, como has puesto, Olga, es una revolución dentro de la asistencia sanitaria. Y nosotros en la primera ola, ahí sí que fue en la primera, que era tal la avalancha también a nivel de sobrecarga asistencial a nivel hospitalario, nosotros pues, nos pusimos a disposición en lo que es lo nuestro, que es la valoración en domicilio, en este caso de una manera telemática, y nosotros cubrimos la asistencia de tardes de estos enfermos como rescate de la enfermería. Y por último, y esto no tiene que ver con la hospitalización a domicilio, sino que es algo transversal, y aquí hablo como representante del Comité de Bioética de nuestra área sanitaria, veo que hay una compañera ahí, después añades algo si te parece que... Pero me parece que en una jornada en la que se habla sobre COVID, no podemos olvidar la bioética, que la bioética es algo transversal que debe estar presente siempre en todo lo que hacemos. La bioética es la ética aplicada a las ciencias de la vida, a las ciencias de la salud y a las ciencias medioambientales. Todas las decisiones que tomamos los sanitarios, bueno, todos, pero los sanitarios especialmente, tendemos a veces a pensar que las decisiones que tomamos se basan en criterios científicos o tecnológicos o técnicos. Es decir, podemos hacer aquello que la ciencia dice que podemos hacer o que la tecnología permite. Pero no solo. No nos podemos olvidar que en la toma de decisiones hay otro elemento que es tan importante como la ciencia o la técnica, que son los valores. ¿Y los valores de quién? Los valores de cada uno. Es decir, lo que para mí es importante, a lo mejor para otro no lo es, y al revés. Y como estamos en un mundo donde lo que opino yo cuenta lo mismo que lo que opinas tú, pues cuando hay un conflicto de valor debemos intentar buscar alternativas o soluciones para intentar lesionar lo menos posible esos valores que están en conflicto. De eso va la bioética. En la pandemia, que hubo que tomar decisiones urgentes, cambiantes, porque cada día había que tomar una decisión diferente, cada día cambiaban los planes de contingencia porque no podía ser de otra manera, porque cada día se generaba nueva evidencia, porque cada día la presión asistencial era diferente. Se tomaron muchas decisiones que cuando pasa el tiempo y uno se sienta a reflexionar, pues a lo mejor no son las mejores decisiones, claro, son las que se toman cuando no tienes otros elementos para tomar esas decisiones. Pero sí que podemos reflexionar y aprender de aquello que a lo mejor pues, no se hizo tan bien, ¿no? Por ejemplo, y voy a lanzar la reflexión sobre 4 aspectos. 1, la soledad. Los pacientes, ya se ha hablado, pero en los hospitales, en la UCI ya es habitual, pero en las plantas normalmente los pacientes pueden estar acompañados. Claro, en una situación de pandemia y en una enfermedad contagiosa como es esta, pues el tener ahí un acompañante o ahora uno y luego otro significa que tienes a un potencial transmisor si la protección no es la correcta. Por eso, en las plantas COVID, pues al principio no se permitía ningún acompañante. Hasta donde yo sé, creo que ya desde el principio pues alguien pensó sobre ello y sobre todo en pacientes ya muy cercanos al final de la vida o previo a la muerte se permitía estar un acompañante.
Esto hizo también que los profesionales tuvieran que desarrollar estrategias de acompañamiento mayores de las que habitualmente tienen porque se delega en la familia, ¿no? La tecnología pues, también ayuda y, de hecho, en todas las plantas COVID se dispone de tablets para realizar videoconferencias siempre que el paciente esté en condiciones de ello y quiera hacerlo, ¿no? En segundo lugar, quiero hacer también reflexionar sobre la obstinación terapéutica, que esto es algo que sucede en muchos ámbitos de la medicina y en el caso del COVID, pues también, ¿no? Porque a veces en un paciente que vemos que está muriendo, pues seguimos aplicándole medidas agresivas, tratamientos agresivos o incluso sigue conectado a un respirador. Lo digo en el sentido de simplemente llamar la atención. Y que dado que es una enfermedad con una elevada mortalidad y que hemos ido aprendiendo también qué pacientes tienen más riesgo de morirse, deberíamos aplicar los principios de los cuidados paliativos en aquellos pacientes que, afectados de una enfermedad aguda, se van a morir. En tercer lugar, y esto es un tema muy complicado y que daría para muchísimo, es hablar del triaje. Vamos a ver. Triaje se aplica en la medicina en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en urgencias se aplica triaje porque todo el mundo que llega a urgencias no puede ser atendido al mismo tiempo según llega. Entonces, hay que establecer un sistema de priorización. Las listas de espera son un sistema de triaje. Pero, ¿qué pasa cuando resulta que, como pasó con la pandemia, era un tema de escasez de recursos? No había mascarillas al principio porque no había en el mercado mascarillas. No había EPIs, no había aquí, como ha dicho Monse, no pasó, pero en muchas ciudades, y hablo de nuestro país, no había camas de UCI, no había respiradores, y entonces hubo que tomar decisiones muy duras de quién tiene más derecho que otro para ser conectado a un respirador. Hubo documentos de sociedades científicas con cierta controversia, donde en algunos sitios, además, con criterio de edad, no se llevó a un paciente a la UCI, con el único criterio de la edad. Y esto, quiero también hacer una llamada de atención, porque la edad por sí sola nunca va a ser un criterio para desestimar a alguien de ir a la UCI. De hecho, en los brotes de residencias, algún paciente lo derivamos directamente a la UCI desde la residencia. Es decir, era un paciente de los considerados robustos, de edad avanzada, no sé ni qué edad, porque era lo de menos, pero era robusto y, por tanto, la probabilidad de sobrevivir a todo lo que se hace en una UCI era alta, o por lo menos había que intentarlo. Pero ya habitualmente a un paciente con mucha patología o con determinadas enfermedades, independiente de la edad, ya no va a una UCI, ya no se le conecta a un respirador. Es decir, esto ya se hace habitualmente, no como medida de distribución de recursos para ver quién lo merece más, sino porque hay pacientes que en ningún momento se van a beneficiar de estos recursos extraordinarios, porque entonces caeríamos en la obstinación terapéutica. Y por último, también, y esto ya es bioética en el sentido de justicia distributiva, ha habido y debemos llamar la atención sobre las inequidades que se han producido durante la pandemia. Ha habido inequidades por la atención entre las distintas comunidades autónomas que en parte han sido fruto de la diferente presión asistencial. Ha habido centros de salud cerrados en algunas comunidades autónomas. Ha habido consultas cerradas. En fin, en algunos sitios la gente se ha muerto en los pasillos de los hospitales, cosa que aquí hemos sido muy afortunados. Y aquí, como seguimos siendo muy afortunados, estamos muy contentos porque todos tenemos vacunas. Pero hay muchos países del mundo donde todavía no han tenido acceso a una vacuna, salvo las que se les ha regalado. Entonces, quiero decir que esto nos debe remover un poco porque estamos contentos y satisfechos porque aquí hemos tenido suerte, pero otros no tienen tanta. Y, bueno, ahí lo dejo como elemento para la reflexión nada más. Muchas gracias. Lorenzo Armenteros del Olmo, membro da Comisión Permanente da Sociedade Española de Médicos Xerais de Familia e médico no Centro de Saúde de Illas Canarias.
Buenas tardes. Quiero comenzar dando las gracias a la organización, a Olga y a José Ramón por haberme invitado en representación de la atención primaria. Este foro es en gran manera representado por el hospital, que ha sido el gran protagonista de esta pandemia. Quiero expresar también mi agradecimiento a todos los compañeros hospitalarios que han estado en primera línea desde el primer momento, el sacrificio que han llevado y el trabajo que han realizado. Pero también quiero poner en valor el trabajo que se ha realizado desde atención primaria. Atención primaria ha sido la gran olvidada de toda esta pandemia. Y ahora me diréis, este hombre va a empezar a llorar y tenía que haber venido llorado de casa, pero no es así. Yo simplemente quiero poner en valor, sin personalizar quizá ninguna comunidad autónoma, ni siquiera la nuestra, que como habéis hablado, hemos tenido la suerte de que vino con un cierto retraso. Pero aún así lo pasamos mal. Desde luego, atención primaria siempre ha sido un eslabón más débil de todo el sistema sanitario y esto vino a tensionarla de tal forma que ha demostrado todas las carencias desde el primer momento de la pandemia. Y para empezar os diría unas cifras. Hace 3 días había 4.951.640 pacientes de COVID en nuestro país. De este total de pacientes, 505.000 han sido asistidos en hospital, incluyendo los 40.000 aproximadamente, más de 40.000 que fueron asistidos en la UCI. Los otros 4,5 millones de pacientes han sido asistidos desde atención primaria. Todos. Se ha realizado el diagnóstico, en muchos de los casos. Se ha hecho el seguimiento. Se le ha tratado de forma sintomática aquello que se podía. Se manejó una absoluta incertidumbre con este tipo de pacientes. En algunos casos solamente teníamos el teléfono para hacer el seguimiento. Pero todos este tipo de pacientes, y sobre todo en la primera ola, cuando a un paciente en una familia se le decía que tenía la COVID, era prácticamente el terror más absoluto y la necesidad obligatoria de que lo enviásemos al hospital, querían todo el mundo. Y nosotros intentábamos ese papel de contención. Podéis imaginaros lo que ha ocurrido en nuestro país con 500.000 pacientes. Imaginaos qué hubiera ocurrido con 4,5 millones de pacientes llegando exclusivamente al hospital. Y esa labor es totalmente olvidada y muy poco reconocida. En esos primeros momentos no sabíamos casi nadie nada de todo este tema y manejábamos aquello que íbamos conociendo día a día, que cambiaba de semana en semana, pero sí sirvió para contener y por lo menos para tranquilizar a aquellas familias que tenían 1 o 2 casos en sus casas. Incluso en la primera fase nuestro diagnóstico era exclusivamente clínico. No había acceso a las PCRs estaban muy limitadas exclusivamente para un número determinado de pacientes y muchas de ellas viajaban hasta el Carlos III porque no se hacían aquí. Es cierto que todo avanzó y que nosotros tuvimos suerte, pero yo represento a un sector más global de toda la comunidad, de todo el Estado, dentro de la atención primaria. Y nosotros siempre hemos sido, a ver, perdonad, no sé qué. Se vivían escenas dramáticas, como podíamos ver esto que todo el mundo conoce, de convertir el Palacio de Hielo en una morgue, de viajar los ataúdes, de viajar en camiones. Entonces esto creaba muchísimo temor. Creo que esto no funciona el PowerPoint porque es... Bueno, voy a seguir como pueda. Al conocer todo esto creaba una gran tensión. Y nosotros la verdad es que sí que estuvimos sin medios. Y aquí, incluso en Lugo, se vivió en una fase inicial lo que era estar con bolsas de basura y poder salir. No sé, atención primaria tuvo que reivindicar la posibilidad de tener EPIs, porque los pocos que había, y en un sentido posiblemente entendible en una primera fase, se dedicaban para los hospitales,
para las UCIs, para los servicios de urgencias. A nosotros llegaban contados, no había mascarillas tampoco, que no hubo en ningún sitio. Pero eso fue la causa de que el mayor número de muertos fuera el de médicos de atención primaria, porque se enfrentaron en soledad al principio de la pandemia a pacientes que no sabían lo que ocurría, pero muchos de ellos estaban ya contagiados, en un momento en que ni siquiera se utilizaban las mascarillas. Y eso ha dado lugar a la distorsión que tenemos todos y lo que hemos sufrido en relación con la enfermedad. A partir de un determinado momento se comienzan a hacer otras cosas, no solamente teníamos la atención. Y respecto a la atención, haría una distinción muy clara entre lo que es acceso y presencia. Es algo común y es algo que ha tenido una influencia mediática, el cierre de los centros de salud, la no presencialidad en los centros de salud. Los centros de salud, tanto la no presencialidad en un determinado momento como su acceso, fue regulado, en primer lugar, por motivos epidemiológicos y de contagio. Todos recordáis lo que es un centro de salud y una sala de espera masificada con cientos de personas. Aquello podría ser un foco de infección tremendo. Eso tenía un objetivo. Pero, si eso lo consideramos presencialidad, el acceso al centro de salud siempre existió. Tal como decía Arantxa, existió la atención domiciliaria desde el primer momento. Nunca se olvidó. Y aquel paciente que necesitaba acudir al centro de salud, acudía al centro de salud. Es cierto que en muchas de las ocasiones, cuando se les pedía que acudieran al centro de salud, eran ellos los que tenían miedo en acudir y preferían otro tipo de asistencia por el temor a contagiarse o por el hecho simplemente de estar con un médico o con un enfermero que pudiera estar en contacto con otros pacientes. Pero sí que quería dejar claro que la accesibilidad siempre existió. No tanto la presencialidad, que ha sido manejada desde el punto de vista, creo yo, político más que de verdaderamente epidemiológico, y en un determinado momento se abre de la noche a la mañana basándose en unos criterios que desconocemos cuáles han sido para que de la noche a la mañana se puedan abrir todos y 4 días antes no se pudiesen abrir. Y en esa fase inicial que nosotros trabajábamos, no solamente realizábamos esto, realizábamos también el seguimiento y hacíamos también el cribado de este tipo de pacientes, el despistaje de todas sus familias, el rastreo inicial cuando no existían rastreadores. Se trabajó todos los días de la semana. Todos los días de la semana es todos los días de la semana. Se trabajaba sábados y se trabajaba domingos. No conozco a ningún compañero sanitario que haya hecho una reivindicación económica por trabajar esos días. Todos sabíamos que había que hacer todo lo posible, que teníamos que poner toda nuestra carne en el asador para poder hacer lo que fuese posible para combatirlo. Y desde nuestro nivel asistencial tuvimos ese gran papel. A medida que fueron avanzando, participamos de otra forma más activa. Derivábamos, aquí tuvimos la suerte de los autocovid, que fue un gran avance para poder lograr realizar un gran número de pruebas. Empezamos después con los test de antígenos en los centros de salud, que se realizaron también. Hubo muchos centros en España donde las PCRs también se tomaban la muestra y se derivaban. O sea que se ha participado en todas las fases que podría tener la enfermedad dentro de lo que se puede considerar casos leves o moderados. Pero vuelvo a repetir lo que era el manejo de esa incertidumbre, el control diario de ese tipo de pacientes para poder encontrar signos de alarma que pudiéramos derivar al paciente al hospital en unas condiciones que se pudiera recuperar allí, cuando ya no teníamos posibilidades de un tratamiento ambulatorio. El motivo de los avances dio lugar a una mejor asistencia, a que todo el mundo viviéramos la enfermedad de otra manera diferente. Las diferentes oleadas hemos tenido la suerte de que han sido más leves en lo que podría ser la mortalidad, que era el gran terror que existía desde el primer momento. La mortalidad se reducía a medida que se producían las vacunas, donde también Atención Primaria ha participado de una forma muy intensa, vacunando en los centros de salud a determinados sectores de la población y, según parece ser, va a recuperar ese papel en el futuro, vacunando de otra manera, o si es esa posible tercera dosis que existe en este momento. Lo veo conveniente, lo veo necesario y es nuestro papel. Volvemos a recuperar la asistencia de presencia. Hubiera sido quizá mejor
una regulación de esta presencia para que pudiéramos adaptarnos y no pasar de un día para otro a pacientes que desconocemos absolutamente cuáles son sus síntomas, porque una cita a través de Internet no pide absolutamente nada de qué signos tiene ese paciente, qué síntomas tiene, si es un paciente respiratorio o si es un paciente que tiene un lunar que le ha cambiado de color. Entonces, llegan a la consulta y ese es el momento en que distinguimos que puede ser o no. Y hubiera sido necesario un paso intermedio que pudiera haber dado pie a adaptarnos un poquito mejor. Cuando hablamos de que esto ha sido un avance para la teleconsulta, tendríamos que decir que ha sido un mínimo avance. No podemos hablar de teleconsulta y aun siendo Galicia quizá una pionera por tener el programa Telea que permite un control y seguimiento de pacientes en su domicilio cuando el programa esté desarrollado. Actualmente hablamos de teleconsulta a una exclusiva consulta telefónica. Hemos buscado, bueno, con dudosa legalidad, todos los medios que podíamos tener a nuestro alcance para que nos mandaran fotos por correo electrónico, incluso por WhatsApp en algunos casos, para poder diagnosticar. Y a pesar de eso, se ha salido a flote. Pero, y ya como modo de resumen, ya que no ha funcionado tal como quería, sí quería hacer una reivindicación desde el punto de vista social exclusivamente. Atención primaria es un nivel asistencial con el mismo prestigio que puede tener el nivel hospitalario. Quizá con un sacrificio diferente porque las condiciones de trabajo también son diferentes. Pero un sistema sanitario público como el que tenemos, ese papel de contención que hizo la atención primaria en un estado de crisis sanitaria como era la COVID, es lo que tiene que hacernos pensar que solamente con una atención primaria fuerte, resolutiva, con capacidad de poder trabajar dignamente, con condiciones dignas, con un recambio generacional posible, que ahora mismo va a ser muy difícil hasta dentro de 15 años, eso permitirá mantener el sistema sanitario en las condiciones que tenemos actuales. Si no, de esta equidad que hablaba Arantxa en algunos aspectos que ha tenido la COVID por tener 17 sistemas sanitarios en cierta manera diferentes y por haberlo utilizado esta enfermedad políticamente también de forma a veces un poco injusta por muchos políticos, solo así se podrá recuperar el papel o ese papel predominante que tenía la sanidad española en el mundo. Y para eso necesitamos que se apoye y que se apoye todo, que se apoye el sistema sanitario en general, que se apoye un sistema sanitario público, pero que apoyemos también esa parte más débil que siempre ha sido y sigue siendo, que es la atención primaria. Vale, muchas gracias. Bueno, e termina esta ronda de intervencións José María de Matías Leralta, médico adxunto do Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición do ULA. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al doctor Martínez Calvo y, por supuesto, al Concello la invitación a esta reunión. Voy a tratar de forma sucinta y esquemática un poco los aspectos endocrinológicos y de forma muy escueta algún aspecto nutricional en cuanto a lo que corresponde a la infección, a la pandemia COVID-19. Como ya han dicho todos mis compañeros, esta pandemia nos sobrepasó a todos, fue de tal dimensión que bloqueó los sistemas sanitarios, fue una problemática económica y social tremenda, pero yo creo que la asistencia sanitaria respondió de forma muy adecuada y esta reunión para mí está siendo un poco de catarsis, porque creo que
Yo el COVID lo he vivido solo desde las guardias que hice, pero creo que el comportamiento del sistema sanitario y concretamente en nuestra área sanitaria ha sido muy bueno y tengo que felicitaros a todos los que habéis participado en él, en primera línea, en segunda, en tercera, al celador, a la enfermera y a todos. Con esta avalancha de pandemia se generaron una cantidad de conocimientos científicos sobre una enfermedad que no hemos tenido desde hacía tiempo. Cuando estudiábamos medicina nunca nos imaginábamos que nos íbamos a enfrentar a otra peste dentro de Europa. Esto es igual que una peste. Y hemos aprendido desde el error, porque hemos ido cambiando protocolos, hemos ido cambiando maneras de actuar ante las determinadas infecciones y complicaciones del COVID, que tenemos tantos datos que yo creo que ahora nuestro nivel de conocimiento es mucho mejor que en la primera ola, que en la segunda, que en la tercera. Yo me voy a dedicar, voy a hacer un esquema, realmente es un esquema, sin ninguna pretensión, sobre diabetes e infección COVID. Un poco voy a tratar la atención sanitaria de las personas con diabetes en el confinamiento y un poco en la pospandemia, que, ojo, ahora nos enfrentamos a la pospandemia. Estamos hablando solo de virus, la sanidad solo se ocupa del virus y tenemos la prevalencia de enfermedades crónicas que están un poco desatendidas. Y en la pospandemia vamos a tener que apechugar y tratar esas enfermedades, o si no la mortalidad de esas enfermedades se incrementarán. En cuanto a la prevalencia de las enfermedades, de la comorbilidad que actúa sobre la pandemia, sobre el virus COVID, sobre todo es la hipertensión, la comorbilidad que más prevalencia tiene en la infección COVID y la que más gravedad confiere. La segunda enfermedad, bueno, lo primero es la edad, como veis no me funciona esto. Lo primero es la edad, por supuesto, como ya han dicho todos los geriatras, es una progresión de complicaciones y de mortalidad directamente relacionada con la edad. Segundo, hipertensión. Y tercero es la diabetes en cuanto a prevalencia, pero no en cuanto a mortalidad, porque son los eventos cardiovasculares. Los pacientes que tienen problemática cardiovascular son los que van a morir, la causa segunda en mortalidad. Como decía, la diabetes es una de las comorbilidades más frecuentes y la prevalencia oscila entre las diferentes series, como veis, desde un 7 a un 30%. El 7% son de las primeras series chinas, en que los pacientes son más jóvenes, y el 30% son de la vieja Europa, Estados Unidos, donde, como sabéis, por encima de 70 años, por ejemplo aquí en Lugo, por encima de 70 años la prevalencia de diabetes es del 30%, así. Se relaciona directamente con la edad. El riesgo de infección en los pacientes diabéticos, el riesgo de infección COVID en los diabéticos no está incrementado, así como la gente piensa que al ser diabético tiene más riesgo de infección COVID, no se ha demostrado que esté incrementado, al igual que otras infecciones. Es un concepto clásico que el paciente diabético tiene más infecciones que otros pacientes y no es un concepto que esté demostrado, es un concepto que sucede cuando la diabetes no está bien controlada, fundamentalmente, porque interfiere sobre o activa una serie de mecanismos inmunológicos. Los pacientes COVID-19, la tasa más alta de ingresos hospitalarios son aquellos pacientes, es decir, no tienen más infecciones, pero que cuando se infectan los pacientes diabéticos tienen una infección más grave y tienen más mortalidad que aquellos que no son diabéticos. Aquellos diabéticos con COVID es la tasa más alta de ingresos hospitalarios, es la tasa más alta en pacientes diabéticos de neumonías severas, tiene como 2,5, el doble de mortalidad en pacientes diabéticos que no diabéticos y se incrementa entre 2 y 3 veces tanto la gravedad, los ingresos en UCI, como la mortalidad. En cuanto a la mortalidad, fijaros un dato
del registro inglés, del registro británico, de muchísimos pacientes recopilados, en que el 30% de las muertes por COVID ocurrió en personas con diabetes. Es decir, el riesgo de mortalidad se incrementa de forma muy importante en los pacientes COVID con diabetes. Los americanos, que siempre estudian el coste económico, consideran que se duplica cuando el paciente tiene infección COVID, es diabético, el coste económico se duplica. En cuanto a la infección en el paciente diabético, como decía antes, o como comentaba, no está demostrado al 100% que el paciente diabético tenga más propensión a tener infecciones. Tiene más propensión a tener infecciones cuando la diabetes está descompensada. El paciente se han argumentado muchos factores como que la diabetes es una infección crónica que condiciona una alteración del sistema inmune, que la diabetes altera tanto funciones de linfocitos T como de linfocitos B, pero a ciencia cierta no existe una demostración clara. Es muy interesante la fisiopatología de la infección en el COVID. Como saben, en el COVID hay una enzima que es el ECA, que el virus se ancla en esa enzima y infecta las células. Los pacientes diabéticos tendrían sobreexpresión de estos ECAs y por eso se argumenta que podrían tener tienen más factor de riesgo de complicaciones y de mortalidad. Otro aspecto es que el paciente con COVID crea una insulinresistencia muy importante y casi todos los pacientes que están con hipoglucemia antesorales van a necesitar insulina. Aquellos que están con insulina a veces han necesitado dosis muy elevadas de insulina y uno de los factores que parece que puede influir es que el virus infecta las células beta pancreáticas anclando sobre la enzima convertor de la angiotensina y destruiría esas células beta pancreáticas, generando así una necesidades de insulina muy elevadas. ¿Cómo actuamos con los pacientes diabéticos COVID-19 que están infectados? Pues exactamente igual que con los no diabéticos. Asintomáticos, manejo domiciliario, generalmente no requieren ajuste de tratamiento terapéutico y no suele haber descompensación glucémica. Infección leve moderada, también manejo domiciliario, pero estos siempre requieren un ajuste de terapéutico, bien de hipoglucemiantes orales o muchas veces necesitan insulina, y en aquellos con infección severa, aquellos pacientes con diabetes, siempre ponemos insulina y muchos de ellos necesitan soporte nutricional. En las recomendaciones de todas las guías que pongo ahí abajo, de la ADA, de la europea, en cuanto a los pacientes diabéticos y COVID-19, inciden sobre, primero, la prevención. Es decir, el paciente diabético debe extremar las precauciones para no infectarse, porque si se infecta, el riesgo de complicaciones y de mortalidad es mucho mayor. La alimentación, aún en el confinamiento o fuera del confinamiento, es fundamental para mantener un estado nutricional adecuado y prevenir o sirve como prevención de infecciones y complicaciones posteriores. El control del peso, el control de la glucemia en cuanto a si está infectado ya, pues a veces hay que hacer ajustes terapéuticos y otros no. Y sobre todo mantener actividad y dieta adecuada aún en el confinamiento. Aquellos pacientes que han hecho esto han salido del confinamiento reforzados, es decir, han afrontado el confinamiento con una actitud buenísima y no ha repercutido sobre ellos en cuanto a su diabetes. Consideraciones especiales de los fármacos, pues estaríamos aquí bastante tiempo discutiendo si hay alguna evidencia, porque los fármacos de la diabetes, algunos de ellos actúan sobre el sistema inmunológico, como los inhibidores de la dipeptilpeptidasa. Esos podrían influir en la inmunomodulación y hay algún trabajo que indican que podrían ser útiles. No está demostrado ni eso. Sí que hay algunos fármacos que en los pacientes que tienen COVID, que cogen la infección del virus, no nos son muy favorables porque pueden aumentar las náuseas y los vómitos, la anorexia que produce la infección,
como puede ser la metformina o los GLP-1, o pueden contribuir a la deshidratación, como es los ISLGT2. A los pacientes, cuando nos preguntan, yo siempre le digo, siga usted tomando lo mismo, no cambie nada, y si se altera, hable con su médico de cabecera o llámenos, porque habrá que cambiar alguno de los fármacos. Generalmente, los ISLGT2 también se han asociado a cetoacidosis en este tipo de infecciones COVID, ya anteriormente se asociaban, y habrá que tener especial precaución con esos fármacos. Las infecciones graves todas necesitan insulina. ¿Qué pasa con la diabetes y el confinamiento? Pues que el propio confinamiento, aun sin infección COVID, conlleva que en más del 25% de los pacientes tienen un empeoramiento del control metabólico, un empeoramiento del peso, un empeoramiento de las comorbilidades. ¿A qué se debe esto? Pues a todos los factores que ya se han comentado aquí. Primero, dificultad o retraso para acceder a la atención médica, tanto especializada como de atención primaria. El paciente o la persona que padece diabetes tiene alteración en las rutinas normales por el confinamiento, por el distanciamiento social. Retraso en el diagnóstico y monitorización de la diabetes. En el registro del Reino Unido había hasta un 70% de reducción, es decir, de no nuevos diagnósticos de diabetes, es decir, hay una reducción del diagnóstico. Se diagnostican, durante estos 2 años de pandemia, se han diagnosticado muchos menos casos de diabetes. Existe un impacto mayor, como ya se ha comentado, en personas mayores y áreas aisladas, y sería necesario garantizar una atención clínica eficiente. Eso es imposible. Es muy bueno el concepto teórico, pero ya hemos visto que llevarlo a la práctica es tremendamente difícil. Los factores que ya han comentado tanto la doctora de psiquiatría como el estrés, la ansiedad, la depresión contribuyen a empeorar metabólicamente, la falta de apoyo familiar y psicoemocional, la alimentación, la falta de actividad física, etc. ¿Cómo podemos mejorar este tema? Pues nosotros desde el verano de 2020, cuando la gerencia nos dejó hacer consultas presenciales, ya hicimos consultas presenciales, porque en la asistencia telemática yo por lo menos no creo mucho, pero está aquí y se ha quedado. Yo creo que es el presente la asistencia telemática, y tenemos que adaptarnos a ella, haciéndola correctamente, no solo haciéndola telefónicamente. Nosotros tenemos bastante experiencia en consulta telemática en los pacientes jóvenes diabéticos tipo 1 que utilizan medidores de glucosa que nos envían los registros, o microinfusoras de insulina que nos envían los registros a través de la web, y interactuamos con ellos, vemos sus controles. Son personas jóvenes. Concretamente, monitorización continua, también tengo 2 o 3 personas, una de 80 años, una mujer de 80 años, y la semana pasada se lo propuse a la familia de un señor de 90 años, que es una tipo 2, pero que tenía hipoglucemias. No se lo cubre, no se lo financia el Sergas, pero probablemente la familia se lo compre, porque para el anciano de 90 años el tiempo que viva le va a ser muy útil para detectar hipoglucemias y resolverlas. Quiero decir, no solo es de pacientes jóvenes. 2 aspectos nutricionales solo. La obesidad es un factor pronóstico independiente de gravedad en infección COVID. Lo ve la doctora Ortiz en las UCI, los pacientes más obesos, mucho más problemática de ventilación, y se mueren. Se mueren hasta 3 veces más que los pacientes no obesos. Y, por otra parte, mantener un estado nutricional adecuado es fundamental, porque son infecciones muy catabólicas que producen una desnutrición, a veces severa, y el aporte nutricional es bueno para mejorar la recuperación y evitar las complicaciones de estos pacientes. Este es el estudio más amplio, de unos 3 millones, es un registro americano de unos 3 millones de pacientes que relacionan el peso, bueno, no se ve muy bien, no sé si lo veis ahí, se relaciona el peso con, por un lado, hospitalizaciones, por otro lado, el ingreso en UCI,
Por otro lado, la necesidad de ventilación y, por otro lado, las muertes. Y el índice de masa corporal está abajo y las conclusiones, es un poco gráfico para que lo vierais, es que aquellos pacientes ya con un cierto sobrepeso, por encima, con un índice de masa corporal de 28 más, empiezan a incrementar ingresos en UCI, ventilación y mortalidad. Y a la vez, aquellos pacientes por debajo de un índice de masa corporal de 18 también, como veis, la curva, tanto hacia bajo peso como hacia sobrepeso, aumenta exponencialmente. El último aspecto es simplemente porque, pensaba que habría pacientes y sobre la vitamina D, porque salió en la prensa, salió en el telediario. ¿Qué pasa con la vitamina D e infección por el COVID? Pues hay un estudio español que es del doctor Quesada, que es un endocrinólogo de Córdoba que se ocupa mucho del metabolismo fosforo-calcio, y fue el trabajo que salió en los telediarios. Hizo 2 grupos de pacientes, pocos, de 76 pacientes, a los que ingresaban por una infección grave COVID, les daba suplementos de vitamina D a dosis muy elevadas, y el otro grupo de pacientes no les daba vitamina D. Y el grupo de pacientes que les daba la vitamina D ingresaban menos en UCI, tenían menos complicaciones y tenían menos mortalidad. Pero luego vinieron el estudio británico y el brasileño con muchísimos más pacientes, con 3 millones de pacientes el registro británico y con no tantos el brasileño, que no consiguieron demostrar ese beneficio de la vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja ahora? Corregir la vitamina D o dar dosis adecuada, pero no suprafisiológica, si existe déficit. Y bueno, estos eran un poco los aspectos endocrinológicos que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pois despois de escoitar a estes 7 especialistas, cada un explicou o traballo que fixeron durante todo este tempo, como afectou a COVID o seu traballo, as súas especialidades, como cambiou todo neste último ano e medio. Podemos abrir un turno de intervencións para que os que están aquí pois podan preguntar, que consulten, dúbidas, porque además especialidades moi variadas, moi distintas do que viviron e do que fan e do que siguen traballando nesta pospandemia. Está todo explicado, nadie... todo aclarado, nadie quere preguntar nada. Olga. Vale. Eu creo que se me escoita desde aquí, non? Bueno, eu quería un pouco Arantxa, pero a mesa en xeral, non? Os principios da bioética, o COVID, pero outras moitas enfermedades, non? O debate de, ante recursos limitados, os criterios bioéticos, non? Os comités de bioética que tienen tanto que decir e que cada día se reforzan máis, e si cabe na COVID tiveron unha maior trascendencia, a lo menos hasta onde eu sei. Eu creo que nese punto, en ancianidade, aí tuvo unha repercusión, creo que determinante, e lo mellor poderíamos puntualizar un pouco nelo, non? Vamos a ver. Efectivamente, el tener que tomar decisiones urgentes ante una situación catastrófica como era esta y además urgentes y mantenidas en el tiempo, porque no fue un pico y después ya se acabó y entonces ya terminamos. No, no. Aún hoy, y de hecho, bueno, la cosa cambió cuando empezaron a salir las vacunas, ¿no? Pero esa situación de excepcionalidad hace que muchas veces se tomen decisiones y se tengan que tomar decisiones excepcionales. Excepcional fue pues, el confinamiento, la limitación, ¿qué más excepcional, ¿no? Que la limitación de la movilidad, el impedirnos salir de nuestras casas, que eso pues no lo recordarán a lo mejor los mayores en situación de guerra, cuando había el toque de queda. Claro, la mayoría de nosotros pues no lo habíamos vivido, ¿no? Eso fue una cosa excepcional.
Se limitaron libertades por una situación excepcional, por riesgo para la salud pública. Claro, la bioética va de cómo tomar... La bioética no da soluciones mágicas, ¿no? Va de cuando hay valores en conflicto y entendemos que todo es valor, es decir, el tener que velar por la salud pública fue un valor que había que proteger, ¿no? Claro, hubo que protegerlo a costa de limitar libertades. En el ámbito sanitario, pues pasó lo mismo, ¿no? Con respecto a lo que comentaba, que yo creo que lo hemos comentado todos, ¿no? Uno de los valores que se vio lesionado fue la soledad, o mejor dicho, el derecho a estar acompañado, ¿no? El derecho a estar acompañado cuando uno va a un hospital, que no es su medio. Esto es un derecho habitual. Aquí hubo que limitar ese derecho. Después, el tema del triaje es un tema muy duro, que los compañeros que tuvieron que decidir a quién le ponían un respirador, supongo que tomar decisiones en esa situación debe ser terrible. Nosotros aquí no lo vivimos, pero debió ser tremendo, ¿no? No sé, quiero decir que la bioética es algo que está presente en todo lo que hacemos. Eso es lo que más que nada quería decir, ¿no? Que deberíamos tenerlo presente siempre, porque las decisiones no son solo técnicas o políticas o científicas. Las decisiones deberían ser también decisiones de valor. Luego, claro, los ancianos, como población vulnerable, pues también debemos tener presente que a lo mejor lo que necesitas es una especial protección. A veces hay que hacer una discriminación positiva, ¿no? Precisamente con la población que es más vulnerable. Algo máis? Alguén quere preguntar algo máis ou non? Bueno, yo creo que en toda la tarde de hoy hemos visto que se ha trabajado mucho en el ámbito sanitario, pero creo que todos coincidimos en que hay que hacer una inversión importante, tanto en atención primaria, como decía el doctor Armenteros, como en muchas de las especialidades que hay, porque nos vemos con muy pocos profesionales. Ese relevo generacional, yo creo que en unos años en muchas especialidades va a estar también, va a ser necesario. Creo que lo que pasa es que no está en nuestras manos, pero yo creo que es importante que los que mandan hagan una aportación y que se invierta tanto en sanidad como en los recursos sociales. Porque nosotras como trabajadoras sociales también nos hemos visto muy limitadas en esta época de pandemia. No hemos encontrado recursos, no encontramos recursos. Y si queremos atender a nuestra población tenemos que tener recursos y sí, la gana de que todos trabajemos conjuntamente, ¿no? Pero es importante que se haga una aportación en todos los niveles, tanto en lo social como en lo sanitario, porque caminamos juntos. Una problemática de salud va a afectar a todas las personas, va a afectar al ambiente y no se puede decir esto es una problemática social. Salud y social va junto y no podemos olvidarlo. Y yo creo que solo eso, que es un poco... Lo que pasa es que no está en nuestras manos aquí, pero sí que si alguien estuviera un poco ahí, que se diera cuenta de que tiene que hacer una inversión importante para que esta sociedad vaya adelante. Eso es. Casi unha afirmación, unha proposta, non? Más que unha pregunta, algún de vos quere... Sí que está en nuestras manos. Yo creo que cada 4 años tenemos la oportunidad de que las cosas cambien. Entonces, habrá que valorar diferentes factores de los que forma parte de nuestra vida. Nosotros en nuestra vida tenemos 3 pilares fundamentales, que sería el afecto que nos da nuestro entorno, nuestra familia, todas las personas que están a nuestro alrededor, está nuestra salud y la educación nuestra y de nuestros hijos. Son los 3 pilares fundamentales, pero cuando vemos la inversión que se realiza en cualquiera de ellos,
Y en esto, cuando hablo de la familia, hablo de aspectos, pues lo que puede ser nuestros mayores, el cuidado, pues a lo mejor no está la inversión en estos 3 pilares. Nosotros estamos por debajo de lo que recomienda incluso la OMS de dedicación de nuestro Producto Interior Bruto para la sanidad. Entonces, hemos mantenido, y hablo de la sanidad, una sanidad sacrificada, que se ha hecho a base de vocaciones y de esfuerzo personales. Se trabajan más horas, se trabaja mucho tiempo, se puede dedicar a alguien a la investigación en su tiempo libre o a la formación o a la formación de nuevos profesionales, sacándolo de tu trabajo o incrementando tu trabajo. Yo creo que en un determinado momento quizá las generaciones futuras no sean así, sean más pragmáticas. Y siendo más pragmáticas se dedicarán a cumplir a rajatabla aquello que esté conforme a lo que le paguen o lo que quiera trabajar. Entonces perderemos una gran parte de lo que nuestra sanidad, nuestros servicios sociales o nuestro trabajo que se trabaja con los demás se pierda. Pero vayamos por otro camino y exijamos que las cosas se cumplan, exijamos otro criterio que marque nuestra vida. A lo mejor podemos vivir con menos autopistas, pero lo que no podemos vivir es sin salud. Y entonces vayamos en ese camino. Yo creo que tenemos que exigir y no debemos parar de exigir, seamos mayores, seamos pequeños, tenemos que buscar el cambio desde nuestra parcela. La administración es un elefante gigante y quizá solo nuestra labor en la vida sea moverle un poquito el culo para que cambie, pero sigamos haciéndolo. Y yo creo que sí, que se puede conseguir, vamos. Esa es mi esperanza, si no, no seguiría protestando. Algunha pregunta máis? Ahora non, ahora sí que xa non, non? Non sei se algún dos participantes pues, quere decir algo ahora ao final ou apostillar algo de todo o que se explicou aquí. Damos por rematado e damos por explicado. Bueno, nada, moitas gracias por asistir a esta mesa e a estas ponencias. Falta que se conecte. Madre mía. Vou enchufar eso aí. Vale, pois retransmirá pa ti, pa min e pois de a tic. Bueno, que non vexa moito que hai, non? Isto quedou como cu aquí. A conferencia, bueno. Nada, vai ser pa min.
a súa. Vale. Bueno, para finalizar, Maider Azurmendi, diplomada en Traballo Social, vainos a falar da experiencia xerontolóxica e xeriátrica na Comunidade Autónoma Vasca. É un proxecto piloto que estamos encantados de poder compartir. Cuando quieras, Maider. Bueno, buenas tardes, noches casi ya. Creo que entro en tiempo de descuento, pero bueno, si no estáis muy cansados y muy cansadas, intentaré ser lo más breve posible y compartir la experiencia desde la síntesis, ¿de acuerdo? He escuchado, he seguido la última mesa y he visto pues todas las experiencias, ¿no? Las dificultades y buenas prácticas que se han compartido, que resueno con muchas de ellas, pero sí es verdad que bueno, yo vengo en representación, inicialmente la persona invitada fue Maite Sancho, que es la promotora, la directora de estos proyectos, de estas experiencias que os voy a compartir, y relaciono un poco estas experiencias con la última intervención de una compañera, de una trabajadora social que he escuchado, ¿no? Que abogaba por el trabajo en red, por la colaboración sociosanitaria, por, ¿no? incrementar recursos, y que a su vez pues, era corroborada la idea por el compañero de mesa, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad es que veo la cara amiga de Olga. Me saco un poquito, está lejos. Al CONCER y a la organización el poder estar aquí con todos vosotros, todas vosotras. Y nada, aunque no veo la cara de las personas que me están escuchando, nada, cualquier cosa luego me transmite Olga, ¿vale? Vale. Empezamos. Bueno, Etxean Bizi, que significa vivir en casa, es una iniciativa, un proyecto que surge hacia un nuevo modelo de atención en el domicilio a personas mayores en el territorio de Guipúzcoa, ¿sí? Dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. Es verdad que este proyecto tiene un proyecto previo que se llevó a cabo en los años 2014-2016, que financió el Gobierno vasco, que se llevó a cabo en toda la Comunidad Autónoma Vasca, que pretendía impulsar el modelo de atención centrado en la persona y realizar la transformación tanto en centros residenciales como en el ámbito comunitario, en lo que es la atención domiciliaria, ¿vale? De este previo, Diputación Foral de Guipúzcoa, bueno, pues coge el guante y en el año 2018 pues se plantea el que, bueno, pues que tenemos una realidad, ¿no? Todos los estudios de condiciones de vida abogan y las personas solicitan, piden que aún necesitando apoyos, cuidados, la voluntad, el deseo es de continuar viviendo en su propio entorno, en su propio domicilio. Y esto entra en contradicción, por lo menos en nuestro territorio, con las listas de espera a los centros residenciales a los que inicialmente pocas personas quieren ir a vivir, ¿vale? Entonces surge de esta situación y para una propuesta de reformulación del modelo de atención en el domicilio en Guipúzcoa, para que personas que precisan de apoyos y cuidados y desean seguir viviendo en casa lo puedan hacer manteniendo una vida plena. A esto es a lo que le damos importancia, ¿sí? Más allá de las necesidades de apoyo funcionales en situación de dependencia, que sea una vida significativa el que las personas puedan vivir. Este proyecto se planteó en un inicio como un proyecto de investigación y acción participativa en construcción continua, implicando a diferentes actores, ¿vale? Y el papel de empatía ha sido en todo momento de acompañamiento, tanto en el ámbito investigador y acompañamiento también en lo que es la implementación desde las metodologías participativas y en relación con las trabajadoras sociales de los ayuntamientos, ¿vale? Entonces, desde la investigación a la implementación. Tiene dos fases, una fase experimental que ya se desarrolló entre los años 2018 y 2020,
con implicación de Diputación Foral, de 3 ayuntamientos de Guipúzcoa, Pasaia, Rentería y Elgoibar, del Departamento de Salud. Aquí hubo una implicación por parte de Salud y también de Servicios Sociales, y a nivel de investigación y de hacer el estudio de puesta de efectividad participó Deusto, la Universidad de Deusto, y Matías hizo todo lo que es la asesoría y el acompañamiento técnico. De esta primera experiencia experimental, entre los 2020 y 2022, que aquí nos empezamos pre-pandemia y continuamos en pandemia y en post-pandemia, se pasa a la implementación y a ya establecer el proyecto en lo que es la estructura de funcionamiento de los servicios sociales de base del ayuntamiento, también de secundaria, de lo que es la atención especializada de servicios sociales y atención primaria de salud, compaginando con otros proyectos que vienen del ámbito de salud, del ámbito comunitario, que apoyan situaciones de soledad no deseada y que remata, diríamos, con todo el tema de sensibilización, participación ciudadana en lo que es este cambio cultural en la atención domiciliaria. Aquí están un poco las claves que hemos identificado. Y yo creo que diciendo esto, luego hablaremos un poco más, pero que ya me quedaría satisfecha, ¿sí? Trasladándoos lo que son las claves. Es verdad que el impulso, o sea, es el Departamento de Servicios Sociales, de Políticas Sociales de Diputación, quien impulsa el proyecto, y las claves, o en la hipótesis inicial de cambio, son que es el modelo de atención centrada a la persona y la integralidad de la atención lo que va a traccionar todo este cambio. Utilizamos la metodología de intervención de la gestión del caso. Antes una compañera de mesa ha mencionado a las enfermeras gestoras. Pues en este proyecto son las trabajadoras sociales de los ayuntamientos quienes encarnan lo que es la metodología de la gestión del caso. Entendemos que estas trabajadoras sociales coordinan no solamente los servicios que por derecho les corresponden a las personas y que vienen del ámbito público, sino que también tienen en cuenta lo que la comunidad también ofrece, como la oferta privada también puede ofrecer cara al bienestar de las personas que están en los domicilios. Y otra clave es el hecho de la coordinación sociosanitaria principal en lo que es entre servicios sociales de base y atención primaria, médicos, enfermeras, y la flexibilización y adaptación de lo que es todo lo procedimentado que está en lo que es la gestión de los servicios, tanto que son competencia del ayuntamiento como son competencia de Diputación Foral de Guipúzcoa en este caso, ¿sí? Para todo esto es principal el cambio de mirada, o sea, lo que es el acompañamiento, la capacitación en lo que supone la atención centrada en la persona, como en la personalización, en cómo, ¿no? En qué nos fijamos cuando conocemos a la persona, si vemos solamente diagnósticos, vemos dependencia, vemos necesidad o también vemos deseos, hábitos, valores, historia de vida, ¿sí? Y de ahí es como el punto de partida. Todo este cambio nos va a llevar a todo lo demás. En esta gráfica, que no sé si veis mi cursor y veis el cuadro, ¿sí? Sí, le vemos. Vale. Bueno, pues están como, es el resumen de todas las claves que entran en juego, ¿no? en esta clave, en lo que es la gestora de caso del ayuntamiento, en este caso está en coordinación total con lo que son los servicios de salud. Se fijan en lo que es la persona que necesita de apoyos o de cuidados, no solamente lo físico, también en lo afectivo, en lo psicológico, en si hay una situación de soledad no deseada, en su currículum vitae, ¿no? En su historia de vida, en los hábitos, en lo que da significado, sentido a su vida, ¿no? Que muchas veces puede ser únicamente el tomar o el mantener o el retomar el café de media tarde, ¿no? Que por motivos de, por ejemplo,
dificultades en el entorno de accesibilidad, pues se había cancelado pues, hacía tiempo, ¿sí? Las necesidades de las personas que ofrecen los cuidados, sean familiares o de la red natural o sean profesionales, que en este momento, por lo menos en nuestro territorio, yo creo que lo podemos extrapolar, pues en muchos casos se soportan por profesionales del cuidado como son internas, asistentes personales, el propio servicio de domicilio, etcétera. Está el tema de los servicios, que aquí optamos por la flexibilización, por la creatividad, por innovar más allá de la cartera de servicios ya establecida y que, ¿no?, las trabajadoras sociales se pongan en ese rol de conocer la respuesta personalizada que da sentido a la vida de esa persona. Y completamos el entorno, ¿no?, entendido como vivienda accesible, acogedora, significativa para la persona, sin barreras, con todo lo que es el tema de teleasistencia y también productos de apoyo o ayudas técnicas, también a cómo permite la relación con el entorno, ¿no? Todo lo que son las relaciones vecinales, de barrio, de pueblo, según dónde vive la persona. Entonces, aquí estaría como diríamos, la esencia de todo el proyecto, ¿sí? Bueno, se han hecho muchísimas intervenciones en cuanto a apoyo técnico a las gestoras, en formación, capacitación, habilidades de comunicación y escucha, bueno, formación en aspectos legales. El cambio, sobre todo, ha sido en que las trabajadoras sociales salen de su zona, ¿no?, de las oficinas y más allá de las citas se intensifican las visitas en el domicilio y hay una mayor cercanía, ¿sí? Lo que decíamos en cuanto a los servicios, pues ha habido, además desde este conocimiento más cercano, llega la información mucho más fácil y de una manera mucho más personalizada, más allá de la, ¿no?, dispensación de servicios que pueda haber por, ¿no?, valoración de dependencia, por derecho te corresponde un servicio de ayuda a domicilio, un centro de día, una prestación económica o una residencia, ¿no?, eliges y hacemos la gestión, pues va mucho más allá y la respuesta es mucho más personalizada e integral. Y luego pues por ejemplo, aquí en Guipúzcoa pues, hay un programa de respiro, ¿no?, para familiares, que pueda haber una estancia temporal en un centro residencial. Pues se han hecho respiros, programas en el propio domicilio, en situaciones de demencias, por ejemplo, con asistentes personales. Bueno, se ha flexibilizado más allá de la cartera establecida, ¿vale? ¿Qué más? Lo mismo, apoyo a la persona cuidadora, apoyo psicológico individualizado en el propio domicilio, sesiones de encuentro para trabajar cómo hacer la estimulación a través de actividades significativas para la persona una vez que conocemos, ¿no?, a la persona con su día a día, con sus hábitos, con aquello que hacía, igual ha perdido, ¿no?, el hábito de realizar, bueno, asesoramientos de todo tipo. Bueno, también talleres según las necesidades de profesionales del cuidado en el domicilio. En lo que es la coordinación sociosanitaria, pues se han hecho visitas conjuntas al domicilio, se ha puesto en marcha el blister farmacéutico, ha habido consultas de geriatra a domicilio, bueno, también sesiones sobre todo lo que son servicios sociales hacia los médicos y viceversa, programas de orientación por parte del Servicio de Salud a realizar ejercicio físico en el propio domicilio, también a entrenar a familiares cuidadores en cómo realizar este tipo de rehabilitación en el propio domicilio. Bueno, voy a pasar... Uy, ¿qué he hecho? Ahora. En el entorno, lo mismo, ¿no?, en lo que decíamos, tanto en la vivienda como en relación a la comunidad. Pues ha habido orientación, apoyo para cambio de domicilio, se ha hecho una guía específica,
bueno, crear materiales didácticos. Voy un poco rápido, pero es por agilizar, ¿vale? Que luego cualquier detalle profundizamos. Para que una vivienda sea amigable, ¿sí? También en concreto para las personas con alguna demencia. Y bueno, todo lo que es la relación con la comunidad. Un aspecto que ha sido muy importante y que ha supuesto un cambio bastante radical es que, por lo menos en los ayuntamientos que nosotros conocemos, lo que es la relación con el voluntariado y con la intervención comunitaria, con las asociaciones, no tenía cabida, ¿no? Y aquí lo que se ha hecho es como abrir completamente. Entonces, se ha puesto en marcha pues, movimientos de amigabilidad, relación con la Cruz Roja para volver, ¿no? Personas que igual tenían el hábito de ir a la playa y hacía años que no tenían esa oportunidad, pues el hecho de retomar. Hay una asociación de bicis sin edad, que son triciclos adaptados, que lo que hacen es salidas, ¿no? por el pueblo, por el barrio. Bueno, pues retomar y vincular, ¿no? La coordinación de este tipo de acciones que ofrecen asociaciones y movimiento voluntario con los planes de atención y vida de las personas, ¿vale? Pues aquí, nada, pues tenemos fotos. Pues esta persona, su interés era, llevaba 3 años sin salir de casa y su motivación era iniciarse en Internet. Y bueno, pues a través del voluntariado y de tener una gestora de caso, pues recuperó la ilusión de su vida, ¿no? Y consiguió, y ahora mismo pues tiene una vida pues mucho más activa, más allá de la dependencia y de la situación difícil que pueda tener a nivel funcional. Bueno, pues aquí ves fotos de salidas, a pasear, a tomar algo. Por ejemplo, esta es una exposición de un familiar cuidador, ¿sí? Que pues sí, pinta mucho y pues a través del programa pues hizo una exposición en la biblioteca municipal de pasajes. Bueno, cineforum, bueno, a nivel de sensibilización, actividad intergeneracional, la salida a la playa, bueno. Entonces, en lo que es la fase de investigación, aquí sí se hizo, no voy a entrar en detalle, pero se hizo la fase experimental, se trabajó con un grupo experimental y un grupo control. El grupo control siguió con la atención habitual, tradicional, y el grupo experimental tuvo este tipo de atención un poco más especial, ¿sí? Y pues una de las hipótesis más importantes era si esto iba a tener incidencia en el número de ingresos en residencia. Y realmente, pues sí hubo, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, se midieron muchísimos más factores, pero en esta medición, en el grupo control y en el periodo de intervención de un año, en el grupo control hubo más del doble de ingresos en residencia, ¿vale? El número de fallecidos fue igual, y lo que más podemos resaltar es, diríamos, los resultados cualitativos, ¿no? A nivel de satisfacción tanto de las familias, ¿no? que plantean como que es un cambio muy significativo, ¿no? En la relación que mantenían con los servicios sociales, ¿no? Antes veía una institución, pues ahora veo a la persona, ¿no? Veo que alguien referente pues viene, se preocupa, pues no, aquí pues tenemos una frase literal, ¿no? De alguien: bienestar social no sé si existe Maitane, ¿no? Es mi referente, es mi contacto y es mi interlocutor. Bueno, pues tenemos así pues muchísimas... La valoración de la visita a casa, ¿no? El hecho de que vengan y reconozcan, y la propia trabajadora social, ¿no? Dice, es que vuelvo a retomar, ¿no? La esencia de lo que yo estudié, y veo a la persona con todo, ¿no? Con todo su entorno. Bueno, pues es otro elemento diferenciador que se valora positivamente, ¿sí?
Entonces, un poco las conclusiones, ¿no? Que el perfil de la gestora de casos, sobre todo en los casos donde hay complejidad, hay personas que tienen sus propios recursos, porque los mantienen personalmente, porque tienen una red de apoyo que garantizan, ¿no?, el hecho de poder coordinar los apoyos necesarios, pero se dan unos factores pues, de soledad, de fragilidad, de percepción de salud, de percepción mala de salud, de entorno en el domicilio un poquito, diríamos, deficiente, donde la figura de la gestora de caso pues, cumple un papel muy, muy importante, ¿sí? Como decía la compañera, la coordinación sociosanitaria es muy importante. Aquí diríamos que tuvimos y hemos tenido nuestras dificultades y estamos avanzando para ir mejorando, ¿no?, este aspecto, pero consideramos que es troncal para que esto funcione. Y luego la importancia, ¿no?, en la capacitación y en este cambio de mirada hacia la persona, sobre todo en los técnicos que trabajamos en este ámbito, ¿vale? De esta primera fase experimental, como los resultados fueron positivos, estamos ahora en esta fase de ver cómo sistematizamos y cómo implementamos esto ya en un municipio, ¿no?, en un ayuntamiento, en lo que es el sistema de servicios sociales de base, porque hay que cambiar muchas cosas, tanto a nivel de herramientas de valoración, de cómo conocemos a la persona, de cómo hacemos el plan de atención y vida, de cómo nos coordinamos entre los diferentes servicios, de cómo prestamos también cómo es la prestación de servicios, la provisión de servicios desde el servicio de ayuda a domicilio, la propia asistencia personal, el centro de día, cómo logramos una coherencia y el que haya diferentes eslabones que configuran una única cadena, ¿no?, en esta continuidad de cuidados de larga duración. Y a su vez, ¿no?, estamos haciendo este trabajo de cómo flexibilizamos, cómo damos que el diagnóstico que se haga desde base, desde los servicios sociales de base, ya tenga validez en secundaria, ¿no?, donde se gestionan todo lo que son los servicios especializados, sin tener que entrar en la burocracia y tener que pasar por 1000 filtros para gestionar una butaca elevadora o una ayuda técnica, ¿no? Pues estamos trabajando conjuntamente entre los diferentes niveles de administración para que esta fluidez sea posible y para que esta coordinación entre distintos sistemas llegue también a funcionar, ¿vale? Y luego ya está el hecho de replicar todo esto de estos 3 municipios que participaron en la primera fase, Rentería, Elgoibar y Pasaia. Ya la implementación en la sistematización se ha realizado en Pasaia y ahora ya entre el 21 y el 22 estamos ya con experiencias incipientes en la creación de ecosistemas locales de cuidados en otros municipios de Guipúzcoa. Ya hemos empezado en Usurbil, en Urretxu, con esta metodología, con los mismos principios, ya identificando los elementos claves para esta construcción de ecosistemas y con la voluntad y compromiso de quienes representan los diferentes niveles de administración. Y sé que he ido muy rápido, pero tampoco me quería extender. Gracias. Y un poco termino aquí. No sé si se ha entendido o he sido demasiado veloz. Nada, muchas gracias. Es cierto que íbamos un poquito tarde. Gracias, Maider, por tu exposición. En la sala hay varias trabajadoras, trabajadores sociales y otros profesionales de los servicios sociales que no sé si quieren preguntar. Pili, dime. Yo quería preguntar de estos proyectos piloto en los ayuntamientos, ¿de qué población estamos hablando? ¿Cuánta población de los ayuntamientos? Me pregunta Pilar Rodríguez, que es la jefa de servicios sociales del Concello de Lugo, en los proyectos piloto que ponéis en marcha, ¿de cuánta población estamos hablando? Vale.
En los 3 primeros municipios que hicimos la experiencia piloto, las dimensiones de los municipios variaban. Rentería se acerca casi a los 40.000 habitantes, Pasaia ronda los 15.000 y el Elgoibar rondaba los 8.000. ¿Vale? En la experiencia de Etxeanondo, en la anterior, que participaron las 3 provincias, en Álava se hizo en territorio rural, en municipios pequeños, en una mancomunidad de municipios rurales con poquitos habitantes. Es verdad que la experiencia, en función a la dimensión del municipio y también a cómo están organizados los servicios sociales, varía. ¿Vale? Por ejemplo, Pasaia es un municipio de 15.000, pero que a su vez está dividido en 4 distritos que tienen que son muy diferentes entre ellos. Un distrito es como muy es un distrito pescador, con todos son personas que son locales, y al lado hay otro distrito que hay mucha inmigración, que bueno, pues hay tiene una peculiaridad muy distinta, ¿sí? Pero sí hemos hecho la experiencia con municipios de distintas dimensiones. Mira, ¿y la gestora de casos cuántos casos lleva? La gestora de casos, ¿cuántos casos lleva? Pues, a ver, en la experiencia que hemos tenido, a ver, es verdad que, como hemos comentado, no todo el mundo necesita una atención tan especializada o tan cercana. Entonces, hemos visto que en la muestra que trabajamos, pues quienes necesitaban realmente una atención de este tipo rondaba entre un 4 o un 5% de las personas representadas. Pero todavía esto está en fase de investigación, todavía no tenemos una realidad del todo cercana. Y entre 35 y 40 casos por trabajadora social, según ratio de atención. Estamos estimando ese número. Gracias. ¿Más cosillas? ¿Más? Vamos a aprovechar que te tenemos. La gestora... Iremos a veros, ¿eh? Estamos pensando... Sí, cuando queráis. De verdad, que estamos encantados de incluso profundizar o de hacer luego si queréis, con la propia... con la gestora de casos... servicios sociales o de políticas sociales, en que ya profundicemos un poco más en dudas, en lo que necesitéis. Muy amable, gracias, muy amable. Sí, Nada, quería preguntarte, la gestora de casos lleva 35, ¿cuántos dijo? No, dijo 40. 40 casos. Aparte de eso, ¿tenéis dedicación completa para esos casos o hacéis algún otro tipo de actividades? Me pregunta otra compañera, trabajadora social especializada, si la trabajadora social que valora esos 40-50 casos es su única actividad o llevan otras actividades de servicios sociales. Sí, a ver, es verdad que cuando hicimos la experiencia piloto, lo que hicimos fue identificar dentro del equipo a una gestora de caso y fue una única gestora de caso la que llevó los casos, ¿vale? Ahora, en esta segunda fase, que estamos en cómo puede ser esto realidad en un ayuntamiento, lo que se ha hecho se han distribuido, hay ayuntamientos que llevan, la misma trabajadora social lleva por zonas a toda la población, ¿sí? En este caso, lo que han hecho es las trabajadoras sociales que llevan el programa acompañan a personas de 60 o más años, ¿sí? Y dentro de acompañar a esta franja de edad, cada trabajadora social lleva los casos complejos que le corresponden a la población de 60 o más años que tiene que acompañar o que tiene que le corresponde por cupo, diríamos, o por población. Pero luego puede haber diferentes formas de organización, pero en este ayuntamiento en el que estamos haciendo ya la implementación para la sistematización, que más allá de las citas
ya en las agendas se contemplan las visitas, etcétera, lo hacemos así. Y luego, en esta identificación, lo que hemos trabajado es una herramienta desde los principios de la atención centrada en la persona, de cribaje, que te orienta a identificar en qué casos necesitan este tipo de atención más especial, ¿sí? De este cribaje es como que ya hacemos luego la visita en el domicilio con una valoración ya más específica y más en profundidad, y de ahí surge el plan de atención y vida también basado en los ámbitos que consideramos base en la ACP, la Atención Centrada de la Persona Comunitaria. Mira, no sé si entendí bien, es como una trabajadora social especializada dentro de la atención primaria, pero una trabajadora social especializada en esos casos que requieren, pues, por una mayor complejidad, porque están en soledad, y solo lleva esos casos. Me preguntan si han entendido bien, si es una... a ver si memorizo. Perdón. Si es una trabajadora... He escuchado la pregunta, ¿eh? Ah, bueno, entonces pues no lo repito. Antes no sé, he escuchado con claridad, pero ahora sí, esta pregunta la he escuchado. Perfecto, Maider, pues ya. A ver, teniendo en cuenta que el objetivo es un cambio de cultura, entendemos que todas las trabajadoras que están trabajando en el servicio tienen que tener como base esta mirada, ¿no? De ver a la persona de esta manera, de ir más allá de la valoración de dependencia y de... Esta labor de concienciación y de cambio de mirada se hace con todo el equipo, ¿vale? Y no hay una trabajadora social especializada en gestión de caso. En este ayuntamiento han decidido que no sea así. Puede ser una opción, pero han decidido que no. Lo que han decidido es que cada una da respuesta a la población que le corresponde de 60 y más años, y quienes cumplen con los criterios de necesitar esta atención más especial desde la gestión del caso, cada trabajadora social se ocupa de llevar este acompañamiento tan cercano desde el domicilio con estas personas. Y con el resto, aunque pues igual no se hagan estas visitas a domicilio, etcétera, también responde desde esta apertura de mente, ofreciendo asociación, intervención comunitaria, más allá de lo que realmente por derecho a la persona le corresponda. ¿Sí? Es apertura de miras y luego en unos casos este acompañamiento más cercano, en los casos que así lo precisen. Esto es un examen, ¿eh? Vamos sí, un examen te tenemos aquí. Mira, es que me están mandando por WhatsApp que te haga una pregunta. Es que estamos en streaming a la vez, entonces le llegan más preguntas. Mira, me dice, pregúntale si la gestión del servicio en esos es directa o indirecta. Si es indirecta, ¿cómo se coordinan con la empresa? Esto es más de ayuda a domicilio. En la ayuda a domicilio, si es una gestión directa de la ayuda a domicilio, si tenéis alguna empresa que gestione el servicio y cómo es la coordinación en esos casos. Esta pregunta no la he escuchado muy bien, pero creo que se refiere a la provisión del servicio de ayuda a domicilio, si es directa o es subcontratada o si lo gestiona una empresa o algo así, ¿no? Efectivamente, sí. Vale. A ver, yo aquí es donde creo que ahora tenemos que empezar a hincar el diente, ¿vale? Porque, a ver, hasta ahora lo que hemos hecho es empezar con el cambio en lo que es a nivel técnico, ¿no? Hay una apuesta política que cree por esto, hay una apuesta técnica en servicios sociales y ha habido como un cambio, ¿no? En las trabajadoras sociales, que a su vez ya va como muy vinculado con el servicio de salud, pero para que todos, diríamos, acompañemos desde la misma mirada, esto hay que aterrizarlo y hay que bajarlo a quien está en la prestación de servicios, ¿sí? Pues el centro de día, el servicio de domicilio. Y ahí lo que nos encontramos es que, por lo menos aquí, el servicio de domicilio, por ejemplo, porque pregunta por ello, es de competencia municipal y cada ayuntamiento, bueno, pues hace una gestión muy particular, ¿sí? Entonces, cada municipio tiene una realidad y en la mayoría de los casos
hay una contratación, hay una licitación y se presentan empresas, pueden ser organizaciones del tercer sector, asociación, cooperativa, empresa con fin de lucro, y al final en cada municipio pues hay un gestor, ¿no? En la provisión de este servicio de domicilio. Entonces, ahora, ¿no? Esta parte todavía está sin trabajar, pero yo creo que para que esto funcione tenemos que a todos los niveles hacer una intervención desde los mismos principios, desde la misma base de modelo de atención. No sé si le responde a lo que pregunta. Sí. Entienden que sí. Maider, gracias, muchas gracias. ¿Alguna cosilla más? Nada, solo agradecerte especialmente que compartas la experiencia. Ven aquí, Pili, por favor, sí. Ven, dale las gracias desde aquí. Viene Pilar González, es la jefa de servicios sociales del concello. Vale, muy bien. Y yo estoy diciendo que venga y le pones cara, por favor. Sí. Maider, muchísimas gracias. A vosotras por la invitación. Bueno, pues hola. Hola, Pilar. Agradecerte pues, que hayas compartido esta experiencia que estáis llevando piloto, que tenemos muchas ganas que creo que hay que promover cambios, sobre todo en la atención primaria, que estamos todos muy agobiados y somos gestores de papeles en vez de estar con las personas y que, bueno, que... Pilar, gracias. yo te invito a que igual podamos profundizar un poco más, ¿no? A que ya que hemos tenido este contacto, bueno, tenéis mi correo electrónico, os puedo facilitar mi número de teléfono y que, bueno, al final, ¿no? Simplemente el que, bueno, podamos tener una charla más tranquilamente, porque, a ver, esto que os he contado así deprisa y corriendo, también tiene sus dificultades, nos hemos encontrado con muchas trabas y nos seguiremos encontrando, ¿no? Porque muchas veces esto choca simplemente con las competencias que los diferentes niveles de administración, ¿no? Tenéis, y también con la propia provisión y con la propia dinámica que tenemos en el día a día que nos come, ¿no? Y a mí sí me gusta como compartir experiencias a este nivel, también cara a, bueno, poder hacerlo cosas conjuntamente. Muy bien, pues sí, abierta. Alba tiene mi contacto, mi correo electrónico. Perfecto. O sea que desde ahí nos podemos poner en contacto. Vale, pues ahí quedamos. Yo, sobre todo aquí, me imagino que ahí será igual, la atención primaria, estamos muy desbordados por, bueno, todo lo que son la gestión de recursos y muchas veces pues se pierde de vista el horizonte del trabajo social, que es precisamente eso, la visita a domicilio, estar con la persona y poder pararte con esa persona. Eso es. Es verdad, a ver, que para poder poner en marcha este piloto y ahora los municipios donde empiezan a también apostar por ello, sí ha habido una ampliación de dotación de trabajadora social, porque... Pero, a ver, también en el estudio de coste-efectividad, bueno, esto es como en todo, ¿no? Y ahí hay un cuestionamiento. Es verdad que en ladrillos, en construir residencias, hay mucha inversión. Y si queremos orientar los cuidados hacia la comunidad, como es que los huevos no pueden estar siempre en la misma cesta. De alguna manera, eso es importante, pero si se quiere mejorar la atención domiciliaria, también hay que invertir y hay que apostar por ello, ¿no? Y ahí, claro que el ratio y el número de personas a las que vas a acompañar en el día a día, pues es muy importante. Y sí hay que hacer una apuesta por ello, eso es así. No invirtiendo lo mismo porque cambies la metodología, va a cambiar la cosa, ¿eh? Entonces, bueno, pues... bueno, pero son temas a debatir, a profundizar. Eso. Venga, gracias. Venga, adiós. Maider, muchísimas gracias, ha sido un placer y seguiremos en contacto y tendremos pendiente esa visita a ambos lados.
Eso es, haremos intercambio. Muchísimas gracias, Olga. Gracias, Maider. Buenas noches, muy amable. Muchísimas gracias y gracias de parte de todo el público. Muchas gracias. Venga, gracias por la oportunidad.